go back, this is a moment, tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is a moment, tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Hold us, hold us, hold us, hold us. Here we go back, this is a moment, tonight is the night. We fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Benvidos e benvidas a este novo debate do Parlamento Xove da Xunta de Galicia, organizado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Bueno, para ir o máis en tempo, se queredes pode acercarse un capitán ou capitana de cada equipo, realizamos primeiro o sorteo de posturas e así tedes un par de minutos para prepararvos. Non vos preocupes. Gracias. Como sabedes, o dilema que nos trae hoxe aquí é se lle compensa a Europa apostar pola reindustrialización. Tras o sorteo de posturas, o equipo que defenderá a postura a favor será o CEMUS da Superior da Coruña e o equipo que defenderá a postura en contra será o Campus Vigo, equipo 3. Pouco máis que dicir, os membros do xurado encargados de avaliar este encontro seremos Carlota, Tami e eu, que son Nerea. Moita sorte a ambos equipos e pode comezar o equipo a favor cando queira. Hoxe pola mañá, como a todos os días, erguinme, prepareime, vestinme e almorcei. Tiñan todo claro. Zapatos, pantalón, americana, dubidaban unha cousa, na camisa. E estaba entre esta camisa ou esta outra que ven aquí. Xa me dirán, señores de oposición, xurado e público, si creen que fixo unha boa escola. Bo día, son Xaio Campos e xunto ao meu compañeiro Pablo Rico vimos en nome do Conservatorio Superior de Música da Coruña para dar resposta a unha pregunta moi complexa. Pregunta tan complexa como é si lle compensa a Europa apostar pola reindustrialización. Ben, ante unha pregunta tan complexa, nós teremos unha resposta moi sinxela, que é a resposta do sí. E para iso apoiámola na nosa tese. Europa ten o deber de reindustrializarse. A súa vez, imos apoiar a nosa tese nos nosos tres argumentos. E imos falar
Imos falar dun argumento de independencia, un argumento de emprego e un argumento medioambiental. Ben, un argumento de independencia. Independencia fronte a quen? Fronte a outras rexións, fronte a outros mercados e fronte a outras economías. Estamos a falar de que máis industria significa máis independencia. E non o digo eu. Miren, seguro que o xurado xa está canso de escoitar falar, e vostedes xa o saben, do que lle pasou a Europa durante a COVID-19. Pois falemos de outro caso. Falemos dos chips que importamos de Asia. Como pode ser que a cantidade de chips que importemos de Asia sexa máis do dobre co que exportamos a todo o mundo? Vostedes están contentos con que toda a nosa tecnoloxía dependa de Asia? Ben, un argumento de emprego. Máis industria significa máis emprego. Señores da oposición, xa os vexo tomando notas, non se preocupen. Xa sei que me van a dicir que na industria do futuro os robots quitan emprego. Vale, non se preocupen. Pero digo unha cousa. Eses robots fan as persoas. Eses robots son o resultado dun proceso de deseño e son un reflexo do posto cualificado de traballo polo que a industria 4.0 está apostando. E isto non o digo eu. Porque mentras estamos aquí a debatir pola súa teima, a súa teima do non á industria, Europa xa se está reindustrializando. Como podemos ver na política industrial da Unión Europea 2025, fíxase como obxectivo para 2030 un 20% de industrias da Unión Europea, de todo o mundo, e 35 millóns de novos postos de traballo. Ben, continuamos entón con o noso terceiro argumento, un argumento medioambiental, como estaba a dicir. A industria hai que facela, non queremos vivir debaixo dunha pedra. A industria é necesaria. E postos a ter que facer a industria, por que non a facemos en Europa? Sabemos que Europa ten os estándares ambientais máis altos, as políticas máis estritas, e sabemos que se unha industria se fai en Europa é porque cumple todas estas políticas, porque vai ser unha industria limpa e unha industria que non xere contaminación. De novo, isto tampouco digo eu. Se consultan a página web da Comisión Europea, poden ver o Pacto Verde. E este é un estudo que fala que en 2021 xa había 100.000 millóns de euros en capitalización de empresas con cero emisión de dióxido de carbono. Ben, deixoches aquí estes datos sobre a mesa e volvemos a como comezou esta intervención. A miña camisa. Tinos a oposición, un xurado público. Xa saben por que escollen esta camisa. Ben, digo yo, primeiro, esta non estaba planchada. E segundo, combinada mellor esta americana. Pero digo iso unha cousa. As dúas camisas están feitas de biocel. As camisas están feitas do material do futuro. Un material que gasta a metade de auga o algodón das súas camisas. Un material que é un reflexo da Europa do futuro, da industria 4.0 pola que temos que apostar. Europa ten o deber de reindustrializarse. Moitas grazas. Kaixo, ni Euskal Herrikoa naiz eta bertan hasi nintzen. 1978 urtean, nire amonak 15 urte zituela, Galiziatik Euskal Herrira emigratu behar izan zuen. Orduan, bertan zegoen industria gune handi bat. Adibidez, Bizkaiko altzairutegiak, Barakaldon edo Astra, Unzeta, Gernikan. Buenos días a todas. Mi nombre es Nayo Zumendi y hoy es un placer estar aquí para debatir una cuestión fundamental que es el futuro de Europa. Entonces, bien, quiero preguntaros una pregunta fundamental. ¿Compensa apostar por la reindustrialización? Pregunta la que mi equipo y yo estamos posicionados posturalmente en contra. Ahora bien, preguntarán ustedes por qué he empezado mi intervención en euskera. Y sí, os lo voy a explicar. Básicamente porque en 1968, cuando mi abuela tan solo tenía 15 años, tuvo que emigrar de Galicia al País Vasco, donde allí estaba situada una gran zona de industrializada. Como bien podemos observar, los altos hornos de Vizcaya en Baracaldo o Astra Unzueta en Guernica. Y para responder a estas preguntas, hoy me acompaña mi equipo, el equipo 3 de la Universidad de Vigo,
con estos que somos 4, Miguel Ángel, Arturo, Ana y yo, Naya, estudiantes de la Universidad de Vigo. Entonces, a lo largo de estos años hemos visto cómo la industria trajo prosperidad, pero también dejó atrás una serie de desafíos económicos, sociales y ambientales. Y bien, hoy nos enfrentamos a un dilema similar en el que impulso por la reindustrialización podría traer consigo tantas nuevas oportunidades como grandes riesgos. En este debate planteamos que el riesgo asociado en la reindustrialización puede superar los beneficios que puede generar. Entonces, quiero dejar claro esta frase: el riesgo es mayor que los beneficios. Entonces, nuestro equipo va a abordar preguntas planteadas desde el punto de vista arriesgado con los siguientes 4 bloques. Primer bloque, bloque económico. Segundo, social. Tercero, político y, por último, medioambiental. Primer bloque. Pasamos al bloque económico, donde la reindustrialización de Europa enfrentaría grandes riesgos económicos que ponen en duda su viabilidad. Entonces, los altos costos iniciales requieren fuerte inversión, tanto privada como pública, lo que esto puede generar dependencia en las subvenciones. Por último, quiero dejar claro que la dependencia de materias primas externas hace que Europa siga expuesta en fluctuaciones de precios y tensiones políticas interiores. Entonces, bien, pasando al segundo bloque social, a nivel social la reindustrialización podría acentuar desigualdades y generar tensiones dentro de Europa y fuera. Y esto quiere decir que el acceso a los nuevos empleos no será equitativo, dejando fuera ciertos grupos, como jóvenes inmigrantes, como somos nosotros. Y esto quiere decir que mientras que la escasez de mano de obra cualificada dificulta aprovechar los beneficios del proceso, esto trae riesgos. Además, si solo ciertas regiones y sectores de la población reciben ventajas, se profundizan en brechas sociales y territoriales, lo que podría generar conflictos en la Unión Europea. Entonces, bien, quiero recalcaros que el riesgo es mayor que los beneficios, chicos. Entonces, pasando al tercer grupo, tenemos el grupo político, donde la reindustrialización en Europa podría traer riesgos políticos con un proteccionismo excesivo, con aranceles y subsidios que generarían represalias comerciales. Además, las desigualdades en este desarrollo industrial podrían causar tensiones tanto dentro como fuera de Europa. Y esto, ya que algunos países se beneficiarían más que otros, y esto puede ser un gran riesgo. También el aumento de la regulación para gestionar este proceso podría generar conflictos y más burocracia dentro de la Unión Europea. Y por último, pasando al bloque medioambiental, finalmente el impacto ambiental de la reindustrialización incluiría alto consumo energético que en corto y largo plazo. Entonces, finalmente las infraestructuras europeas como el transporte y los sistemas de agua podrían ser sobrecargados requiriendo costes y mejoras. Muchas gracias. Como ben dixo Immanuel Kant, a liberdade, esa independencia de ser coaccionado por o outro, é o único dereito originario que corresponde a todo ser humano indiscutible da súa humanidade. En Europa, a reindustrialización presenta como o único camino para conseguir unha verdadeira independencia económica, social e tecnológica. Por iso, Pablo, o primeiro compañeiro, xa emitimos hoxe aquí unha postura clara a favor da reindustrialización de Europa, apoiándonos na nosa tese. Europa ten o deber de reindustrializarse. E ten o deber de reindustrializarse, señores da oposición, para facer fronte á independencia fronte a terceiros países. Expondo o noso primeiro argumento. Datos oficiais da Comisión Europea, que non o digo eu, digo a Comisión Europea, entre o 75 e o 90% das materias primas críticas proceden de fora da Unión Europea. A pandemia da COVID, señores da oposición, xa puxo de manifesto isto, deixando hospitais sen respiradores, deixando cortes nas cadeas de suministración para as industrias. Miren, falamos tamén do plan de acción sobre materias primas críticas
políticas publicado pola Comisión Europea en marzo de 2023, que xa establece como obxectivo reducir a dependencia exterior e garantir a suministración interna. Señores da oposición, ter unha base forte, industrialmente falando, dentro da Unión Europea, supón un maior poder negociador durante todas as potencias estrangeiras. Potencias estrangeiras, señores e señores da oposición, que vostedes veñen hoxe aquí representando. Porque vostedes non queren o futuro de Europa. Vostedes veñen aquí a representar os intereses de China, de Estados Unidos e de todas esas potencias que o que queren é precisamente unha Europa débil. Donde a vosa postura, a nosa, unha Europa forte, unha Unión Europea que poida establecer posicións máis favorables nos acordos comerciais. E paso a desenrolar o noso segundo argumento. O noso segundo argumento que é a de creación de emprego. Creación de emprego dunha industria 4.0. Eu traxo aquí unha industria tecnolóxicamente avanzada, cualificada. Señores da oposición, non lles traio esa industria do século catapún que nos amosaron ao comercio en imaxes. É parte do Parlamento Europeo, no seu informe do ano 2021. A nosa industria que tenemos hoxe xerará 35 millóns de postos de traballo. Falan vostedes de risco social, non sei que comentaban antes, 35 millóns de empregos. 35 millóns de empregos, sí, señores da oposición, que son estables, son empregos estables, son empregos ben remunerados e altamente especializados en sectores de tecnología avanzada. E non o digo eu, e o Eurostat. E o Eurostat, no seu informe, que confirma que os sectores industriais de alta tecnología ofrecen ademais salarios considerando métodos superiores á media europea. Verían vostedes, é uns países. A industria, efectivamente, requiere que usar os custos. Señores da oposición, fundos de Next Generation, 750.000 millóns de euros. 750.000 millóns de euros que desemplegan un papel fundamental non só na reindustrialización de Europa, sino nun futuro para os nosos mozos. Un futuro nos nosos mozos que verán na industria, unha industria tecnolóxicamente cualificada e ben remunerada, unha saída. É un futuro para a Europa. Porque fronte á oposición do non a unha Europa forte, do non a unha Europa independente, do non á creación de empregos e do non ao futuro de Europa, eu digo sí. Eu digo sí, é garantir a independencia estratégica e a creación de emprego de calidade son, para este grupo, cuestións prioritarias. Son cuestións prioritarias e a reindustrialización preséntase como unha necesidade imperiosa para garantir unha Europa forte, segura e autosuficiente. Tal como afirmou Kant, a liberdade é o noso único dereito marginal. Europa, señores, señoras, público, ten a obriga histórica e moral de proteger e garantir a súa propia liberdade. Nada máis, moitas gracias. El mundo avanza hacia la digitalización y la economía verde. ¿Para qué insistir en industrias que ya han demostrado ser insostenibles? Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cabo y soy el primer refutador, el cual se posiciona en la postura en contra en la pregunta planteada en este debate. Primero que nada, quiero comenzar mi introducción refutando la tesis y los argumentos del equipo contrario. El equipo contrario nos propone la tesis de que Europa tiene el deber de reindustrializarse. Ante esto, lo que yo quiero decir es que Europa tiene el deber de hacer algo ante la situación a la que nos están planteando, pero la reindustrialización no es la solución. Primero nos trae un argumento de independencia, de que cómo es posible que
que la mayoría de los chips, los hidrogenos de Asia, y es que ante esto es la misma pregunta que nos hacemos nosotros: ¿cómo es posible que, teniendo que depender de los productos de fuera, queramos hacer una reindustrialización? Porque, por ejemplo, aquí les traigo una gráfica donde el 22% de las importaciones las traemos de China. ¿Cuáles son esas importaciones de China? Materias primas, recursos necesarios para la industrialización. Respecto a su argumento de empleo, se van a hacer 35 millones de empleos. Hasta esto podría decir al equipo contrario que esta es la pirámide de población de Europa. Como pueden ver, tenemos en Europa una población envejecida, mayor, y una población joven que entre estos va a hacer falta hacer una producción capaz de mantener toda esta zona. Entre esta poca gente de la que ya tenemos, ¿qué nos garantiza que toda esa gente vaya a tener los estudios necesarios para todos estos puestos de trabajo que ustedes nos proponen? ¿Qué nos garantiza que vaya a haber 35 personas especializadas para esta nueva industria 4.0 que ustedes nos proponen? Por otra parte, en el medioambiental, Europa cumple una política medioambiental transversal, todas las empresas que hagan aquí se van a cumplir estas normativas. Yo antes lo que tengo que preguntar es, entonces, ¿qué incentivos van a tener esas empresas para producir aquí? ¿Por qué no se marcharán a otro lugar a producir si les sale más barato y no tienen que cumplir esas políticas medioambientales? Sí, su pregunta. Mire, é certo que a día de hoxe importamos moitas cousas de fora, pero vostedes, se lee o xornal desta semana, Bruxelas quere xa construir minas en Galicia, minas en Europa, para reducir esa dependencia. Muy bien. Es cierto, yo también he leído esa noticia. Ante esto os le tengo que decir, ¿no creen que esas minas, esas explotaciones mineras, no va a causar un estrago medioambiental en las poblaciones locales donde están proponiéndose? Entonces, al final, esa industria tan verde no va a ser. Sí, su pregunta. Se as minas se implantan é porque cumplen cunha normativa que é a máis estricta a nivel europeo. Como xustifica vostede iso? Pues no sé. Bueno, una vez refutados los argumentos del equipo contrario, voy a pasar a reconstruir los nuestros. En el ámbito económico, como bien dijo mi compañera Naya, unos altos costes iniciales. Ellos nos hablan de las subvenciones de los fondos Next Generation, pero claro, que ustedes que proponen una industria financiada completamente desde el ámbito público y sin industria privada, porque no nos han hablado cuáles son los incentivos de las empresas para producir aquí. Por otra falta, ¿qué nos garantiza que nuestras industrias vayan a ser competitivas ante las industrias de China y de Estados Unidos, que son países con menos regulaciones laborales y medioambientales? Y entonces yo le hago la pregunta al equipo contrario de estas industrias, ¿cuándo van a ser rentables? ¿Qué nos garantiza que estas industrias vayan a ser rentables? El equipo contrario no nos ha traído ninguna garantización de que esto vaya a ser rentable. Y por otra parte, como ya expliqué, la dependencia de materias primas, porque no solo son recursos mineros lo que hace falta para hacer una industria, hace falta industria de metalurgia, de siderurgia, para empezar a hacer estas empresas, cosa que seguimos dependiendo, tengo aquí, de lo que más dependemos, es también de energía, que tampoco nos han dicho cómo vamos a abastecer toda esta industria. No nos han traído ninguna propuesta energética que nos garantice que la industria vaya a ser, que se pueda mantener. Como bien dijimos, en nuestro argumento social, como bien yo expliqué en mi refutación, el déficit de mano de obra cualificada, no tenemos un relevo generacional para mantener toda esta industria y no tenemos la garantía de que esos 35 millones de empleos vayan a ser ocupados. Y por otra parte, esta apuesta por la reindustrialización puede traer tensión social. Como bien ha dicho usted, esto no es una cosa que venga de ahora, ya se ha propuesto. ¿Y alguien ha visto los beneficios de la industria por ahora? En fin, gracias por todo. Hasta aquí mi intervención. Como dixo Aristóteles, somos o que facemos repetidamente. A excelencia son o que é má. A Europa do futuro debe converter a sustentabilidade non
sí lle compensa apostar pola reindustrialización. Apoyándonos na nosa tese. Europa ten o deber de reindustrializarse. Miren, con total respecto a esta actividade, eu creo que xe non é actividade. Quedou patente que non responden ás nosas preguntas e quedanse en branco ante evidencias que tenemos nos outros obxectivos. Miren, eu sinceramente creo que vocês estiveron aquí a ver se lles soa a Franca. Teño a ver se lles soa a Franca e, miren, eu se quero aprender a tocar a Franca, Observatorios Superiores de Música da Coruña, eu creo que vai de boa parte, porque a melodía que están interpretados aquí desafina os resultados. E desafina tamén, señores da oposición, no tocante aos estándares medioambientais que traemos aquí. Miren, a Comisión Europea xa indica que relocalizar a produción industrial dentro da Unión Europea garante o cumprimento de normativas que son as máis exixentes a nivel mundial. Esas normativas, señores da oposición, nin as hai en China, nin as hai en todos esos países subdesenvolvados que vostedes hoxe veñen defender. Porque importar bens industriais producidos fora da Unión Europea, segundo estudos da propia Comisión Europea, que non o digo eu, e a Comisión Europea, implica asumir indirectamente a responsabilidade por prácticas industriais altamente contaminantes. Estudo da Comisión Europea do ano 2022, Europa podería reducir nun 35% as súas emisións totais de gases de efecto invernadoiro antes do 2030 se apostamos por esa reindustrialización. Unha reindustrialización 4.0, de industrias 4.0, unha reindustrialización verde, que é o que defende este equipo. É o que defende este equipo. E digo máis, a Comisión Europea sinala que a transición cara a unha industria máis limpa permitirá mellorar a saúde pública. Melloramos a saúde pública, polo tanto, reducimos custos sanitarios. Miren, como xa les formulei antes, en Europa, por se non o saben, existen altas e exixentes normas medioambientais para as industrias. E, señores da oposición, isto non é unha república bananeira. Aquí, se as industrias se implantan en Europa, é porque cumplen con esa normativa. E falles, por exemplo, do regulamento EMAS ou da directiva de emisións industriais. Claro, isto a vostedes sois a China. Como ven, defendendo a China, sois a China. Miren, un caso exemplar que creo que todos coñecemos é o da famosa empresa que se vai a instalar en Galicia de fibras textis. Sí, un proxecto que promove emprego tecnolóxico e cualificado. Emprego 4.0 no rural galego. E demostra ser viável desde o punto de vista ambiental. Desde o punto de vista ambiental, porque ten unha declaración de impacto ambiental positiva a día de hoxe. Unha declaración de impacto ambiental avalada por 40 expertos de diferentes administracións que aplican a lei e aplican a normativa. E, por tanto, se a industria se implanta é porque cumpre coa normativa e, por lo tanto, cumpre con respecto ao medio ambiente. Porque este exemplo é o exemplo da reindustrialización europea, que xera sustentabilidade e cohesión territorial, xera emprego local, respectando ao mesmo tempo o medio ambiente. Fronte á oposición, do non a todo, do non á industria, do non aos 35 millóns de postos de traballo, señores da oposición, do non á independencia de Europa, a unha Europa forte, eu digo sí. Digo sí a unha Europa forte, digo sí á creación de postos de traballo e digo sí á reindustrialización europea. É unha oportunidade histórica para educar e transformar a economía europea nun exemplo de sustentabilidade global, cumprindo así o compromiso ético, social, cos cidadáns e co planeta. Miren, Aristóteles ensinounos que a excelencia non é un acto puntual, senón un acto constante. E Europa, señores e señores da oposición, que xa quedou claro hoxe, debe facer da sustentabilidade industrial un hábito de excelencia. Moitas grazas.
El progreso no es una cuestión de máquinas, sino de mentes. John Stuart Mill. Buenos días, mi nombre es Arturo Garosa y durante el tiempo que se me ha concedido realizaré la segunda refutación del equipo en contra de la pregunta planteada para este debate. Para ver esto, realizaremos una refutación integrada, es decir, veremos las refutaciones que haremos y los chocaremos directamente con nuestros argumentos. El equipo contrario nos plantea 3 argumentos: un argumento de independencia, un argumento de empleo y un argumento medioambiental. En cuanto al argumento de independencia, nos han dicho una tesis clara: más industria significa más independencia. Entonces, esto sobre el papel suena muy bonito, claramente. Sin embargo, por mucho que tengamos una mayor producción local, esta mayor producción local no nos va a eliminar la necesidad de seguir importando las materias primas clave, como las tierras raras o la energía, como les hemos dicho. Entonces, la dependencia como tal no se va a reducir, lo que va a hacer es transformarse, como mucho. Vamos a seguir perpetuando la dependencia de mercados externos, lo que nos lleva también a nuestro argumento político. Vamos a tener que seguir dependiendo de otros países y vamos a seguir generando más conflictos comerciales. Europa, por tanto, seguirá necesitando estas materias primas y estas energías. Y esta estrategia nos puede llevar a una tendencia proteccionista, con medidas arancelarias y evitando competencia extranjera, lo que nos va a generar conflictos tanto con nuestros aliados como con nuestros enemigos comerciales. ¿Su pregunta? Mire, sabemos que é unha desgracia, pero é o que está a pasar. Vostedes apostan pola industria fora de Europa e sabemos que moita desa industria utiliza man infantil e explotación laboral infantil. Están vostedes a favor diso? Como pensan solucionalo? Señores, no es una cuestión de que estemos a favor o en contra. Es que se trata de economía pura. Las empresas van a buscar el beneficio. Entonces, su camisa, sin irnos más lejos, ¿puede decirme dónde está hecha su camisa? Las empresas van a buscar beneficio máximo. Entonces, si Europa, pasando a su argumento medioambiental, sin irnos más lejos, si Europa tiene los estándares medioambientales más estrictos, unas políticas más estrictas, a las empresas no les va a beneficiar hacerlas venir a producir a Europa. Por tanto, no tenemos incentivos para atraer a estas empresas a Europa. Pasemos en su argumento del empleo, en el que nos hablan también de que más industria significa más empleo. Nos hablan de la famosa industria 4.0, una industria que, como todos sabemos, tiene una tendencia hacia la automatización. Entonces, esos 35 millones de empleo pueden llegar a generarse, pero ¿cuántos van a desaparecer? Aunque se generen estos puestos de trabajo, esta industria que tiende hacia la automatización va a reducir la necesidad de mano de obra. Además, como les ha explicado mi primer refutador, estos nuevos empleos van a requerir una alta especialización, dejando fuera a gran parte de la población sin formación técnica. Entonces, no vamos a tener ni gente para rellenar estos empleos y la gente que tengamos no va a estar preparada para cubrirlos. Entonces, sobre el papel suena muy bonito. Sin embargo, la adaptación al sistema, como hemos visto, va a llevar tiempo y mucha inversión. Entonces, nos hablan, para ayudar a la inversión, nos hablan de los famosos fondos Next Generation, 750.000 millones de euros para mantener la nueva industria. Es exactamente eso, mantener una industria que no va a poder sustentarse por sí misma. Entonces, ya nos decía Milton Friedman, cuando una industria necesita subsidios para sobrevivir, esto no es un modelo sostenible, es una carga. Sabemos, es una industria completamente inviable. Una gran inversión inicial y subsidios requeridos para la reindustrialización, vamos a generar déficits fiscales en el corto y mediano plazo, vamos a comprometer las finanzas públicas y vamos a generar una inviabilidad a largo plazo de las empresas, que van a tener que sustentarse en las bases públicas. Entonces, tenemos 750.000 millones de euros para hoy, pero mañana vamos a necesitar otros 750.000 millones para seguir manteniendo la industria. ¿Cuánto tiempo está el equipo rival dispuesto a seguir sustentando esta inviable industria, como hemos visto? Entonces, hablemos de sonar la flauta, como bien nos decían. No podemos jugarnos el futuro de tantos países, de tantas personas que somos en Europa, a ver si suena la flauta. No solo hemos visto que nada nos asegura que vayamos a caer de pie de este salto al vacío, que es la reindustrialización.
sino que hemos comprobado los tantos y tan diferentes riesgos que esto tendrá. Vamos a tener riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos sociales y riesgos medioambientales. Muchas gracias. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Cita de Séneca. Buenas tardes, miembros del jurado y compañeros del equipo rival. Soy Ana Estevez y junto a mi equipo el día de hoy hemos defendido con firmeza y argumentos sólidos por qué Europa está en un grave riesgo al apostar por la reindustrialización. A lo largo del debate hemos demostrado que el riesgo es mayor que los beneficios y lo hemos sustentado en 4 pilares fundamentales, como bien ya os han explicado mis compañeros Miguel y Arturo. Pilar económico, social, político y medioambiental. El primer argumento del equipo contrario, la independencia europea, etc., choca directamente con nuestro argumento económico basado en la clara dependencia que existe de materias primas externas, tales como el 92%, tal como exponíamos anteriormente. En segundo lugar, el equipo rival nos habla de la creación de empleo, de mano de obra cualificada, que no tendríamos realmente mayor problema en conseguirla. Pero, ¿cómo hacemos posible la utopía que nos presentan? Tales como tenemos hoy en día, como el acceso desigual y el déficit de mano de obra cualificada, tal como se ha demostrado en la pirámide poblacional que hemos presentado nosotros. En tercer lugar, los argumentos políticos han quedado claramente autodestruidos. ¿Qué hay del proteccionismo excesivo que realmente existe hoy en día en Europa? Y la tensión de países que puede y claramente va a causar este cambio. Por último, el argumento medioambiental. No han tenido en cuenta, pese a citar el Pacto Verde, que también el elevado consumo energético que supondría. Nos dicen que debemos arriesgarnos para avanzar, pero arriesgarnos sin una estrategia clara no es progreso, es una apuesta realmente peligrosa. Por todo ello, reafirmamos nuestra postura. El riesgo es mayor que los beneficios. Europa no puede embarcarse en un proyecto de tales magnitudes sin garantías reales de éxito. La industria del siglo XX ya no es la clave del siglo XXI. Mientras otras regiones, como ya hemos demostrado, invierten en inteligencia artificial, digitalización y energías limpias, tiene sentido que Europa mire hacia atrás en lugar de liderar la innovación, volver a la industria pesada o manufacturera en un continente sin recursos suficientes y con altos costes laborales es simplemente una estrategia condenada al fracaso. En lugar de competir en un terreno donde otros ya nos han superado, Europa debe centrarse en las áreas donde realmente puede marcar una diferencia. Por todo ello, y una vez más, reafirmamos nuestra postura. Europa no debe reindustrializarse. Sí debe avanzar, por supuesto, pero apostando por un progreso real y sostenible, porque, como ya hemos dejado claro, el futuro de Europa no está en mirar atrás, sino en avanzar, pero con inteligencia. Entonces, el riesgo es mayor que los beneficios. Muchas gracias. O significado de que estamos a vivir un mundo de constante transformación. Y destaca la necesidad de adaptarse a ese mundo, realmente Podía Sonsairo Campos e xunto co meu compañeiro Pablo Rico vimos el nome do Conservatorio Superior de Música. Ben, antes de continuar, quixera dar as grazas á Consellería de Cultura, Libre e Xuventude, membro do xurado, público, membro da oposición, nos científico por este. Ben, voltamos a nosa pregunta. Compénsalle a Europa apostar pola reindustrialización? Recordamos a nosa completa postura a favor e recordamos a nosa tese. Europa ten o deber de reindustrializar. Tese que, por certo, vostedes intentaron refutar, pero tese que nos fala dun deber de Europa aos europeos, un deber de Europa
o medio ambiente e un deber de Europa consigo mesma para asegurarse esa independencia. Ben, recordamos os nosos argumentos. Temos, como xa dicía, un argumento de independencia, temos un argumento de emprego e temos un argumento de frente a isto, temos unha oposición, uns argumentos algo cuestionables, algunos que digan, porque justo algunos que quieren los nosos, e unhas se están apoiando con datos e ou por lo menos a oposición falanos de argumento económico, a oposición falanos dos altos custos que quedaron automáticamente refutados os fondos Next Generation que nos falaba Pablo. A oposición falábanos de tensión social debido á industria en Europa. Pero díganme unha cousa, que pensan que causa máis tensión social? Os aranceiscos que ameaza Trump ou facer industria en Europa? Díganme vostedes. E outra cousa máis, a oposición fálanos do medio ambiente e do pacto verde e de que consumimos energía. Se escoitaron o que dixemos que Europa ten os estándares máis altos e políticas máis legítimas de energía. A industria hai que facela se ou si, como dicía antes, se non vivimos de baixo de terra e podemos a facela pagarla ben. Teño aquí apuntadas preguntas que fixemos e que debemos ser moi originais porque lo deixamos de Francia, sobre a oposición. Preguntamos por as minas esta que teñamos, por exemplo, de Ourense, non nos deron resposta. Preguntamos tamén a súa opinión por a explotación laboral infantil e dixeron que lles daba igual. Ben, tamén teño aquí apuntadas as preguntas que nos fixeron, pero non fixeron ningún, así que non podemos falar. Señores da oposición, para rematar, podían que o mercado de coches chinos e non do europeo e empresas como Volkswagen se vaya da bancarrota e con elas milleiros de trabajadores, ese día teremos razón. Podía que haxa outra pandemia, outra crisis geopolítica e Europa non podía suplir as necesidades básicas dos europeos. Ese día teremos razón. Podían que vostedes deixen a súa teima, non? A teima de nova industria. Sigue igual que vostedes falar que unha bomba de China de Asia nos bloqueou o mercado de crédito. Ese día teremos razón. Moito máis. Moitísimas gracias a ambos equipos por o debate. Agora nos imos pasar a deliberar e damos vos o feedback pois pola zona onde está a cafetería e todo, xa saímos e vos atopamos. E unha cousa máis que me olvidei de pedir antes o papel cos integrantes do equipo. Moitas gracias. Gracias.
Pois moi bons días a todos, benvidos, benvidas a esta nova edición do Parlamento Xove 2025, que, como sabedes, é un programa que organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Tras o sorteo, o equipo que representa a Universidade Compostela 3 vai defender a postura a favor, e o equipo que representa a Universidade de Santiago Compostela 1 vai defender a postura en contra. Recordamos vos o tema de debate, que seguro que tedes moito máis claro ca os membros do xurado incluso. Compensalle a Europa apostar pola reindustrialización, e tamén nos presentamos nós. Ela é Alba Lorenzo, ela é Carlota Martínez, eu son Daniel Sousa, e imos intentar avaliar o que vai pasar aquí na próxima media hora, 40 minutos, máis ou menos. Bueno, sen máis, para non dilatar moitos tempos, pois comezamos e moita sorte aos dous equipos. Cara ou cruz? Cantas veces tenemos feito isto e deixado azar algunhas decisións da nosa vida? Pero Europa non pode regirse por un xogo de azar, senón por decisións firmes. Por tanto, é imperativo que tomemos cartas no asunto da reindustrialización. Porque Europa é máis que o euro. Boas tardes a todos, xurado público e equipo contrario. Meu nome é Elena Durán e veño en calidade de Santiago de Compostela número 3 a realizar neste debate a exposición inicial, no que meu equipo máis eu posicionámonos totalmente a favor da cuestión plantexada e para defender a mesma baseámonos na nosa tese: Europa é máis que o euro. E agora, antes de comezar cos argumentos, pareceme indispensable clarificar algúns termos, sendo o primeiro deles a mentalidade europea, que tal e como define European Values Survey, é a sociedade europea unha sociedade pois concienciada e comprometida pois con problemáticas sociais, tales como son a igualdade, as condicións laborais, o medio ambiente. E tamén gustaríame clarificar que, a expensas deste debate, vamos a considerar Europa e Unión Europea indistintivamente. Agora gustaríame remarcar a nosa postura totalmente a favor da cuestión plantexada e para defender a mesma baseámonos en 3 sólidos argumentos. Un argumento de control de calidade, un segundo argumento enerxético e un terceiro argumento xeopolítico. O noso primeiro argumento é un argumento de control de calidade que basase no informe do exdirector do Banco Central Europeo e o artigo se chama The Future of European Competitiveness, que trata acerca de que os controis de calidade aseguran de que os produtos europeos cumplan cuns altos estándares que permiten pois competir con mercados globais como poden ser Estados Unidos ou China. E que a reindustrialización é unha peza clave para colocar a Europa no marco global. O noso segundo argumento é un argumento enerxético, que sustenta que a reindustrialización do sector enerxético traería consigo moitísimos beneficios, porque, según datos do Eurostat, só o 25% da enerxía consumida na Unión Europea ven de fontes renovables. O resto ven de combustibles fósiles que emiten ata 20 veces máis de dióxido de carbono. Os combustibles fósiles son unha das primeiras causas de contaminación, tanto por metais pesados como por polución. Ademais, a nivel económico, tal e como di este informe da Axencia do Medio Ambiente, emisións contaminantes, se Europa reducise as súas emisións ao límite recomendado, aforraría por ano 11.000 millóns de euros. Por tanto, tamén sería un beneficio económico. Agora, o noso tercer e último argumento é un argumento xeopolítico que atiñe a que a reindustrialización europea é unha peza clave para fortalecer a soberanía xeopolítica e que, a pesar dos custos e desafíos que esta trae consigo, compensa apostar por ela, porque daría a Europa unha autonomía estratégica, seguridade económica e unha influencia global. E basámonos nesta evidencia de Green European Foundation, que é un estudo que se chama Xeopolítica dunha Europa pós-crecimiento, e que fala de que a autonomía estratégica pois vai facer que Europa non este a merced destas grandes potencias, como poden ser Estados Unidos e China, e permite establecer estándares globais en sectores estratégicos, como poden ser, por exemplo, a tecnoloxía ou a sustentabilidade.
O obxectivo é que Europa teña a súa soberanía xeopolítica nun mundo que cada vez é máis competitivo e está cambiante. Agora, gustaríame remarcar a nosa postura totalmente a favor da cuestión plantexada e para defender a mesma nos baseamos na nosa tese. Europa é máis que o euro. E para defender a mesma baseámonos en tres sólidos argumentos. Un argumento xeopolítico, enerxético e de control de calidade. Agora, gustaríame, pois, volver ao euro. Porque, despois de escoitar esta intervención, vos deixaríades que Europa quedase na man do azar ou tomaríades cartas no asunto para que isto non sucedese. Europa non pode rexirse polo azar, así que é imperativo tomar cartas neste asunto. Moitísimas gracias. Hoxe decidí vir a este debate buscando todos os datos que empregamos na nosa refutación nunha enciclopedia de unha cantidade inxente de traballo. Pasei horas e horas na biblioteca. Compensaríame. Non o teño eu tan claro porque o dato máis recente que teño é de 1986. Así que veremos. Bo día, son Andrés Collantes e xunto cos meus compañeiros Mateo Cau e Carlos Arjona representaremos o campus de Compostela 1 neste debate. E ante a pregunta formulada, compensa a Europa apostar pola reindustrialización, posicionámonos totalmente en contra coa nosa tese. Reindustrializar é un esforzo en van. Apoiarémonos en tres argumentos, un de imposibilidade, un de inutilidade e un ambiental. Pero antes de afondar na nosa liña argumental, debemos deixar claros uns conceptos para asentar o noso marco teórico. Definimos reindustrialización como proceso económico, social e político que busca reorganizar os recursos co propósito de que as industrias volvan a establecerse nun territorio do que abandonaron ou no que desapareceron. Debemos, polo tanto, comprender que sería ir en contra das dinámicas naturais que se levan dando en Europa durante as últimas décadas, pola falta de competitividade e a imposibilidade de apostar pola industria. O noso primeiro argumento é o de imposibilidade. Esta reindustrialización é imposible, comprendendo Europa en si mesma. Carecemos de materias primas, carecemos de forza productiva e do capital necesario para que esta reindustrialización lle compensase a Europa. Segundo Eurostat, os costos laborais dunha hora na industria manufactureira en Europa son de media 33,6 euros, mentres que en China é de 3,4 e na India 1,6. Con estes datos encima da mesa, como imos apostar pola reindustrialización se non temos forma de competir con outros mercados emerxentes? Que rendabilidade poden sacar as empresas europeas? Evidentemente, non nos compensa. En esta liña vai o informe de McKinsey do ano 2020, que evidencia que as marxes de beneficio das empresas europeas sitúanse ata nun 30% debaixo das marxes de beneficio destes mercados emerxentes. O noso segundo argumento é o de inutilidade. Esta reindustrialización non nos compensa en absoluto, pois explicaría un esforzo titánico en van. A industria foise deixando de desenvolver en Europa pola falta de competitividade. E isto mantense a día de hoxe. De feito, o INE indícanos que actualmente o 70% do PIB español está orientado ao sector servizos, mentres que a industria manufactureira só representa o 15%. Unha reestruturación económica de semellante calibre nin compensa nin é viable, e menos aínda nos tempos tan convulsos nos que vivimos. O noso terceiro argumento é o ambiental. Reindustrializar Europa só elevaría as emisións de efecto invernadoiro. E por moi verde que se nos intente vender, a industria contamina. Segundo a Axencia Europea do Medio Ambiente, o 47,7% dos gases de efecto invernadoiro emitidos na Unión Europea proceden da industria manufactureira e da enerxía, a pesar de que esta non é a principal aposta de Europa. Esa porcentaxe dispararíase se apostáramos por unha reindustrialización, como vostedes pretenden. Segundo a Axencia Europea do Medio Ambiente, en 2018, a industria europea foi responsable do 58% dos residuos totais xerados na rexión e tan só o 30% foron reciclados. Ademais, dende o ano 2013, os residuos por europeos non deixaron de medrar, e isto evidencia que xa producimos moito máis do que precisamos. Reindustrializar é, polo tanto, inútil. Non o precisamos, xa producimos moito máis. Queda, polo tanto, máis que claro que nin o precisamos,
Nin podemos, nin é responsable. De ningunha maneira lle compensa a Europa apostar pola reindustrialización. Xa o viron, apostar pola reindustrialización é apostar polo pasado. Reindustrializar é un esforzo en van. Moitas grazas. Por que deixar a Europa en mans do azar cando temos as ferramentas necesarias para posicionarnos no lugar correcto? Bos días, xurado público e compañeiros, o meu nome é Paula Cabanas e a continuación serei encargada de realizar a refutación argumentativa de parte do equipo de Santiago de Compostela número 3. Neste debate onde nos posicionamos totalmente a favor da cuestión plantexada. Sí, a Europa compensa lle reindustrializar, porque Europa é máis que euro. Para comezar, gustaríame empezar polo noso argumento de control de calidade, no que defendemos que a reindustrialización representa para Europa unha gran oportunidade estratégica para situar a Europa na competitividade global e os controles de calidade existentes permítenlle maximizar os beneficios no proceso. De acordo ao informe do exdirector do Banco Central Europeo, Mario Draghi, os controles de calidade aseguran que os produtos europeos cumplan con altos estándares, permitindolles competir contra economías como, por exemplo, a de China ou Estados Unidos. Segundo a Confederación Española de Organización Empresarial do Metal, os controles rigurosos fomentan a inversión en I+D+I, dados os incentivos que teñen as empresas para acadar estes altos estándares. Ademais, poderíamos con isto pechar a fenda tecnolóxica que existe entre as industrias europeas e as do resto do mundo. Ademais, non nos podemos esquecer que no informe Draghi tamén nos fala de como os traballadores que cuxa idade cada vez está a aumentar, é dicir, a poboación en idade de traballar non fai máis que diminuir, e reindustrializar, empregando os controis de calidade, permitiríanos redistribuir os beneficios tanto entre as rexións como os cidadáns de maneira equitativa. Para continuar, gustaríame falar do seu argumento ambiental. É que nós traemos aquí, no noso segundo argumento, o argumento enerxético. Vos falades dunha reindustrialización que contaminaría máis, pero é que nós non estamos pensando na reindustrialización dos anos anteriores, na reindustrialización do pasado, estamos pensando na reindustrialización actual, nunha reindustrialización verde. É que un cambio na industria enerxética europea, unha reindustrialización verde, permitiría aumentar os beneficios europeos, e non só para a economía europea, senón tamén para a poboación europea. O seu punto. ¿Cómo pueden asegurar que haya mano de obra para todos los puestos industriales en un país con una población cada vez más envejecida y sobrecualificada? Estamos falando aquí dos incentivos, e que estes incentivos, Europa, ademais de incentivar as empresas existentes, ten que incentivar a formación, ten que asegurar que a súa poboación en idade de traballar
anime a traballar nas industrias, e isto asegurando unha industria limpa, unha industria viable para traballar, unha industria que favorezca aos traballadores, non explotadora, como vos defendedes, que por que vai existir en Europa unha industria que nos costa 33 euros por traballador. Que preferides, seguir explotando a xente en países estranxeiros? Nos apostamos pola calidade de vida dos traballadores, polos traballadores europeos. O seu punto. ¿Cómo pretenden que las empresas prefieran producir aquí cuando tienen lugares en los que pueden obtener un margen de beneficios mayor? Porque nos queremos incentivar mediante controis de calidade, mediante políticas europeas, a que se produza en Europa de xeito ético. Nos non apoiamos unha industria que se basa na explotación de recursos e de persoas fora de Europa. Respecto ao enerxético, gustaríame destacar que o sector enerxético ten un maior impacto na industria europea. Dependemos a nivel de consumo, o resto de sectores dependen do sector enerxético e ademais ten o maior impacto industrial. Unha enerxía verde, tal e como demostra a Comisión Europea, favorecería o acceso a enerxía a todas as persoas europeas, porque entre 8 e o 16% da poboación europea encontrase nunha situación de pobreza enerxética, sendo esta a falta de acceso a unha enerxía da que se pode depender de xeito asequible, seguro e limpo. Tal e como demostra o artigo de Green Energy Policies and Energy Poverty in Europe, unha enerxía verde sería máis accesible para os consumidores finais e menos dañina para o medio ambiente. Outro factor importante é o custo social da enerxía, sendo esta provocado isto polas emisións da enerxía. Unha enerxía verde, unha reindustrialización verde, tal e como demostra este artigo de ResearchGate, asegura un menor custo social con unha enerxía verde para a poboación. Por último, outro factor determinante é a perda de enerxía que se produce, por exemplo, dos combustibles fósiles no transporte. Con unha enerxía verde, con unha reindustrialización verde, como demostra este artigo de ResearchGate, poderíamos abastecer a toda a poboación de xeito máis asequible, máis rendible economicamente. Así, nos defendemos que os controis de calidade e a reindustrialización son as ferramentas que necesitamos para mellorar a industria, porque Europa é máis que euro. Moitas gracias. Todas las gráficas que tengo aquí están hechas a mano. Las he dibujado yo con mis propios medios. Todas mis evidencias las he escrito yo de mi puño y letra en vez de imprimir nada. ¿Me han compensado? La verdad es que no. Pero bueno, lo he hecho yo. Buenos días, soy Mateo Cao y junto con mis compañeros Andrés Collantes y Carlos Arjona representamos el equipo de la USC 1 en este debate. Ante la pregunta formulada nos posicionamos totalmente en contra. A Europa no le compensa apostar por la reindustrialización. Y esto lo decimos basándonos en todo momento en nuestra tesis. Reindustrializar es un esfuerzo en vano. Antes de comentar con la refutación, me gustaría reforzar un poco nuestros tres argumentos que ya presentó anteriormente mi compañero Andrés. En primer lugar, en lo referente al argumento de imposibilidad. Si Europa quisiera reindustrializarse y ser un mercado competente, debería apostar mucho más por la investigación y el desarrollo para adaptarse a los nuevos tiempos y dejar atrás industrias muy contaminantes. Pero lo cierto es que ya nos hemos quedado atrás. En el año 2022 la Unión Europea solamente dedicó el 2,2% de su PIB a I+D+I. Esto lo enlazo con lo que dijeron en su refutación de la inversión en I+D+I europea, que estaba en aumento, aunque eso me pareció escuchar. Bien, la de la Unión Europea es del 2,2%, Estados Unidos 2,4% y China 2,8%. ¿Creen ustedes que acaso podemos competir con esto? Y antes de continuar, por favor, su pregunta. Por que non ven vostede posible unha reindustrialización se esta se adapta ás posibilidades europeas? Sí, quería llegar hasta allí. Es que el problema es que precisamente esta reindustrialización no se adapta a las posibilidades europeas. Queda completamente fuera de nuestras capacidades económicas, sociales, y mismamente aquí se lo puedo mostrar. La pirámide de población, que tantas veces nos han enseñado, del INE. También nos señala Eurostat que entre el 2000 y 2020 la población mayor de 65 años en la Unión Europea pasó de estar entre el 16,6% a rebasar el 20%. ¿Creen ustedes que de verdad es viable, sin mano de obra, la reindustrialización? Además de que las industrias verdes pueden dar para lo que dan y la inversión de algún lado hay que sacar el dinero, pero hasta ahí ya llegaremos en un rato.
En segundo lugar, presentamos un argumento de inutilidad. Según la OCDE, entre 1995 y 2020, el 40% de las empresas manufactureras de la Unión Europea deslocalizaron su producción. ¿Por qué no se va a compensar la reindustrialización cuando nuestras empresas ya han encontrado dónde producir barato, tal y como se evidencia en esta gráfica elaborada por orden mundial, donde se ven todos los focos habituales tradicionales de la industria y dónde se han movido a día de hoy? Y queremos dejar claro, nosotros no defendemos la explotación laboral, como parece que ustedes han dado a entender en su argumento de calidad. Nosotros creemos que para que se pueda entrar productos en la Unión Europea debe haber unos controles muy rigurosos medioambientales y de calidad. Europa no debe aceptar productos que vengan de mano de obra esclava. Pero igualmente es mucho más barato producir en otros países. Y si no, ya que hablaban en su argumento energético del precio de la electricidad, les puedo mostrar el precio de la electricidad en los distintos países. Los países europeos están a la cabeza de las tarifas energéticas, ya que hablaban tanto de energía. Me parece que es cuanto menos inviable, imposible. Adelante con la pregunta. Sí. Outros países con forte base industrial teñen unha economía sólida. Por tanto, non cree vostede que unha reindustrialización segue sendo clave para que Europa teña unha prosperidade? Sí. Le reto en su próxima intervención a mencionarme un solo país, uno solo, industrializado, que tenga una calidad de vida mayor que la Unión Europea. Uno solo, con una industria fuerte. Que me pueda decir Bangladesh, la India, sigue mejor en la India que en Alemania. Permítame dudarlo. Por último lugar, les presentaba nuestro argumento medioambiental. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en 2018 la industria europea fue responsable del 58% de los residuos totales generados en la región. Y tan solo el 30% de estos se reciclaron. ¿Qué nos van a hablar de industria verde cuando parece que la prioridad europea no es esa? Más que nada porque es imposible. Lo que ustedes proponen de la industria verde choca frontalmente con nuestro argumento de imposibilidad. Nosotros defendemos el medio ambiente, lo hemos dejado más que claro, pero oigan, las capacidades europeas dan para lo que dan. Bien, en su sorteo hablaron de una moneda que lanzaban al azar, tal. Es que precisamente ustedes lo que están proponiendo, el azar, dar un salto al vacío. No se sabe a dónde podemos llegar con la reindustrialización. Nosotros proponemos continuar por la senda que nos ha dado prosperidad. Eso sí, insistimos, siempre con controles medioambientales y de calidad. Europa no debe tolerar que entren productos fruto de la explotación laboral. Nosotros no defendemos la reindustrialización, pero tampoco defendemos seguir haciendo las cosas tal y como se están haciendo a día de hoy. Nos dijeron en su tesis que Europa es más que el euro, y es que les tengo que dar la razón. Me parece una tesis formidable, maravillosa. Pero es que son ustedes los que no han entendido que Europa es más que el euro, que Europa es también cuidar nuestro paisaje, nuestro medio ambiente. Europa también es tener en cuenta las posibilidades de nuestra población, nuestra pirámide social, etcétera, etcétera. Ustedes proponen precisamente que Europa sea solamente el euro, un crecimiento económico ficticio que no se da, pero que en caso de que ustedes crean que se da, sería crecer hasta morir, porque la Unión Europea a día de hoy consumimos mucho más de lo que necesitamos. Bien, también presentamos un argumento geopolítico, que nos hablan de que tenemos que producir nosotros para poder ser soberanos. ¿De dónde sacarán el dinero? ¿Lo retirarán a otras partidas o, como es muy probable, Europa apostaría por endeudarse? No hay absolutamente nada menos soberano que comprar deuda a otros países. Eso es directamente vender nuestra soberanía, por lo que su argumento geopolítico queda totalmente fuera del debate. Y bien, me gustaría terminar citando a Arne Naess. El medio ambiente ha de ser protegido por su valor intrínseco, no por su utilidad para el ser humano. Muchas gracias. Canto vale un euro? Moi sinxelo, o que estemos dispostos a pagar por el. E isto é precisamente proporcional ao valor que ten xeopolíticamente. Moi bons días, eu son Álvaro Pallas e en calidade de segundo refutador vou comenzar o noso terceiro argumento, o argumento xeopolítico, para logo seguir proceder coas refutacións ao equipo contrario.
Nas últimas décadas, Europa perdeu gran parte da súa industria. Nunha industria que fora do papel de man de obra que facía, fora do papel económico que manexaba. É unha industria que se producía local. Calquera material que se pode observaros aquí en día non é producido probablemente en Europa. E precisamente, só comentaba a miña compañeira, no informe Draghi tamén aparece que somos completamente asoballados a países como Estados Unidos ou a países como China. Tamén informa que é vital reducir a vulnerabilidade ante crisis políticas ou sanitarias, por exemplo, como ocorreu co COVID-2019, no que nos vimos completamente incapaces de conseguir produtos, porque China producía os para eles primeiro e logo para nós. Tamén é vital evitar as cadenas de suministros que teñen problemas globalmente. Imaginemos o que pasou co Evergreen no Mar Rojo. Pero tal como dixemos, unha industria forte, contraria actual, non é relevante a hora de afrontarse a crises, tamén é ser independente. Nos Estados Unidos recentemente realizáronse unha serie de políticas con fortes aduanas, con unha protección do comercio local. Se Europa tivese máis poder industrial, os Estados Unidos ao mellor non faría esas medidas tan agresivamente, sería moito máis cauta por temor ás consecuencias posibles. Que pasaría, por exemplo, presentando este mapa de Eurostat, que pasaría se en vez de Estados Unidos fose en China, no que se producen máis, temos unha dependencia o doble? Pero que Europa non é solamente un tirano político máis. Europa ten que ser un exemplo. Ten que poñer uns estándares a nivel global que tras unha gran industrialización, vai ser capaz de establecer estes estándares especialmente en sectores que controle, por exemplo, a tecnoloxía ou a sustentabilidade. Xa é hoxe en día líder en algún deses aspectos, a protección de datos, por exemplo, pero unha maior influencia no globo permitirílle consolidar as políticas. A pesar da gran inversión inicial, nun mundo cada vez máis competitivo e cambiante, a reindustrialización europea dáse cuns beneficios en termos de autonomía estratégica, seguridade económica e influencia global, que fan que sea unha prioridade para a Unión Europea. E non só iso, recapitulando, proporcionarlle unha mellora da calidade de vida da poboación e proporcionarlle mellores produtos, aumenta todo isto. E, se temos un futuro verde de cara ao que podamos vivir, ao final vai ser fundamental todo para un porvir europeo. Porque Europa é máis que o euro e ten que seguir mantendo o seu valor. Porque agora nos comentaba o equipo contrario que, temos o tema da imposibilidade de que, claro, cantos custos, cantas empresas mudaron? Bueno, precisamente, nos dixemos que Europa é máis que o euro. Europa quer apostar porque as empresas, cando queden, sexan máis verdes, teñan un impacto medioambiental positivo, porque xa lles comentamos, nos buscamos precisamente este impacto positivo, o seu punto. ¿De qué partidas retirarían el dinero para poder apostar por la reindustrialización? Porque si no tendrían que endeudarse, que choca bastante con su argumento geopolítico, o debería. Precisamente, actualmente tería que poñer un gasto económico inicial, pero que produciría, al fin y al cabo, uns beneficios incluso maiores. O seu punto? ¿Tienen algún dato que pueda evidenciar que Europa está en disposición de ser competencia para las grandes potencias en lo referente a las nuevas industrias? Tal e como comentou miña compañera, teño un informe Draghi que precisamente mostraba como era posible todo este tipo de competitividade. Comentábanos tamén desde o equipo contrario que comentábamos un país que tiña unha forte industria. Comentámoslo. Xapón, por exemplo, ten unha forte industria e é un país do primeiro mundo que ten unha grandísima calidade de vida, ten maior esperanza que vida que calquer país de Europa, casi. Entonces, recapitulando un pouquiño, temos que nos traíamos tres argumentos. Un argumento de calidade e control. Un argumento que precisamente baseábase en traer mellores produtos. Produtos que mellorasen a calidade de vida. Tiñamos un argumento de independencia enerxética. Unha independencia enerxética verde que vai contaminar menos contra o que nos di o equipo contrario. Porque que contamina máis? Telo en China ou telo en Europa? Que contamina máis? Non ter unha forma de controlar directamente os residuos ou controlarlo aquí. Porque xa vos lo dicen, e por último, un terceiro argumento xeopolítico, porque xa vos lo dicen, Europa é máis que o euro, e vale moito máis que iso. Porque, ao fin e ao cabo, isto é o que buscamos. Moitísimas gracias.
Hoxe, os papéis que traio para facer toda a miña refutación fixen o seu mesmo de papel reciclado. Empreguei 14 litros de agua, 3 litros de lixivia, 2 kilos de papel e 3 horas de electricidade con un secador. Valeu unha pena? Non lo creo, porque ademais contaminei... Bos días, son Andrés Collantes e serei o encargado de facer esta segunda quenda de refutación. Comezaban a refutación anterior falándonos de canto valía un euro. Encantoume o absorbio. Mire, eu pregúntolle, e canto vale Europa? Vale Europa precisamente eso que nos presenta vostede? É que vostedes con esos euros, eu me gustaría preguntarlle cantas moedas como a que nos presentou vostede aquí farían falta para acometer esta reindustrialización? Porque nós preguntámoslle como pensan financialo. Non souperon respondernos. Faláronnos de a futuro, de que as inversións darían resultado, pero non nos viñeron a decir como. Porque de algún sitio terían que reducir. Vostedes mesmos o dixeron. Sería unha grandísima inversión inicial, pero daría resultados. Como? Preguntámoslle varias veces e aínda non foron capaces de dicírnolo. Adiante coa pregunta. Por que din que non mostramos como daría resultados unha reindustrialización cando demostramos, por exemplo, no noso argumento enerxético, que unha reindustrialización verde para basarse máis en enerxías sostibles sería máis económico tanto para os consumidores como para as empresas? Si, gustaríame preguntarlle como, xa que fala do argumento enerxético, un argumento tremendamente interesante, sabendo que, segundo Eurostat, o 58% de enerxía consumida pola industria en Europa foi importada. É dicir, o seu argumento de soberanía queda xa totalmente anulado polo seu mesmo de enerxía. Non temos a enerxía necesaria para acometer esta reindustrialización. Non podemos, é o seu argumento de imposibilidade. Queda totalmente anulado porque non temos a capacidade. É dicir, adiante. E por que, se non facemos unha industria para ter unha enerxía europea local sostible que nos poida abastecer, como demostramos no noso argumento, por que non solventaría tamén este problema de xeopolítica que esperades? Moi interesante, pero é que pasa unha cousa. Cando vostedes nos falan de enerxías verdes, eu dígolle, bueno, entón que me ten vostede a decir que o maior emisión de gases de efecto invernadoiro na UE, gráfica do Parlamento Europeo, sexa polo suministro enerxético, co 27,4%. Evidentemente, a industria e a enerxía contaminan. Vostedes pretenden facer primeiro esa reconversión. Gustaríame preguntarlle como, con que cartos, xa llo dixemos, que non temos as posibilidades, pero ademais, mire, ademais da enerxía, as propias materias primas para esta reindustrialización. Volven vostedes a quedar anulado o seu argumento de xeopolítico. Porque, miren, segundo o Real Instituto Elcano, tan só 10% dos insumos industriais en Europa son extraídos na propia Europa. Como podemos reindustrializar se non temos con que? Que suxiren? Importar todo e contaminar dúas veces? Porque, ademais, a Axencia Europea do Medio Ambiente dinos que o 25% das emisións de gases de efecto invernadoiro na UE son polo transporte. É dicir, pretenden vostedes contaminar dúas veces? Para que? Para contaminar menos aquí? Non ten ningún sentido. Acaban vostedes contaminando máis, facendo 2 viaxes, travesías transoceánicas de moitísimas emisións para nada. Totalmente inútil o noso argumento de inutilidade. Pero, ademais, vostedes tamén nos falaban de incentivos. Volvo a preguntar, como? Non foron capaces de decirnos isto. Miren, despois vostedes falábannos de soberanía e falábannos de influencia global. Falábannos de esa posibilidade de competir con outros mercados e mencionábannos os Estados Unidos. Encantoume isto. Miren, o informe de McKinsey de 2022 dinos que estamos invertindo a terceira parte en I+D+I que os Estados Unidos. Como vamos competir se non temos nin o capital, nin as materias primas, nin o capital necesario, o capital humano necesario? E que, ademais, miren, é que a balanza xa está por debaixo. Comparen a Unión Europea como baixou a balanza desta balanza industrial en materia de materias primas. Despois vostedes falábannos de Xapón e poñíannos Xapón como ese exemplo perfecto, non? Vostedes os mesmos que nos falaban de defender a Europa. E eu pregúntolle, díganme entón vostedes a taxa de suicidios en Xapón na industria. Díganme vostedes as horas traballadas polos traballadores nas industrias xaponesas. Miren, nós viñamos a defender que Europa vale moito máis que os euros. Non como fixaron vostedes, que contradecíronse todo o rato. Nós viñemos a decir que o importante era a saúde do planeta, a saúde de Europa e a saúde da economía. Nós non viñemos a apostar ou apostar a cegas, polo menos, porque dato mata relato. Nós dixémoslle esas cousas claras, explicámoslle que non era posible, non temos as materias primas, estámolas importando, non é posible e, ademais, sería irresponsable. Moitas grazas.
a busca de datos decimonónica, o empeño por debuxar con bolígrafo as gráficas, facer o papel un mesmo e a reindustrialización. Que teñen todas elas en común? Son esforzos titánicos en van. Bos días, son Carlos Arjona e antes de nada quería dar as grazas a todos por estar aquí e por darnos o meu equipo e a min esta oportunidade. Para encabezar esta conclusión, quero reafirmar a nosa postura totalmente en contra respecto da pregunta formulada e por conseguinte de que a Europa lle compense apostar pola reindustrialización, baseándonos tanto nos 3 argumentos que explicou o meu compañeiro ao comezo deste debate como nas concluíntes refutacións que tiveron lugar nos turnos do meu equipo hai tan só uns momentos. Comezarei por sintetizar brevemente o transcurso deste debate. En primeiro lugar, o seu argumento xeopolítico quedou totalmente anulado tanto polo noso de imposibilidade como polo seu propio enerxético. Carecemos de materias primas, de forza productiva e de capital humano, como dio o Instituto Elcano. E, ademais, a nosa man de obra é de 10 a 20 veces máis cara. Simplemente non é posible. E tampouco temos a infraestructura enerxética necesaria para leválo a cabo, como vos mesmos expuxestes. En segundo lugar, o seu argumento de calidade quedou totalmente refutado polo noso de inutilidade. Se están preocupados pola calidade, poñan controis de calidade ás importacións. A nosa especialidade é o sector servizos. É o 70%, no noso caso, por exemplo, do PIB. E non se pode especializar en todo. O 70% das empresas, como dixo o meu compañeiro Mateo, xa deslocalizaron. Como van a facer para traelas de volta? Que países industrializados teñen, ademais, unha maior calidade de vida ca o modelo europeo que vostedes enmendan? Por último, o seu argumento enerxético quedou totalmente invalidado polo noso argumento ambiental. Propoñen un custo medioambiental que a nivel local non nos compensa asumir. Como dixo ademais o meu compañeiro Andrés, se non temos materias primas, como xa expuxemos antes, que propoñen vostedes? Contaminar 2 veces, traer as materias primas e despois volver a traer de volta a mercancía? Actualmente, o 50% dos gases de efecto invernadeiro, como tamén expuxeron os meus compañeiros, están producidos pola industria. Pouca industria, segundo vostedes, e o 58% dos residuos tamén están producidos por ela. E só somos quenes de reciclar o 30%. Propoñen crecer hasta estoupar. Estivo además o debate marcado polas preguntas. De onde sacaron a man de obra? Preguntou o meu compañeiro. Non deron resposta alguno. Como lograrían facer as empresas renunciar aos seus marxes de beneficio? Respostaron con políticas, pero non sabemos cales son. E de onde proverían os recursos económicos? De débeda? Só responderon que sería unha inversión, polo que entendemos que sí. Tras este resumo, recordemos brevemente os 3 argumentos que expuxemos ao comezo deste debate. En primeiro lugar, o de imposibilidade, que os recordou a súa inviabilidade logística e económica. En segundo, de inutilidade. En terceiro lugar, o argumento ambiental. Non precisamos unha reindustrialización. Non a queremos, non é responsable e non vai suceder de maneira natural. É simplemente forzar a un continente a apostar por un modelo caduco. Facer un esforzo en van. Xurado, equipo contrario, non nos compensa. Moitas grazas. Voulles pedir que miren os bolsillos por un segundo e saquen un obxecto ao azar. Cantos de vostedes sacaron unha moeda como esta? Entendo que moi poucos. Porén, imagino que sacaríades, o que sei, o seu teléfono móvil para falar cos seus seres queridos ou as chaves do lugar a que chamas agora. Moi bo día, excelentísimo xurado, compañeros de Batín, e querido público. O meu nome é Jorge Sero e encargaré de realizar a conclusión completamente a favor en representación do equipo Campus Santiago de Compostela número 3. E que dentro do noso equipo estamos convencidos de que Europa sí lle compensa apostar pola reindustrialización, o cal defendemos con nosa tese. Europa é máis que o euro. Por entendo o equipo contrario defender a postura oposta, basándose na súa tese. Reindustrializar é un esforzo en vano. A parte da súa tese, tiñan unha postura que, dende a opinión do noso equipo, pode resumir en: pero temos problemas agora, como se hemos solucionar de cara ao futuro? Vayamos paso por paso. En primeiro lugar, trouxeron un argumento de imposibilidade, no que valen de que non temos materias primas e que non temos os cartos para a inversión, actual en industria, que non temos a inversión en I+D+I. E xustamente dicimos, ese é o problema. É como atacou o meu equipo. Buscamos cousas máis que a industrialización buscamos cousas máis que un marxe económico exacerbado. Buscamos unha calidade de vida en Europa. Buscamos reindustrializar para poder garantir a calidade de vida aos cidadáns europeos. Por tanto, xustamente, a imposibilidade é imposible só nun ámbito de que poderíamos non ter unha ganancia económica tan grande como se explotásemos aos traballadores, o cal non queremos, porque queremos calidad de vida.
En segundo lugar, traer un argumento de inutilidade. No que falan de que a industria é só un 15% do PIB. E xustamente dicimos, ese é o problema. O problema é que non temos inversión na industria. O problema é que non temos un sector industrial desenvolvido en Europa e xustamente eso é o que solventaría os nosos problemas. E finalmente, traer un argumento ambiental no que falan de que a industria contamina moito, de que os gases de efecto invernadeiro emitidos pola industria, de que a polución, etc. Todos datos que se contrastan con o noso segundo argumento enerxético. Agora sí, falando do noso argumento, gustaríame lembrarles a nosa propia liña argumental completamente a favor. A nosa tese, Europa é máis que euro e os tres argumentos que a sustentan. En primeiro lugar, temos un argumento de control de calidade, no que defendemos que unha industrialización permitiríanos poder poñer a Europa nunha situación moito máis competitiva con respecto a outras potencias mundiales e garantir así mellor a calidade de vida dos consumidores. Este argumento intentaron atacar dicindo que invertimos un pouco. Xustamente ese é o problema. Tenemos que invertir máis na industria, temos que facer unha inversión para poder garantir a calidade de vida dos nosos habitantes, como dixeron os meus compañeiros. En segundo lugar, trouxemos un argumento enerxético amplamente evidenciado con datos do Eurostat, do informe da Axencia do Medio Ambiente e varios artigos científicos. A este argumento só dixeron, pero é que a industria contamina moito. E xustamente é o que respondimos. A industria contamina moito por culpa da enerxía, porque temos un sector enerxético un sector enerxético antigo, que non está adaptado ás necesidades actuais ecolóxicas. Finalmente, trouxemos un argumento xeopolítico no que demostramos que en Europa, cunha potencia industrial máis forte, poderíamos ter máis competitividade con outras potencias globais e así poder garantir a nosa soberanía, xa que non dependeríamos de produtos externos. Por tanto, gostaríame preguntarles, se ninguén de vos sacou un euro, por que lle damos tanta importancia? Son fantásticos, non sei que. Moitas grazas. Pois moitas gracias aos dous equipos, eu creo que estuvo moi ben o debate. E se vos parece, vémonos en 15 minutiños, comentamos un pouco como foi. Onde nos vemos? Aí onde a porta, por exemplo? Onde as portas automáticas da entrada, vale? Si, recolle de todo, si.
Bos días, benvidos e benvidas a este debate do torneo do Parlamento Xove. Como sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Como imos un pouco mal de tempo, voulle pedir a un capitán ou capitana de cada equipo que se achegue para realizar o sorteo de posturas e así iniciar o antes posible. Gracias. Como sabedes, o tema que hoxe nos trae aquí é se lle compensa a Europa apostar pola reindustrialización. Tras o sorteo de posturas, o equipo que defenderá a postura a favor será o Campus Coruña equipo 1 e o equipo que defenderá a postura en contra será o Campus de Lugo da USC. Os membros de xurado encargados de avaliar este encontro somos Carlota, Tami e eu, que son Nerea. E nada máis, moita sorte a ambos equipos e pode comezar a postura a favor cando queira. E así rematou todo. Xa é demasiado tarde. Estamos rodeados. Tantos alfiles caeron. Caeron tantos cabalos, tantos valentes peóns. E ao final, acabouse. Se isto superase o principio, que será deste pobre rei? Bos días. Meu nome é Manuel Tostado San José e hoxe me presento en calidade de introductor da postura a favor de que debemos e compensa a Europa reindustrializarse. Baixo a tesis, un rei sen torre e un rei sen coroa. Primeiramente, antes de comenzar co debate, temos que ter en conta que temos por compensar. Nos compensar vamos a dicir que é un beneficio xeral que temos para Europa que dá a reindustrialización. Vamos a centrarnos en 3 ámbitos concretos. Nun ámbito socioeconómico, nun ámbito de desenvolvemento e nun ámbito de xeoestrategia que vamos a desenvolver con cada un dos nosos argumentos. E que é reindustrializar? Pois nos partimos de reindustrializar en xerar novas industrias en Europa e traer de volta aquelas que fóronse no pasado. Entón, cales son os nosos 3 argumentos? Comezamos. O argumento de benestar, que relaciónse con que lle compensa socioeconómicamente. Neste primer argumento, imos esclarecer como reindustrializar vai baixar o paro en Europa, nos países europeos, posto que vai xerar máis emprego, tanto na propia industria como en diferentes sectores relacionados coa mesma. Isto que vai xerar máis xente empregada, maiores salarios, maior consumo, benestar para a economía, xunto co, además, uns mellores salarios, como vamos a evidenciar que no sector industrial hai mellores salarios que noutros sectores estratégicos da economía. Como? Primeiramente con gráficas do SEPE, do CSIC e estudios da crise de 2008, onde amósase a resiliencia do sector industrial frente a outros, no caso español, nesa crise, xerouse menos paro,
Ademais, con comparacións históricas entre un país con menor peso da industria como España frente á República Checa, con datos do INE e do Banco Mundial, e un análisis tamén dos diferentes salariais do Instituto Nacional de Estatística en sectores industriais e non industriais. Despois, iremos con un argumento de autonomía relacionado co autonomía xeoestratégica, como compensa xeoestratégicamente. Todos sabemos agora mesmo como temos unha dependencia militar do exterior que agora mesmo trae problemáticas e como precisamente a reindustrializar va a compensar eso mesmo mediante datos do informe Draghi e tamén no sector enerxético, onde temos diferentes, tamén do informe Draghi e de outro tipo de evidencias, onde amosaremos como temos dependencias enerxéticas, como eso está afectándonos negativamente, como reindustrializar vai beneficiarnos e compensarnos xeoestratégicamente. E o último dos argumentos que temos, o argumento de sinergia, que está relacionado co como lle compensa en desenvolvemento a Europa reindustrializarse. Porque reindustrializar non só significa que vaya a compensarlle económicamente nas empresas que cree, sino que xera outro tipo de sinerxias coa tecnoloxía, con I más D más I, e outro tipo de sectores. Isto podemos exemplificarlo coa produción de chips para o funcionamento de inteligencia artificial, que mellora outros sectores productivos, e se respalda nun análisis de Simon Kuznets sobre a transición estructural de economías modernas, da Biblioteca Digital de UNS. E tamén en datos do Instituto Nacional de Estatística, que amosa como inversión pública en I más D más I representa o 48% en España, en 2023 impulsa a productividade industrial. Moitísimas grazas. Ya estoy. Chicos, no os lo vais a creer. Me acaba de hablar Europa y me ha dicho que le ha vuelto a hablar su ex, la reindustrialización. Ese que le había dejado por Asia y que ahora ha vuelto como si nada. Pero ha vuelto y está conociendo a otra persona, la innovación. ¿De verdad debería volver con su ex? Muy buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y querido público. Mi nombre es Ana Galán y junto a mis compañeros Daniel, Teo y Nicolás voy a defender, representamos a la Universidad de Lugo, de la USC, y demostraremos que a Europa no le favorece reindustrializarse. Como ya mencionaron los compañeros, ya hicieron un análisis de los términos, voy a pasar directamente ya a nuestra tesis, que nuestra tesis es que reindustrializar es solo soñar y que Europa no lo va a lograr. Y para ello nos hemos respaldado en 3 argumentos. De competencia, que las condiciones demográficas, laborales y fiscales hacen que reindustrializar Europa no sea rentable. Un segundo argumento histórico, que la especialización es mejor que la reindustrialización. Y el tercer argumento de coherencia, que la reindustrialización hace a Europa incoherente con su compromiso con el cambio climático. Comenzando con el primer argumento, vuelvo a repetir, de competencia, queremos representar esta gráfica que es de Eurostat, publicada en el año 2022, donde refleja que la población moda en Europa ronda entre los 50 años
y que aproximadamente para el año 2100 rondará entre los 65. Y queríamos compararla con esta, que es publicada por la ONU en 2024, que es una gráfica de la India, donde la moda de edad ronda entre los 20 y los 24 años. Europa ofrece trabajadores experimentados y costosos, mientras que la India ofrece únicamente muchos trabajadores, pero con, mucha mano de obra, pero con muy poco dinero. ¿Alguna pregunta? En estas condiciones, ¿ustedes elegirían producir en este tipo de empresas? Pasando al segundo argumento, quería representar esta gráfica de la INE, publicada en junio de 2023, donde los sectores industriales han perdido relevancia en economías actuales. Europa, gracias a ese sector, va a ser más competitiva a nivel global y que la innovación impulsaría el crecimiento económico, empresas cualificadas y una economía mucho más sostenible. Pasando al tercer argumento, Europa tiene un compromiso con el cambio climático. El Parlamento Europeo lo confirmó en el reglamento de la legislación europea sobre el clima, publicada el 30 de junio de 2021, donde se establece la neutralidad climática para 2050 y la reducción del 55% para el año 2030. Para finalizar, quiero terminar con un exordio. Europa nos lo ha dejado claro. La reindustrialización ya la abandonó una vez y ahora con la innovación es mucho más fuerte, libre y con un futuro mucho más prometedor. Como buenos amigos que somos, debemos ayudarla a que sea capaz de abrir los ojos. Muchas gracias. Bueno. Muy buenas. Yo soy un alfil y, precisamente por la falta de torres, no he sido capaz de detener el jaque mate de mi adversario. Hola a todos, mi nombre es Rubén y vengo en representación del equipo Coruña 1 para explicar por qué defendemos la reindustrialización de Europa. Para ello, primero me gustaría hacer una pequeña introducción. Y es que Kuznets, un reconocido economista, nos muestra en uno de sus informes de qué depende el crecimiento económico. Y, en gran medida, lo hace de un cambio en los sectores productivos. Así bien, nosotros dependemos que ese cambio tiene que ir directamente vinculado al sector industrial. Os explicaremos por qué a través de tres sólidos argumentos. Un argumento de bienestar, que explicará posteriormente mi compañero Manuel. Un argumento de sinergia y, finalmente, un argumento de independencia. Vayamos con el argumento de sinergia. Simplemente una pequeña definición previa. La sinergia puede utilizar un concepto psicológico que la describe perfectamente. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, a veces el hecho de juntar las cosas es más poderoso que sumarlas individualmente. Pues bien, y diréis, ¿con qué se relaciona esto? Pues con que nosotros apostamos por una industria fuerte, ya que la industria permite, a través de efectos indirectos, llegar a promover el desarrollo de otros sectores. Eso se verá posteriormente con la industria de defensa y su capacidad para promover el desarrollo tecnológico en la elaboración de chips, por ejemplo, de radares, de GPS, y con la industria de los microchips, industria clave en la actualidad que se está planteando nacionalizar en la medida de lo posible. Pues bien,
con el argumento de independencia me gustaría separarlo en dos ramas. La primera de ellas, la independencia energética, y la segunda de ellas, la independencia militar. Dentro de la independencia energética, el equipo contrario se preocupa por el cambio climático. Pues bien, tenemos un informe de la Unión Europea en el que se demuestra que la energía nuclear, la cual es oficialmente verde para ellos, es abundante dentro de nuestro territorio. ¿Se lo quieren ver? Además de esta independencia energética, en la que vemos que es posible un desarrollo verde y sostenible, también tenemos que aclarar el punto de partida. ¿Por qué necesitamos independencia energética? Pues básicamente porque estamos atados. Estamos atados a economías tiránicas, estamos atados a países como Rusia. Tenemos una gráfica de la evolución del petróleo que nos muestra cómo los países de la Unión Europea dependen de las exportaciones rusas de petróleo. Es decir, en resumidas cuentas, la industria verde es una ventaja competitiva para la Unión Europea y el hecho de potenciarla supondría un gran avance tanto a nivel económico como medioambiental como social. En relación con la independencia militar, lo cual me gustaría relacionar con el argumento de sinergia, me gustaría citar que la sinergia se produce en el desarrollo tecnológico. En la industria militar, cuando fabricas herramientas de defensa, estás produciendo de forma indirecta ciertos procesos, ciertos mecanismos que luego se acaban desarrollando en otros sectores. Lo cual puede permitirnos, aparte de no depender de otras potencias como Estados Unidos para que nos defiendan, potenciar nuestro I+D+I y crear un entorno económico más favorable dentro del contexto europeo. Finalmente, recalcar nuestros tres argumentos y señalar que el último lo va a exponer a continuación mi compañero Manuel. Tenemos un argumento de bienestar, el que expondrá Manuel, un argumento de sinergia y un argumento de independencia que se subdivide en la búsqueda de independencia energética y en la búsqueda de independencia militar. Y esto es todo. Muchas gracias. Moitas grazas, Rubén. Teño que dar un aviso polo tempo para o Campus Coruña. Se non hai ningún outro aviso, non ten ningún tipo de penalización. Intentade axustarvos ao tempo nas seguintes intervencións e xa está. Gracias. Es que esto ya lo hemos visto 1000 veces. Reindustrialización. La ignora durante años. Y ahora de repente aparece con promesas nuevas. Pero, ¿realmente cambió? ¿O solo lo hace porque le conviene? Muy buenos días, excelentísimo jurado, queridos compañeros debatientes y querido público. Yo soy Teo del Carmen Espinosa y seré la encargada de hacer la primera refutación en defensa de la postura completamente en contra de la reindustrialización en nombre del Campus Lugo de la USC. Ustedes nos han presentado 3 diversos económicos: bienestar, socioeconómico, el argumento de autonomía, el de sinergia y también el de independencia. Sin embargo, ustedes argumentan de que generar más empleo en la industria, bueno, la reindustrialización generaría más empleo en la industria y esto traería mayor bienestar. Sin embargo, nosotros ya hemos contradecido esta postura con lo ya mencionado con mi compañera, de que Europa no está en las condiciones para tener trabajadores en la industria. Es decir, actualmente
nuestra moda poblacional es muy enjuvenecida, es muy envejecida. Y esto hace de que no podamos competir con grandes potencias como la India, donde ya lo hemos demostrado. Además, es que nosotros afirmamos de que las condiciones demográficas, laborales y fiscales hacen que reindustrializar Europa no sea rentable. Una de las razones por la que la reindustrialización en Europa es imposible frente a otras potencias es nuestra estricta legislación laboral, según la ordenación del tiempo de trabajo de la Comisión Europea del 2003. En Europa no se permite trabajar más de 48 horas, en contraste como Tailandia, que la media semanal alcanza las 84 horas, como señala el Foro Económico en esta gráfica, publicada el 26 de abril de 2018. Por lo que nos cuestionamos, ¿cómo Europa puede competir en reindustrialización si no puede igualar las jornadas laborales de otros países? Y es que nosotros estamos de acuerdo con su postura. Sería muy bueno de que los europeos ganen más, pero sin embargo, si las empresas no quieren apostar como nosotros, ¿cómo vamos a ofrecerles estos mejores salarios? Sí, quería decirle e preguntarle, por que non ten en conta a productividade laboral que produce menores costes nos traballadores europeos, tal e como pode evidenciarse en datos de Eurostat? Porque nosotros consideramos y hemos demostrado de que las empresas prefieren irse a otros países como el de la India porque pueden producir en mayor cantidad a bajos costes salariales. Nosotros estamos en otro nivel. La innovación es esa nueva oportunidad que tiene Europa, ese nuevo prospecto de pareja, como lo estamos mencionando en nuestro exordio. Es decir, de que Europa debe de apostar por la innovación. Por eso es que nosotros tenemos nuestro segundo argumento, que es el histórico, donde afirmamos que la especialización es la opción, la reindustrialización no. La guerra económica entre Estados Unidos y China, como ustedes mencionaron, es actualmente un gran problema que estamos atravesando. Sin embargo, esto está trayendo problemas a Europa, como el aumento arancelario. Y nosotros apostamos de que Europa debe aprovechar esta oportunidad para crecer, para dejar que estas dos naciones se peleen entre ellos y nosotros ocupar ese puesto, invertir en inteligencia artificial, en robótica. Y Europa, en lugar de centrarse en una reindustrialización tradicional, debe priorizar la tecnología y la innovación para no quedar atrás. Según el informe de la Comisión Europea publicada el 10 de marzo del 2020, un nuevo modelo de industria para Europa, la Unión Europea apuesta por el 5G, la biotecnología y las energías renovables, por lo que nosotros consideramos de que la reindustrialización no es la respuesta, pero la especialización sí. Además, ustedes también mencionan en su argumento de sinergia de que nosotros debemos de apostar por los microchips. Sin embargo, nosotros tenemos esta evidencia que dice todo lo contrario, porque ya se ha demostrado en el pasado, en la crisis de los microchips, de que Europa no abastece. Solo el 10% de los semiconductores los produce en Europa, lo que quiere decir que Europa cómo va a competir contra China y grandes naciones si no tenemos las materias primas. Finalmente, permítanme recapitular con nuestra tesis, defendiendo de que reindustrializar es solo soñar. Europa no lo va a lograr. Por lo tanto, queda suficientemente argumentado que a Europa no le compensa reindustrializarse. No podemos dejar que Europa vuelva a caer. Con innovación tiene algo real, algo que la hace crecer. Que no lo tire todo por la borda por un ex que nunca la valoró. Muchas gracias. Eu tan só era un pobre cabalo. Estaba defendendo ao meu rei.
estaba facendo todo o que podía. Mais, pese a todo, non había torres que pudieran defender a este pobre cabalo que acabou caendo e deixou ao rei solitario. Bos días de novo, meu nome, como coñecedes, é Manuel Tostado San José e hoxe vengo a intervir como segundo refutador do equipo a favor de que hai que reindustrializar Europa. E, se me permiten, vou empezar por refutar varios dos argumentos que traen eles. O primeiro que teño que dicir de todo o seu hilo argumental é que non han mencionado absolutamente nada da falta de autonomía militar e enerxética que ten Europa. Non han sabido como paliala, non dicen como paliala, e de que sirve ter innovación, industria e tecnoloxía se despois o país o tes arrasado porque non o sabes defender. E, ya, de maneira moi sintética, empezo cos seus argumentos. Primeiramente, ten un argumento de coherencia. Falan de que xera contaminación, de que xera este tipo de problemáticas, mais nos argumento de sinerxia hemos dito, se hai industria, hai innovación. E que pasa se hai innovación? Que podemos construir industrias verdes. E así, a nosa industria básase en industrias verdes, que non contaminan. Isto queda evidenciado directamente tamén por o noso informe de Simon Kuznets, que din que, efectivamente, que se hai industria, hai sinerxias, por exemplo, en innovación. Que se hai innovación, hai desenvolvemento de industrias verdes. Entón, o seu argumento queda totalmente refutado. O seu segundo argumento histórico, que tamén queda refutado con nosa evidencia de Simon Kuznets, din que hai que especializarse en I+D+I. E por que se hai industria non podemos especializarnos en I+D+I? De feito, o propio informe o aclara perfectamente. O que din é, moi ben, a industria xera de maneira conexa esta innovación, por lo tanto vese potenciada e que de feito é mellor. Sin industria hai menor innovación, con industria hai máis. Entón, vese maior innovación e, polo tanto, tamén maior industria económica e sen contaminación. E pasamos ao seu último argumento, que tamén vai servirme para desarrollar o noso último argumento de benestar. Eles din un argumento de competencia, din que hai menores costes laborais. Pero non teñen en conta unha cosa, non é o mismo ter menor salario que ter menores costes laborais. Os costes laborais son dos factores os que interveñen, que o salario nominal e a productividade do traballador. De que sirve ir a un país, a unha empresa, que ten pouco salario nominal se despois non produce nada? Porque son pouco productivos. O que hai que ter en conta é que en Europa, a lo mellor é certo que ten que ter maiores salarios, pero se a súa productividade é maior, producen máis, a menor coste. E eso queda evidenciado precisamente nestes datos de Eurostat, donde vese reflexado claramente como ten maiores productividade e trae menores costes nos países desenvolvidos, como os europeos, frente aos tercermundistas ou menos desarrollados. E vese, por exemplo, os de Luxemburgo, Irlanda e Noruega, que ten moitísima máis productividade que países como Brunei, a India e outros. A súa pregunta? ¿Ustedes cómo pueden evidenciar que Europa sea competitiva contra otras potencias que aportan más facilidades a las empresas? Porque isto mismo aporta maior facilidade. E non só é facilidade no sentido de, claro, que teñen máis explotados os traballadores e a seguridade xurídica de que lle será unha empresa e son un país con menores salarios e despois interveñen na súa empresa. Por que? Porque non teñen seguridade xurídica, en Europa o temos claro. E agora, neste último minuto, vou desenvolver precisamente os argumentos socioeconómicos, porque eles dicen eso mesmo, que hai menores costes. Vamos ver exactamente que beneficios económicos trae connosco industrializar Europa. Primeiramente, temos menos paro. Por que? Porque hai máis xente empregada. Menos paro de maneira puntual, menos paro de maneira estructural, porque o podemos evidenciado ao longo como o sector industrial ten menor paro en xeral que outros sectores, e ademais ten maiores salarios, hai máis empregada de maiores salarios, a economía crecerá e ademais ten maiores salarios que outros sectores, así que isto vese potenciado. Primeiramente, datos de España, crisis de 2008. Vese como tan só creceu o paro un 92% e en outros sectores multiplícose por 2 ou por 3. Despois temos datos de paro tanto na España como na República Checa e os datos de o peso da industria nas súas economías. Cando unha industria como a República Checa ten un 30% do seu PIB precisamente neste sector, que temos entre un 2 e un 8% de paro. Na española, onde temos un 20% do peso da industria, que temos, pois, fíxense, entre un 10 como mínimo de paro e
un 26. E con isto creo que queda totalmente evidenciado a nosos argumentos. Moitísimas gracias por este atención. Chicos, acabo de hablar con Europa. Reindustrialización le dice que va a cambiar, que esta vez será diferente, pero vamos a ser sinceros. Cuando un es tóxico, ha cambiado de verdad. Muy buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y querido público. Mi nombre es Nicolás Pérez y seré el encargado de realizar el segundo turno de refutación en nombre del Campus Lugo de la USC. Sin embargo, antes de desarrollar nuestros propios argumentos, permítame hacer mención a los argumentos del equipo contrario. Ustedes tienen una tesis en la que dicen que el rey sin la torre no podría subsistir, pero yo les pregunto, al rey, que en este caso sería Europa, ¿qué le compensaría más? ¿Una torre, que lo único que sabe hacer es ir para adelante, para atrás y para los lados? ¿O una reina, que en este caso sería la innovación, que está a su lado siempre y cuando lo necesita? Posteriormente seguiré comentando su primer argumento, en el que dicen que compensa reindustrializar porque bajamos el paro. Pero bajamos el paro ¿a costa de qué? A costa de un gran aumento en la contaminación, como mostramos en nuestro tercer argumento. Y también dicen que la bajada de paro es muy interesante para crear trabajo. Pero nosotros ya mostramos que Europa tiene una población muy envejecida, entonces ¿a quién le vamos a dar trabajo? ¿A las personas que ya están en edad de jubilarse? ¿Quieren aumentar la edad de jubilación? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Sí, diga. Sí, ¿cómo evidencia que precisamente industrializar conlleva menor innovación, tal y como nosotros desmontamos con nuestras evidencias? La cuestión es la siguiente. La innovación es por lo que tenemos que apostar en Europa, como vamos a mostrar con este informe de la OCDE que mostraremos en el tercer argumento. Nosotros necesitamos innovar para que después otros países que están en una época industrial puedan llevar a cabo la producción que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros dependeremos de ellos, pero ellos también dependen de nosotros. Por último, rebatiré su segundo argumento, en el que dicen que dependemos industrialmente de otros países. Pero es lo que les venía diciendo un poco antes. Nosotros innovamos. Nosotros somos los que damos la idea para que después otros países que están en época industrial puedan llevar a cabo esos productos. Bien, también nos mostraron un informe en el que se decía que la energía nuclear, el nuevo futuro de la industria verde, de la nueva industria ecológica. Pues les voy a decir una cosa, al fondo de ese argumento, de ese informe que nos muestran, informa de que hay muchas ONGs que están diciéndole a Europa que la energía nuclear no es una buena opción y que no es una energía verde, con lo que no deberían de tomar la decisión de tomarla como tal. Bien, dicho esto, pasaremos a desarrollar nuestros propios argumentos, empezando por el argumento de competencia, en el que afirmamos que las condiciones, tanto demográficas, laborales y fiscales, no permiten que la reindustrialización en Europa sea rentable. Europa resulta poco atractiva para las inversiones externas, como podemos evidenciar con este informe del Banco Mundial, en el que nos dice que en Europa el impuesto sobre sociedades, como es el ejemplo de Malta, llega hasta el 35%, cuando en otros países externos, como es el ejemplo de los Emiratos Árabes, es únicamente el 9%. Y yo les pregunto, ¿las empresas dónde van a elegir invertir? ¿En Europa con un 35% o fuera con un 90% de impuestos? Bien, continuamos con el segundo argumento histórico, en el que afirmamos que la especialización, sí, la reindustrialización, no. Europa debe dejar atrás modelos industriales tradicionales y apostar por los sectores de alto valor añadido que da la innovación, tal y como demostramos en este informe que ya les enseñé de la OECD, correspondiente a un Ford de México del 2012. Con lo que debemos de seguir invirtiendo en innovación y seguro que será a costa de la industria, pero es que podemos demostrar con evidencias que la innovación es lo que hace a una gran potencia avanzar en términos económicos. Entonces, finalizaré con nuestro tercer argumento de coherencia, en el que afirmamos que la reindustrialización hace Europa incoherente con su compromiso climático. Ya hemos visto cómo Europa tiene unos puntos claramente contrarios a la reindustrialización,
y datos que avalan como no podemos dar un paso atrás y no nos lo podemos permitir con un sector altamente contaminante. Pero nosotros no somos los únicos que lo decimos, sino que los propios científicos del Consejo Científico Europeo de Cambio Climático ya afirman de que Europa necesita ser coherente, tanto en sus políticas industriales como con sus políticas climáticas. Bien, permítame recapitular por un momento. Acabamos de presentar una tesis. Reindustrializar es solo soñar. Europa no lo va a lograr. Está respaldada con 3 argumentos. Un argumento de competencia, en el que afirmamos que las condiciones demográficas, laborales y fiscales hacen reindustrialización de Europa no sea rentable. Un segundo histórico y un último de coherencia. Por lo tanto, creemos que queda suficientemente argumentado que no. A Europa, claro que no le compensa reindustrializarse. Entonces, si de verdad queremos a Europa, tenemos que enseñarle el buen camino. No le podemos dejar volver a caer en la reindustrialización. Tenemos que decirle que tiene que seguir adelante con la innovación. Muchísimas gracias. Despois de todo o que falamos, a decisión está clara. Europa sufriu demasiado por reindustrialización, quen a abandonou cando máis o necesitaba. Agora ten a innovación, quen a coida e a impulsa. Moi bons días, excelentísimo xurado, compañeros debatentes e querido público. O meu nome é Daniel Patao Fernández, son encargado de realizar a conclusión en contra no nome do equipo Campus Terra de Lugo, da USC. Compráceme moitísimo comprobar que hoxe podemos gozar dun interesantísimo debate onde ambos os dous equipos defenderon ideas moi distintas ante a mesma pregunta formulada. O equipo contrario respondeu e defendeu que sí, pero dende o noso equipo creemos que iso é erróneo. Estamos convencidos de que a Europa non lle compensa reindustrializarse. E permítame comenzar facendo mención á interpretación do equipo contrario, o equipo da Coruña número 1, comparando cos nosos argumentos. Eles presentaron unha tese, un rei sen torre e un rei sen coroa, o que o meu compañeiro Nicolás respondeu que esa torre só vai cara adiante, cara atrás, presentando que sería mellor unha raíña, que sería a innovación, e que a apoiaría estaría sempre a súa beira. Do mesmo xeito, nos presentamos a tese reindustrializarse é só soñar, Europa non o vai lograr, apoiada por 3 sólidos argumentos. Eles presentaron un primeiro argumento de benestar, un suposto benestar tanto social como económico, con os mellores soldos, pero realmente peores condicións climáticas, o que Teo respondeu que esa sociedade está máis envellecida e ao mesmo tempo as condicións e legislacións laborais e fiscais son máis rígidas. Así, afirmamos que as condicións laborais fiscais fan que reindustrializar Europa non sexa rendible, presentando correctamente evidenciado pola directiva do ano 2003 do Parlamento Europeo e do Consello. Do mesmo xeito, presentaron un segundo argumento de autonomía enerxética e militar para reducir a dependencia de Europa, e este foi refutado co noso segundo argumento histórico, no cal afirmamos que especialización sí, reindustrialización non. E tamén, do mesmo xeito, presentaron un terceiro argumento de sinerxia con tecnoloxías e I+D, presentando o gallo dos microchips, o que Teo respondeu que Europa non abastece a necesidade mundial que temos de microchips. E este foi correctamente evidenciado polo informe de avaliación do Consello Científico da Unión Europea denominado Cara a neutralidade climática da Unión Europea. E, despois de todo isto que falamos, a decisión está clara. Europa sufriu demasiado por reindustrialización, quen a deixou cando máis ademais, realizamos preguntas como no tema da productividade, recibimos Teo respondeu que habría que apostar por innovación para así poder diferenciarse. E, polo tanto, despois de escutar este debate, concordarán que ante a proposición que se nos presenta, temos claro que a Europa non lle compensa reindustrializarse. Así que non, rapaces, non se trata dun simple cambio de noivo, trátase da súa felicidade, do seu futuro. Europa ten que escoller ben, e nós imos yo lembrar. Moitas gracias.
parece a mí, construíamos unha posición moi sólida, evitando caer no derrumbe. Mas agora pretenden prescindir de nosotros, da industria, e vemos que así danos jaque mate. Moi bons días. Eu son Mireia, en calidade de conclusora, e xunto cos meus compañeros Manuel e Rubén, como moi ben expoñeron, defendemos a postura a favor de este debate, porque é a opinión máis lóxica. Comenzarei repasando os argumentos dos nosos rivales mentras complementamos ao mesmo tempo os nosos. Primeiro, dixeron no seu argumento histórico que había que centrarse na especialización que xa ten Europa en sector de I+D+I, en innovación, etc. Pero nosotros respondemos cun argumento de sinerxias donde dicimos, efectivamente, hai que traballar na innovación, na tecnología, porque eso beneficia a industria. É dicir, non podemos entender unha cousa sin a outra. Se xuntamos estas dúas pezas, facemos que todo rode moito mellor. Todo é mellor, o sea, as partes valen menos que a suma do conxunto. Ben. Logo, no seu argumento de coherencia, falaban de que tiñan un compromiso co cambio climático e que a industria contaminaría moito. Nosotros respondimos no noso argumento de autonomía no punto de dependencia estratégica que utilizaríamos enerxía nuclear que é catalogada pola Unión Europea como enerxía verde, é dicir, non é contaminante e que además é sostenible e abundante. É dicir, se a potenciamos, como dicimos no noso argumento de autonomía, beneficiaríamos para depender moito menos dos países estranxeiros, porque actualmente, como xa dixemos, por exemplo, o meu compañeiro Rubén, dependemos moito do exterior, importamos moita enerxía. Logo, no seu argumento de competencia, falaron de que Europa ten moitas trabas a nivel laboral, a nivel demográfico, etc. Pero, Manuel, só por responder brillantemente a isto, dicindo que Europa, a pesar de poder ter uns salarios máis altos que outros países, beneficiámonos de que temos, aínda así, unha maior productividade que esos outros países, como era o caso da India, na evidencia que expuxo do Eurostat, dicindo que conseguiríamos ser moito máis productivos, entón temos unha industria moitísimo máis rentable que eles. E ben, a Torre avisounos de que nesta partida, se non contábamos con ela, derrumbaríamonos. E así se perden todas as guerras, facendo oídos sordos a quen sabe do tema. Moitísimas gracias. Moitísimas grazas a ambos equipos polo debate. Agora nos imos pasar a deliberar e damos vos o feedback por onde estás esperando, xa nos atopamos. Gracias.
sorteamos as posturas o primeiro, e así xa podedes organizarvos tamén. Así que se pode vir un representante de cada equipo. ¿Tedes alguna postura preferida? ¿Lo podéis poner un poquito al centro para que salga en cámara? Dani. Dani. Para que salga en cámara. Gracias. Sí, que sonando despois parece todo. A favor. Sí. Damos un minutillo, ¿vale? Para que nos Bueno. Xa estabas que aí organizada. Nada. Pois bos días aos dous equipos neste derbi do sur de Galicia, de Vigo, ¿no? Vamos a ver quen gana, que enfrenta o equipo 1 da Universidade de Vigo co equipo 2. Pasa. Nada. Co equipo 2. Darvos a benvida en nome do xurado de organización a este novo debate aquí do Parlamento Xove, que, como sabedes, organiza a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Tamén nos presentamos nós, ela é Alba Lorenzo, ela é Carlota Martínez, eu son Dani Sousa, e entre os tres imos intentar avaliar o mellor posible o que vai pasar aquí nesta sala na próxima media hora, o intercambio verbal que ides ter. Recordovos o tema do debate, que seguro que xa o sabedes. Compénsalle a Europa apostar pola reindustrialización? E agora sí, para non enredar máis, comeza o equipo a favor. Moita sorte. En el principio solo existía caos, una masa confusa de elementos sin forma que flotaban en un vacío eterno. Pero del caos surgió el orden, y del orden el mundo tal y como lo conocemos. Este acto de transformación fue el primer y el más poderoso ejemplo de cómo el cambio y la creación van de la mano. Hoy, Europa se encuentra en su propio caos. Un escenario económico y político desordenado, donde las industrias se desvanecen y la dependencia con terceros países no parece más que aumentar.
Pero, ¿y si de este caos surgiera un nuevo orden? ¿Y si la reindustrialización fuera la metamorfosis que necesita Europa para renacer y prosperar? Porque el que arriesga no gana. El que no arriesga no gana. Buenos días, estimado jurado, compañeros debatientes, público. Mi nombre es Sara Ramírez y formo parte del equipo número 2 de la UVigo, compuesto por mis compañeros Alejandro Alonso, Alejandro Millán y Ricardo Mayorga. Y el día de hoy nuestro equipo va a responder a la moción presentada, ¿le compensa a Europa apostar por la reindustrialización? Con un claro y rotundo sí. Afirmación la cual defenderemos con nuestra tesis, el que no arriesga no gana. Tesis la cual defenderemos a lo largo del debate contra nuestros tres sólidos argumentos. Un argumento económico, laboral, un argumento de soberanía y un argumento de sostenibilidad. Pero antes de comenzar a explicar nuestra línea argumental, me gustaría ampliar y ahondar en la moción presentada. Porque, ¿qué es compensar, señoras y señores? Compensar es que Europa vea y obtenga unos beneficios superiores a los gastos y a las pérdidas que le va a generar apostar por este proceso de reindustrialización. Y Europa, nos centraremos en los 49 países que forman el continente europeo, de los cuales haremos mayor hincapié los 27 que forman la Asociación Económica y Política, la Unión Europea. Después de definido el concepto de Europa, me gustaría definir qué es apostar por la reindustrialización. Apostar por la reindustrialización es que Europa arriesgue sus recursos y su dinero en que el proceso de reindustrialización le tendrá unos resultados beneficiosos, tanto política como económica como socialmente. Y reindustrialización, nos centraremos en que la reindustrialización es el proceso de regeneración industrial en el territorio europeo. A continuación, me gustaría presentarles nuestra línea argumental. En primer lugar, os hablaremos de un argumento económico-laboral, porque en el contexto actual, con los países del sur de Europa dependientes del turismo y con la industria centroeuropea en total declive, como podemos observar en este titular de The Economist, porque Volkswagen está cerrando sus fábricas, está reduciendo los puestos de empleo y no hay otra solución que no sea apostar por la reindustrialización. Apostar para evitar el colapso económico y favorecer el aumento y la creación de los puestos de empleo. En segundo lugar, hablaremos de un argumento de sostenibilidad. Porque la clave para la reindustrialización es apostar por la industria verde, por las energías renovables. Y Europa ya lo está haciendo. Como podemos observar en el informe Draghi, la industria verde es uno de los objetivos de Europa para llevar a cabo un crecimiento económico y para fomentar una autonomía europea. Por último, hablaremos de nuestro argumento de soberanía, porque Europa tiene que reducir su dependencia con terceros países. Porque no es una afirmación que hagamos nosotros, es una afirmación que ha hecho el Banco de Alemania en su informe del primer mes de 2025, donde habla de cómo Alemania está dependiendo energéticamente del gas ruso. Y en el contexto actual hay una crisis. En el contexto actual hay que asegurar una autonomía económica europea. Del caos siempre emerge la oportunidad. Así como el mundo fue moldeado a partir del desorden, Europa debe arriesgarse y abrazar la transformación industrial para asegurarse un lugar en la historia. Muchas gracias. Un gran verdadero. Todos los hemos probado, a muchos seguramente les gusten, son buenos y refrescan, pero seguramente a nadie aquí se le ocurriría basar su dieta en caramelos de menta, porque no sirven para saciar el hambre y porque no puedes comerlos sin sufrir las graves consecuencias como úlceras, gastroenteritis o sufrir su efecto laxante. Este es precisamente el mismo problema que tiene la industria por el que responderemos con nuestra tesis con un rotundo no. No, a Europa no le compensa apostar por la industria porque agrava los principales problemas a los que se enfrenta. Pero antes de ahondar en estos problemas, hay una cosa en la que debemos centrarnos, y es en los conceptos clave de este debate. En primer lugar, ¿qué es la reindustrialización? La reindustrialización no consiste en apostar en pequeñas industrias y sectores concretos, sino en reorientar la estructura general de la economía de la Unión Europea para que la industria vuelva a ser el eje de nuestro crecimiento. No es meter 4 millones en una fábrica, es que traslademos recursos de sectores que ahora tenemos desarrollados de vuelta al sector industrial porque creemos que eso es lo mejor. ¿Y cuándo verdaderamente podremos demostrar que es lo mejor? Y se tendrá que demostrar el tipo contrario.
A Europa le compensa apostar por la reindustrialización cuando los beneficios para resolver sus problemas sean superiores a las consecuencias y los riesgos de abandonar las soluciones que ya está desarrollando. Entonces, ¿cuáles son estos problemas? Pues en primer lugar, un problema económico. Y es que a la hora de tener en cuenta una decisión de política económica, la primera condición necesaria para evaluarla es si podemos ser competitivos en ese contexto. ¿Podemos serlo? Pues no. Ya nos decía el informe Draghi publicado en el año 2024 que Europa tiene 3 desventajas y barreras estructurales que les impiden ser competitivos en la industria. En primer lugar, la falta de materias primas. Europa carece de materias como metales, plásticos, que son vitales para la producción industrial y que por lo tanto tenemos que importarlos encareciendo nuestra producción, no pudiendo ofrecer precios competitivos. Pero además de eso, la energía en Europa es un 30% más cara que en Estados Unidos, lo cual ha reducido desde el año 2021 la producción industrial porque encarece los procesos y nos impide otra vez ser competitivos. E incluso además de eso, la mano de obra europea, gracias a los avances en derechos laborales, tiene unas condiciones mucho más dignas, pero también mucho más costosas. No podemos competir con manos de obra como la de China o la de Taiwán, con condiciones salariales mucho más reducidas y por lo tanto no vamos a poder ser competitivos y ofrecer un producto al precio que el mercado lo requiere. ¿Qué va a hacer Europa entonces para poder promover esta industrialización? Proteccionismo, aranceles, límites a las importaciones. ¿Y en qué se va a traducir todo esto? En un aumento de los precios de los productos y un encarecimiento de la calidad de vida. ¿Para quién? Para el de siempre, para el consumidor, para las personas y para los ciudadanos. Y un segundo argumento y un elemento muy importante que es la salud. Verán, un hombre sano tiene 1 millón de deseos, pero un hombre enfermo solo tiene 1. Y esto es algo precisamente que la Unión Europea tiene que tener en cuenta a la hora de implementar cualquier política, y es si va a proteger o a poner en riesgo la salud de sus ciudadanos. ¿Por qué la industria pone en riesgo la salud de sus ciudadanos? Porque la verdad es que la industria genera grandes cantidades de polución en el entorno. Y quizás se pregunten, oye, pero Europa es muy garantista con el tema de las emisiones y tiene grandes políticas para controlarla por parte de la industria. Ya, pero es que tienen dos problemas estos estándares de control. En primer lugar, que tenemos que tolerar cierto grado de contaminación porque es imposible que ningún sector no contamine. ¿Qué pasa con la industria? Que si bien una sola empresa puede cumplir estos estándares cuando se concentran varias en un mismo entorno, como pasa con la reindustrialización, se potencia el efecto contaminador e incluso si cada uno por separado no supera los estándares, la población que vive cerca sí lo supera. ¿Esto cómo pasa? Pues como dice la Asociación Española de Medio Ambiente, en el año 2020 el 96% de los españoles estuvieron expuestos a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la OMS, incluso estando en territorios donde se respetan los estándares de emisiones. Y por lo tanto, más reindustrialización solamente va a conseguir agravar este problema. Entonces, llegado a este punto del debate, yo les quiero plantear una pregunta. Es cierto que el equipo contrario nos va a plantear una línea muy atractiva donde la industrialización sea buena, pero verdaderamente, al igual que con los caramelos de menta, queremos que sea nuestro plato de cada día. Muchas gracias. Apolo, el dios oriente victorioso, se enamoró locamente de Dafne. La persiguió con ansia, cegado por su deseo, pero Dafne, temerosa de la persecución, rogó a su padre que la transformara. Así se convirtió en Laurel, inmóvil, bella, pero condenada a permanecer siempre en el mismo lugar. Europa, como Dafne, teme el avance, la modernización que la industrialización promete. Prefiere enraizarse en sus políticas actuales, aferrándose a un modelo seguro pero obsoleto. Pero la inacción no garantiza la seguridad, solo la condena a la dependencia de otros.
Buenos días, soy Alejandro Alonso, vengo del equipo 2 de la Universidad de Vigo a presentar la primera refutación en este debate, en la que, tras responder a los planteamientos del equipo rival, expondré dos de los componentes de nuestra sólida línea argumental, un argumento de sostenibilidad y un argumento de soberanía. Todo ello en una postura totalmente a favor ante la moción planteada. ¿Le compensa a Europa apostar por la reindustrialización? Nosotros decimos que sí con nuestra tesis. El que no arriesga, no gana. El equipo rival comienza aquí planteándonos una dieta a base de caramelos de menta. Está muy bien, pero como podrá usted comprender, ni siquiera, por ejemplo, una dieta a base de lechuga es saludable. En cambio, nosotros lo que les proponemos es una dieta equilibrada. Tiene que haber turismo, sí, pero tiene que haber industria, algo de lo que Europa carece totalmente. Además, ustedes nos dicen que faltan materias primas. Muy bien. ¿Sabe usted cuáles son las materias primas clave que tiene Europa ahora mismo? Sol, viento y terreno. Industria verde. Que por lo tanto no nos estamos sumergiendo tampoco en ningún proteccionismo siquiera. Es decir, hay libre comercio, hay, digamos... ¿Cómo decirlo? Sí, pues eso, hay libre comercio, es decir, nosotros perdemos materias primas, pero China pierde un dinero que pagan los europeos. Además, ustedes están asociando la industria con la contaminación. Están en un modelo totalmente decimonónico, pero nosotros lo que les decimos es, básicamente, que eso ya no es así, tal como proyecta el informe Draghi. Que se basa precisamente en tres estrategias clave. 1, reducir impuestos sobre los precios de la energía. 2, acelerar la transición verde. Y 3, impulsar la inversión en I+D+I. ¿Su pregunta? Dice usted que no apuesta no gana. Ya hemos visto que la industria genera grandes perjuicios para la salud y que no es viable. ¿Quiere usted apostar con la vida de la gente? No es apostar con la vida de la gente. Mire, aquí tenemos dos opciones. 1, no arriesgar y perder. 2, arriesgar. Podemos perder, pero también podemos ganar. Entonces, no estamos jugando ni con la salud ni con la vida de la gente, sobre todo con el modelo de industria verde que les estamos proponiendo. Además, tengo que recordarles siquiera las consecuencias que tuvo la guerra de Ucrania. Yo se las diré. Por ejemplo, Alemania, tal como detalla este informe del Bundesbank. Gracias a la dependencia del gas ruso, pasó de ser una potencia industrial a ser un país al borde de la recesión. Además, quisiera hablarles de burocracia, que es la única industria que ustedes defienden, la industria de la burocracia, con políticas y regulaciones absurdas, es decir, sobre el medio ambiente, por ejemplo. Hasta ahora, las políticas de la Unión Europea se han basado en lo siguiente: Estados Unidos innova, China lo copia y Europa une los tapones a las botellas de plástico. ¿Acaso ustedes defienden eso? Pues yo se les diré que no. Y bien, hablan de la salud también. Que sí, lógicamente hay que luchar contra el cambio climático. Nosotros estamos a favor de ello precisamente con una industria verde. Pero ¿acaso son ustedes familiares, por ejemplo, con la pirámide de Maslow? Claro que hay que preocuparse por la salud, hay que preocuparse, digamos, por una conciencia social del medio ambiente. Pero primero tenemos que tener pan para llevarnos a la boca. Bien, por lo tanto, nosotros decimos que es ahora o nunca. Si Europa quiere preservar su soberanía y asegurar un desarrollo sostenible, tiene que arriesgarse a evolucionar en vez de enraizarse en la parálisis, porque la reindustrialización no es renunciar a su esencia, sino es fortalecerla con raíces más profundas y flexibles. Además, nosotros hoy les hablamos del informe Draghi. Mario Draghi, un hombre que en el año 2012, cuando era presidente del Banco Central Europeo, formuló 3 palabras en inglés ante la crisis financiera. Whatever it takes. Hay que salvar el euro, cueste lo que cueste. Hoy Draghi vuelve a plantar esta apuesta, pero con un plan rígido, un plan que es totalmente sostenible y que está totalmente caminado, por ejemplo, para que Europa recupere la posición que le corresponde en el mundo. Por lo tanto, nosotros decimos que sí. Si Europa quiere garantizar su soberanía, si Europa quiere, por ejemplo, luchar contra el cambio climático, tiene que romper con las barreras que se autoimpone. El futuro de Europa es soberano. El futuro de Europa es verde. Y, señoras y señores, tal como hemos expuesto a lo largo de mi intervención y de la de mi compañera Sara, el que no arriesga, no gana. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Inés Túñez y en este discurso vamos a ver cómo aplica esta famosa frase de que la verdad va siempre después de un pero. Vamos a ver cuál es el pero que precede a la línea del equipo contrario. Y este es precisamente el coste de oportunidad. El equipo contrario nos dice que quien arriesga no gana.
y que arriesgar nos va a traer unos beneficios, pero no analiza en ningún momento el coste de oportunidad que significaría reindustrializarnos y, por tanto, pasar de depender principalmente del sector terciario a pasar a depender del sector secundario. ¿Cómo se va a ver esto? Principalmente vamos a verlo refutando sus dos primeros argumentos. Un punto económico en el que nos dice que hay que mejorar la economía. ¿Mejoraríamos la economía con este cambio? No. Y no lo digo yo, lo dice un estudio de Science del año 2021 en el que nos explica que el valor económico generado por el sector servicios es mucho mayor que el generado por el industrial. Por tanto, viendo que este punto ya no va a darse, vamos a ver cómo su segunda apuesta tampoco va a salir ganando. Y es la apuesta medioambiental en la que nos hablan de las energías renovables. Ya obviando que las energías es sector primario y no secundario, como es la industria y, por tanto, la reindustrialización, vamos a ver cómo esto tampoco se daría. ¿Por qué? Porque para adquirir las energías renovables que nos dice el equipo contrario se contradicen con su tercer argumento de reducir las dependencias. ¿Por qué? Porque para las energías renovables necesitamos materias primas que no tenemos dentro de nuestras fronteras europeas. Y, por tanto, cambiaríamos, por ejemplo, la dependencia del gas ruso a materiales como litio o cobalto que solo se encuentran, por ejemplo, en China. Sería cambiar Rusia por China, estaríamos exactamente igual. Entonces vamos a ver por qué no nos conviene apostar por este cambio de paradigma. Por un primer argumento económico. A la hora de implementar una política económica, una condición necesaria es determinar si nos conduciría a ser más o menos competitivos. Pero aquí Europa se enfrenta a tres grandes barreras estructurales. La primera, la que ya venía adelantando, las materias primas. Existen materias primas fundamentales que no se encuentran dentro de nuestras fronteras y, por tanto, Europa tendría que seguir importando y no podría ser competitivo en este aspecto. Segunda barrera estructural, la energía. Es un 30% más cara que en otras potencias como es Estados Unidos. Por tanto, y esto nos lo dice el informe Draghi que ya nos traía el equipo contrario. Por tanto, vemos que en este aspecto tampoco podríamos competir. Y tercer punto, la productividad. Gracias a los derechos laborales de los que gozan los trabajadores en la Unión Europea, nuestra industria es un 20% menos competitiva. ¿Y a qué nos llevan todas estas barreras estructurales? Pues a un gran impacto. Y este impacto es que la única forma entonces que tendría Europa de poder competir con otras potencias mundiales como es China o como es Estados Unidos es con medidas proteccionistas, como pueden ser los aranceles que ya estamos viendo estos días. Y esto, ¿qué consecuencia tiene? ¿Qué consecuencia tiene para las familias europeas? Una subida de los precios y, por tanto, una menor capacidad de las familias económicas. Y esto lo vemos en ejemplos como, por ejemplo, el que nos trae el Banco de España en este informe del año 2024, en el que nos explica que esto ya ha pasado. ¿Cuándo ha pasado? Con el tema de los coches eléctricos de China. China producía unos coches mucho más baratos por las menores condiciones laborales y, por tanto, las familias europeas podían acceder a estos coches más baratos. ¿Qué ha pasado? Que Europa, para proteger su industria de coches eléctricos, ha puesto unos aranceles del 36% y, por tanto, ahora los coches europeos siguen siendo caros, los chinos son más caros de lo que eran antes y las familias que antes podían acceder a estos recursos ahora ya no pueden. Pero antes, su pregunta. ¿Cuál es el plan que proponen para salir de la crisis económica europea? Gracias. Seguir apostando por el sector terciario, que, como ya le decía con el informe de Science, nos va a traer un valor económico mucho mayor que la industria. Paso entonces al segundo punto de este debate, que es el tema medioambiental y de la salud, porque a pesar de las normativas, la industria supone una mayor contaminación que termina afectando directamente a la calidad de vida de las personas. ¿Cómo sucede esto? ¿Es porque de repente las industrias se saltan las normativas europeas? No, es porque es imposible evitar que esto suceda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos limitar los niveles de contaminación de las industrias, pero no podemos evitar los efectos combinados porque no son regulables que ocurren cuando de repente se mezclan todas las emisiones de todas las industrias. ¿Qué supone esto? Que un 96%, según la Agencia Europea del Medio Ambiente en el año 2022, de los europeos estuvieron expuestos a partículas finas por encima de los niveles que son seguros según lo que dice la OMS. Por tanto, esto nos lleva a nada más y nada menos que 300.000 muertes prematuras cada año. Es decir, cada minuto y medio, según la Agencia Europea del Medio Ambiente, muere una persona prematuramente en Europa. Y esto es especialmente importante si tenemos en cuenta a los trabajadores de estas industrias, que tendrían unas condiciones laborales más peligrosas y esta contaminación. Y por todo esto no debemos apostar por la reindustrialización. Muchas gracias.
Pigmalión, un escultor cuya dedicación rozaba la obsesión, pasaba día tras día esculpiendo una imagen tan bonita que parecía que tenía vida. Día tras día picaba, molía y se cercioraba de que cada punto estuviera cerca de la perfección. Afrodita, enamorada de tal dedicación, decidió concederle su mayor deseo, que la estatua cobrara vida. Buenos días, mi nombre es Alejandro Millán y voy a continuar con la segunda refutación del equipo Vigo 2. Para ello, reiteremos nuestra posición en este debate. Claro que hay que apostar por la reindustrialización. Claro que debemos apostar por la reindustrialización en Europa. Pese a que el equipo rival insiste en que no, mediante su tesis, la reindustrialización agrava los problemas. ¿Dónde están esos problemas? ¿Qué problemas agravan? Afirma mediante su argumento, su segundo argumento, de la salud, que actualmente muere gente de forma prematura, en base a informes que han presentado, y que la industria hace una relación lógica, sin fundamento, de que más industria da lugar a más polución. ¿Sí? ¿Su pregunta, compañero? Ya que dice usted que la salud no importa, dice usted que generamos paro por culpa de la industria. Entonces, la forma de solucionar este paro en la industria es invertir más en un sector que no genera empleo. No entiendo la relación lógica que acaba de hacer entre la salud y el paro. Es magistral el juego de palabras, pero no lo logro comprender. Su argumento respecto a la salud es curioso, porque a nosotros nos importa mucho la salud, y por eso con nuestro argumento de sostenibilidad decimos que hay que apostar por energías verdes que no sean contaminables. Ustedes interpretan que no, que estas energías verdes no se pueden dar porque actualmente no disponemos de los recursos. Y para ello sacan el argumento Draghi para contrarrestar nuestro argumento económico laboral. Curioso, porque el argumento económico laboral aún no ha sido presentado. Lo voy a presentar yo ahora mismo. Nuestro argumento de sostenibilidad viene a explicar que esta industria verde, que sí que tenemos de capacidad de implementar, como ha informado mi compañero en base al informe Draghi, o como informaré yo con el informe Milka, que afirma que Europa tiene tantas energías renovables que no necesita depender de terceros países para implementarlas. Y esto genera una industria mucho más verde que no solo destruye el argumento rival porque reduce dicha polución, sino que protege la salud de las personas. Salud que tenemos mejor que China o que Estados Unidos, porque nuestras jornadas laborales son menos intensas y permiten que los trabajadores puedan conciliar y tengan una vida mucho mejor. Además, continuaré hablando de su tercer argumento, que es inexistente, con lo cual nuestro argumento de soberanía sale impune. Decimos que no dependemos de otros países, que nuestros países los tenemos nosotros. Europa tiene su propia soberanía. Y esos recursos se distribuyen dentro de Europa, sin depender de terceros países, adquiriendo unas características propias que permiten esta transición sea mucho más estable y además verde, como ven nuestro definición. Sin más dilación, me meteré a hablar en este momento de nuestro primer argumento, el argumento económico. Nuestro argumento económico se basa en tres premisas. En primer lugar, la primera premisa trata de que la situación de la rentabilidad de las empresas actualmente es mínima. Para ello traemos un informe de The Economist, en el que dice que Volkswagen tiene problemas actualmente para mantener su cadena productiva funcionando. Esto se debe a que los precios son cada vez más competitivos y Volkswagen no puede competir. Como no puede competir, hay que cambiar el modelo económico. La reindustrialización debe estar ahí. Esta industria verde debe dar lugar a que empresas como Volkswagen se puedan mantener en Europa y no suceda como va a suceder, que se van a perder 14 millones de puestos de trabajo, que seguro que, como dice el equipo rival, el sector terciario los cubrirá. Pero sigue sin haber un fundamento que justifique esos datos de cuánto aporta más el sector terciario que el sector primario que queremos desarrollar. Además, en nuestra segunda premisa será la situación económica actual. El Banco Europeo de Inversiones afirma que las empresas se están fugando de Europa porque no tienen fondos. No tienen fondos. ¿Cómo vamos a tener fondos si invertimos, como dice el equipo rival, en el sector terciario? No tiene lógica. El sector terciario también es contaminante. Y además de ello, el sector primario por el que abogamos, lo abogamos con una transición limpia. Nuestra tercera tesis. Se aumentan y se protegen los puestos de trabajo. Esto viene reflejado por un informe de Comisiones Obreras, que no solo avala el plan Draghi, sino que certifica que es la única solución para que Europa pueda competir a nivel internacional y los puestos de trabajo no solo aumenten, sino se protejan. Como decía Mario Draghi, whatever it takes, señores, whatever it takes. Hay que proteger la economía de Europa día tras día. Y sí, somos unos escultores. Europa es su propia escultura. Y tiene que trazar un futuro en base a la reindustrialización. No una reindustrialización centrada en el sector terciario, como defiende el equipo rival, sino en el sector primario, con una industria verde. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Iván Fernández y preparando este debate con mi compañera Inés Túñez solía preguntarle una cosa y es ¿cómo planteamos esta pregunta? Ella siempre me citaba a una de sus mayores referentes en debate, que es Sushia Huiz, que es una gran aficionada a la botánica y que decía que la única diferencia entre un desierto y un bosque es una semilla. Y ahora vamos a ver a lo largo de esta intervención si el equipo contrario está regando o no la semilla correcta, empezando directamente por la regadera que utilizan para suministrar evidencias toda esa información, que es el informe Draghi, que seguro que ustedes tienen ahí. El equipo contrario nos dice que el informe Draghi precisamente defiende y fomenta la reindustrialización. Nada más lejos de la realidad. El informe Draghi dice dos cosas sobre la reindustrialización. Primero, que no es competitiva y que no tenemos los recursos suficientes para poder ser competitivos a nivel industrial y que tenemos que centrarnos en solucionar estos problemas. No para que la reindustrialización sea el motor de nuestro crecimiento, sino para que la industria no estorbe e impida el crecimiento de otros sectores. Y esto no lo digo yo, voy a citar textualmente. Europa debe centrarse en dos áreas de acción clave. En primer lugar, el desarrollo de tecnologías avanzadas, sector servicios, investigación. Y en segundo lugar, en la competitividad en el sector económico. ¿Que se consigue cómo en el sector servicios? ¿Por qué se consigue en el sector servicios, compañeros? Pues precisamente por lo que ya le comentaba mi compañera desde la primera intervención. Y esto lo voy a aprovechar para comentar su punto medioambiental. Y es que el sector servicios es mucho más eficiente a la hora de generar valor, y es que por cada euro, por cada trabajador que tenemos en el sector servicios generamos mucho mayor beneficio económico que en el sector industrial. Esto nos lo dice el informe publicado por la revista Science en el año 2021, en el que se analiza los efectos de la reindustrialización contra la desindustrialización, y en el que podemos ver cómo el valor generado por la industria es siempre, incluso en periodos de crisis, muy inferior al generado por el sector servicios. Y esto además, ¿qué tiene que ver con lo que dice el equipo contrario del medio ambiente? Pues que ese mismo informe analiza las consecuencias medioambientales de la industria frente a los servicios. Sí, los dos contaminan, es cierto. Pero uno contamina más que el otro. Y es que el sector servicios, precisamente porque genera más valor por cada euro, es mucho menos contaminante y mucho más eficiente que el sector de la contaminación. Y cito textualmente, la industria genera más emisiones y más huella de carbono y huella ambiental que el sector servicios. ¿Por qué? Porque si bien la industria del sector servicios se puede acumular simplemente con el trabajo personal e intelectual de una ciudad, la industria requiere abastecimiento de materias primas, de recursos naturales que se contaminan al pasar por el proceso productivo y que dañan gravemente el medio ambiente. Pero veo que mi compañero no está de acuerdo. Sí, ¿dónde está la falta de recursos que afirman para realizar la transición verde? Perfecto, eso me lleva al siguiente argumento que vamos a refutar. Y es el argumento de la industria verde, es que nos dice que Europa debe apostar por las renovables, y estamos completamente de acuerdo. Tres matices aquí al respecto. Primero, apostar por las renovables no implica una reindustrialización. ¿Es un sector concreto? Sí. ¿Es un sector importante? Sí. ¿Es el eje principal, fundamental y mayoritario de nuestra economía? No. Apostar por las renovables no es una reindustrialización, es una inversión en un sector concreto. Pero incluso si esto les parece importante, es que sí, las renovables nos hacen ser independientes de Rusia porque no importaremos gas, pero importaremos silicio, cobalto y litio para almacenar esta energía en baterías eléctricas de China, que es el que produce el 80% de estos materiales a nivel mundial. Entonces, seguiremos siendo dependientes, pero en lugar de Rusia, de China. Entonces, esta industria verde, aunque sea muy positiva, no soluciona la autonomía que el equipo contrario pretende plantear. Y el primer argumento del equipo contrario, un argumento económico laboral, donde nos dice que, bueno, la industria está siendo cada vez menos eficiente a la hora de conseguir captar empleo, porque están cerrando industrias, están cerrando fábricas, porque no son competitivas, y la solución para conseguir empleo en una industria que no es competitiva es meter más dinero en una industria que no genera empleo. No. Lo correcto en este tipo de situaciones es invertir en aquellos sectores que emplean más cantidad de mano de obra, generan más valor y sobre todo con mejores condiciones laborales, porque el equipo contrario no me dice nada de la salud en ningún momento. La salud es algo muy importante en Europa. Queremos generar no solamente empleo, sino empleo de calidad y empleo sostenible. ¿Cómo se consigue esto? Con el sector servicios. Como ya lo explicamos, genera mucho más valor que el sector industrial y en condiciones con mucho menos riesgo, porque como ya nos decía la Agencia Europea del Medio Ambiente, el sector industrial provoca la muerte de 300.000 personas al año por contaminación de partículas en el entorno. Entonces, vemos que el económico laboral no se sostiene porque plantean una inversión en un sector que no es capaz de solucionar el problema del empleo. La industria verde no consigue generar esta autonomía que nos defienden. ¿Qué nos queda? La soberanía. Y es que ya les hemos comentado que la dependencia de materiales de terceros países no se puede subvencionar o suplementar con una inversión de capital, sino que lo que debemos verdaderamente hacer es ser los mejores en aquello en lo que verdaderamente somos lo mejor, que es los servicios, en innovación, en tecnología. El equipo contrario nos decía que Europa no tiene capacidad para esto, pero ahora, Europa fue la primera potencia en el mundo en conseguir una cura para el COVID-19 en un contexto de urgencia. Esta innovación tecnológica en el sector servicios farmacéuticos fue la que nos dio la ventaja competitiva con otras naciones. Si verdaderamente queremos generar autonomía y poder tener una ventaja a la hora de negociar con otras naciones, tenemos que decirles, oye, nosotros somos los mejores en este servicio, nosotros necesitamos estos productos.
Si no nos dais estos productos, os quedáis sin nuestros servicios. En lugar de competir con una industria que ni es competitiva y donde ellos son mejores y tienen más ventajas. Así que por todo esto reguemos la semilla correcta. Muchas gracias. A lo largo de esta intervención vamos a ver si realmente nos sigue compensando apostar por la dieta milagrosa que nos ofrece el equipo contrario. Y vamos a ver cómo la respuesta es que no. Primero vamos a empezar viéndolo, analizando su línea argumental. Nos traen un primer argumento económico laboral. ¿Cuál es el problema de este argumento? Que su solución es empeorar la situación actual. Es decir, como tenemos un problema actualmente y es que no estamos siendo competitivos en la industria y no estamos generando empleo y necesitamos generar más empleo, vamos exactamente a invertir en aquello en lo que no estamos consiguiendo ningún tipo de resultados, en lugar de lo que ya explicaba Iván del sector servicios, que tiene muchísimos más beneficios, específicamente por lo que ya les explicaba desde mi primera refutación, y es porque el valor que nos aporta la industria es mucho menor que lo que nos aporta el sector servicios. Y esto me lleva a su segundo argumento, un segundo argumento medioambiental. Si el sector servicios es capaz de conseguir un mayor valor económico con una menor contaminación, porque no necesitamos tanta producción, en el aspecto medioambiental lo que nos compensa es efectivamente apostar por el sector terciario y no por el secundario como ellos nos establecen. Por eso, y porque si realmente apostamos por el medioambiental, tal y como nos están contando mediante las energías renovables, esto se contradice con su tercer argumento. ¿Cómo? Porque pasaríamos de depender del gas ruso, por ejemplo, y de esta energía de otros terceros países a depender de materias primas, porque las materias primas que necesitamos para la construcción de la infraestructura de energías renovables no se encuentran dentro de nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo conseguimos ser competitivos? Siendo los mejores en algo y pudiendo negociar con ellos, como ya les traíamos desde la segunda refutación. Entonces vamos a ver ahora sí cuál es la dieta que debemos seguir, y es la dieta que establecemos con nuestros dos argumentos. Un primer argumento económico, de que a pesar de que nos dicen que existe un libre comercio y que Europa puede competir con otras potencias, esto no es exactamente así. ¿Por qué? Por las tres barreras estructurales que ya nos define el informe Draghi. Si existen estas barreras estructurales, la producción europea nunca va a poder ser de unos tan bajos costes como, por ejemplo, la China, y por tanto, la consecuencia final es para las familias que no van a poder acceder a los productos porque van a ser muchísimo más costosos de lo que son actualmente. Y esto me lleva al segundo argumento, porque si no vamos a estar mejor económicamente, ¿vamos a estar mejor en salud? No. ¿Por qué? Porque ellos nos defienden que esta transición a la energía va a ser una industria completamente verde, pero esto ya defendíamos en nuestro segundo argumento, que no es posible, y lo dice específicamente la Agencia Europea de Medio Ambiente en el año 2022, porque nos establece de que a pesar de cumplir con todas las normativas que podamos poner, se sigue contaminando, y esto repercute específicamente en nada más y nada menos que 300.000 muertes anuales prematuras en Europa. Y por todo esto, si quieren apostar por la industria, apuesten, pero tomando solo uno y no más. Muchas gracias. Cuando el gran diluvio arrasó con la humanidad, solo quedaron Deucalión y Pirra.
ante el mundo desolado y solitario, se les indicó que arrojaran piedras sobre sus hombros, y de esas piedras nació nuevos hombres y mujeres que repoblaron la humanidad, la Tierra. Hoy buscamos eso, una mejor Europa, hoy buscamos el comienzo de algo mejor. Buenas tardes a todos y todas, soy Ricardo Mayorga y vengo a presentar la conclusión de nuestro equipo en este debate que claramente hemos ganado al demostrar con el desarrollo de nuestros 3 oídos argumentos que la única solución que queda es el comienzo de una mejor y renacida Europa reindustrializada. Muchas gracias por intentar demostrar que vuestro posicionamiento es el correcto, pero hemos demostrado en este debate que la línea rival es muy precaria. Argumentos en contra que el equipo rival ha presentado han sido como la salud, el coste de oportunidad, que chocan directamente contra nuestros argumentos de sostenibilidad, soberanía y económico. Creo que son 3-2. Hemos dejado claro con más argumentos que la salud. Vamos a empezar con la sostenibilidad. La sostenibilidad no buscamos empeorar la salud, buscamos con nuevas condiciones mejorar la salud. Buscamos mejores condiciones laborales para los trabajadores, que es lo que buscan ustedes también, ¿no? Buscamos no depender del sector terciario, buscamos no depender de terceros países, buscamos defender un argumento de soberanía, de economía laboral y social y de sostenibilidad. La rentabilidad mínima actualmente es un objetivo incumplido de la economía. Actualmente tenemos una situación económica deplorable y esto tiene que cambiar ya. Menos es más. No buscamos trabajar más, buscamos trabajar mejor, buscamos eficiencia, buscamos sector industrial. Soberanía. Empresas sometidas a una soberanía que asfixia internacionalmente a las empresas. Tenemos a Estados Unidos, por un lado, que nos está poniendo aranceles y nos está complicando las cosas. Necesitamos exportar. Tenemos a China, por el otro lado. Es cierto que dependemos de ellos, pero esto va a ser así hasta que no podamos producirlo nosotros. Y es lo que buscamos, ¿no? La sostenibilidad, actualmente exigida por la Unión Europea, hace que la producción pague las consecuencias, dejando claro que no es compatible con competitividad, salvando salud siendo documentado por el informe Draghi. Tenemos diversos documentos que nos avalan, como el informe de The Economist o la Comisión Obrera. Pero para eso, para una reindustrialización, tenemos que actuar. Europa y el euro se encuentran en un momento de inflexión. Las viejas industrias se desmoronan, pero de sus ruinas pueden hacer algo fuerte y resiliente. La reindustrialización es esa piedra arrojada al vacío capaz de regenerar no solo la economía, sino también la identidad europea. Como Deucalión y Pierra, Europa tiene la oportunidad de reconstruirse desde sus cimientos. Gracias y gracias por escucharnos. Pois moitas gracias aos dous equipos. Estivo verdadeiramente interesante ver este debate e se vos parece, vémonos en 15 minutos na porta de entrada, vale?
gane, que se haga un debate. Sí, eso mismo. Bueno, bos días, benvidos e benvidas a este debate de Parlamento Xove, que, como sabedes, é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Como imos bastante mal de tempo, voulle pedir a un capitán ou capitana de cada equipo que se achegue e realizamos directamente o sorteo de posturas. Bueno, os membros do xurado encargados de avaliar este encontro somos Carlota, Tami e eu, que son Nerea. O tema tamén que nos trae hoxe aquí é se lle compensa a Europa apostar pola reindustrialización. Tras o sorteo de posturas, o equipo que defenderá a postura a favor será o Campus Coruña equipo 2 e o equipo que defenderá a postura en contra será o Campus Santiago equipo 6. Nada máis que dicir pola nosa parte, pode comezar o equipo a favor cando queira e moita sorte a ambos. Perdonad, hemos acabado una partida ayer antes de venir aquí y quiero la revancha. Entonces voy a empezar con un primer movimiento. Bueno, soy Sara Cristina da Silva Brito y vengo en calidad de introductora del equipo 2 del campus de Coruña. Bien, nosotros defendemos que en Europa se lleve a cabo la reindustrialización, o sea, que le compensa a Europa llevar a cabo esta reindustrialización. Bien, y esto lo argumentamos con una tesis de una torre con huecos está destinada a derrumbarse. Bien, en primer lugar voy a definir ciertos conceptos que creemos que se deberían definir de esta forma. En primer lugar, compensar lo entendemos en un sentido no en general, sino en términos específicos. Nos vamos a centrar en el ámbito socioeconómico, en el de desarrollo y de independencia geoestratégica, que va a conectar con nuestros argumentos. Y por otro lado, queremos definir reindustrializar como crear nuevas industrias y relocalizar aquellas que están en terceros países. Bien, nuestros argumentos son un argumento socioeconómico, de independencia y de simbiosis. Bien,
Nuestro primer argumento es el argumento socioeconómico. Bueno, a Europa le compensa apostar por la reindustrialización porque esto va a potenciar un bienestar social. ¿Y esto por qué se da? Bien, por una reducción del paro y un impulso de los salarios. Esto lo evidenciamos en la siguiente gráfica del SEPE y estudios de la crisis del 2008 que muestran la resiliencia del sector industrial. Por otro lado, nuestro argumento de independencia, ya que bueno, la reindustrialización en Europa se potenciaría con una independencia de los proveedores externos. O sea, estaremos en el ámbito de Europa por y para ella. Bien, y por otro lado, el argumento de simbiosis. El desarrollo industrial, la innovación y la tecnología se potencian mutuamente para generar un crecimiento económico que superará ambos elementos, los efectos individuales de cada uno. Bien, y esto lo evidenciamos con datos del INE que muestran cómo la inversión pública del I+D+I, lo que provoca, de un 48% en España, impulsa la productividad industrial. Bien, para recopilar todo nuestro argumentario, bueno, en primer lugar, recuerdo, nuestro argumento de socioeconómico, o sea, basado en el bienestar social debido a los aumentos de salario y las mejoras en la reducción del paro y luego nuestro argumento de independencia, ya que dependeremos menos de ciertos países energéticamente, y por otro lado nuestro argumento de simbiosis, que tanto el desarrollo tecnológico, industrial, como la innovación y la tecnología se interconectarán entre ellos. Gracias. Europa tiene todo lo necesario para ganar la carrera por alcanzar la cima, pero tiene que solucionar sus debilidades si quiere recuperar su competitividad. Esas palabras pronunciadas por Ursula von der Leyen resonaron en mi cabeza en cuanto las oí. No pude evitar imaginarme a Europa como un ciudadano romano tratando de alcanzar una muralla en uno de sus famosos asedios. De hecho, ¿ustedes sabían que el primer romano en alcanzar la muralla era premiado con la corona mural? Esta era una condecoración al esfuerzo y al valor. Europa debe ser ese guerrero. Reindustrializarse implicaría agarrar viejas armas, ver cómo otros toman la cima. Sin embargo, mantenernos en nuestra eficiente economía de servicios nos permitirá llegar a la muralla mediante la innovación y así triunfar. Buenos días a todos, mi nombre es Hanna Fernández Pérez y tengo una idea introductora del equipo en contra. La reindustrialización realmente es una propuesta interesante. El equipo en contra nos ha vendido promesas de recuperar nuestro potencial industrial. Pero yo a ustedes les pregunto, ¿a qué costo? ¿Merece esto realmente la pena? ¿Está Europa dispuesta a sacrificar su liderazgo en transición verde y su cohesión global por un sueño industrial del futuro? No lo creo. Como veremos, nuestra economía de servicios nos proporciona ventajas claves como la innovación que nos permitirá no quedarnos atrás. Por lo tanto, nuestra premisa es la siguiente. Reindustrializarse no es ni viable ni deseable. Comenzamos con nuestro primer argumento, nuestro argumento de posibilidad. En este demostraremos cómo Europa se enfrenta a 3 desafíos claves que impiden que la reindustrialización sea una solución viable. Primer argumento, los altos costos laborales.
Según datos de Eurostat, estos podrían llegar incluso hasta 30. Segundo, las existentes regulaciones. Estas, a pesar de que tienen buena intención, lo único que hacen es impedir a las industrias florecer. Además, provocan que las fábricas se deslocalicen a países con regulaciones más laxas. Europa no puede competir contra esos países y el esfuerzo gubernamental para ponerse a su altura solo estabilizaría la economía y provocaría más problemas que soluciones. Y el tercer desafío. ¿Es toda Europa dispuesta a abandonar sus ventajas como economía de servicios y líder en innovación? No. Dejar de invertir en sectores emergentes solo nos haría quedarnos más atrás. Y Europa no puede permitirse hacer las dos cosas, por lo que priorizar es nuestra mejor solución. Ahora continuaremos con nuestro segundo argumento, nuestro argumento de deshabilidad o de mortis causa. En este desarrollaré lo dicho anteriormente. Europa no debe abandonar sus ventajas como economía de servicios, donde nuestra mejor baza es la ya dicha anteriormente innovación. Tal y como dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el papel de la innovación es transformar la investigación en nuevos y mejores productos y servicios, mejorando así la calidad de vida de las personas. Además, la innovación significa producir más con menos recursos, lo que también es bastante deseable. Reindustrializarse implicaría quedarse atrás, lo que no es deseable. Por lo tanto, invertir en sectores emergentes como la nanotecnología, la robótica o la inteligencia artificial nos permitirá correr hacia esa muralla. En conclusión, la respuesta está clara. La reindustrialización no es ni viable, pues los tres desafíos lo impiden, ni deseable, pues la innovación es lo óptimo. Los soldados, los países, no esperan. Y la decisión de tomar la muralla no solo afectará a Europa, sino que afectará a todo el mundo. Muchísimas gracias. Acabamos de ganarle una partida al Jenga a mi compañera justo antes de entrar en esta sala y ahora resulta que quiere una revancha. Pues vamos a demostrarle quién es realmente el mejor. Hola, muy buenos días, mi nombre es Estela y hoy en este debate me encargaré de realizar la primera refutación argumentativa de la postura a favor en relación con la pregunta propuesta. Para comenzar, me gustaría refutar los argumentos que ha presentado el equipo contrario. En primer lugar, ustedes han hablado de un argumento de posibilidad donde planteaban diferentes desafíos que tiene Europa. Hablaban, por ejemplo, de los altos costes laborales que hay en Europa y que no hay en otros países donde normalmente se deslocalizan las empresas. Bueno, pues en contra de esto tengo que decir que cada vez existe una mayor deslocalización en países europeos, como así afirma este informe del RM 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues estos países europeos, principalmente situados en Europa del Este, tienen unos costes medios de producción menores que los del resto de países de Europa. ¿Qué conseguiremos con esto? Bueno, pues alcanzar unos costes similares a los que pueden ofrecer esas economías de los países tercermundistas, como pueden ser China, Asia, Indonesia, etc. Y también podremos conseguir potenciar la industria en Europa, es decir, habría una doble partida.
En segundo lugar, en este mismo argumento, ustedes han hablado acerca de las exigentes regulaciones que hay en Europa y que no hay en ese tipo de países. Me gustaría decir que sí es verdad que puede que no haya, regulaciones, que haya aquí regulaciones más exigentes que en esos países en temas laborales y medioambientales, pero en relación también con esa regulación medioambiental, tengo que decir que gracias a nuestra regulación en Europa estamos desarrollando las economías, la industria sostenible, la industria verde. Así, me gustaría hacer referencia, por ejemplo, a esta gráfica del del informe Draghi, donde se observa que Europa posee una gran cantidad de energías verdes y que además son muy baratas. Por lo tanto, debemos aprovecharlas también para hacer una mejora de nuestro medio ambiente que tan mal está hoy en día. ¿Su pregunta? Sí, decía que los otros países de Asia no tienen regulaciones de trabajos ni nada, pero usted sabe que Europa sí que cuenta con regulaciones que esos países deben cumplir ya porque son empresas europeas las que se descentralizan. Es que ustedes han afirmado que en esos países hay regulaciones menos exigentes. No lo he dicho yo. Puede ser que Europa tenga empresas en otros países que sean europeas, pero esas empresas, al estar en esos países, tienen que atenerse a la regulación de ese país. Por eso están en esos países. Y después me gustaría hacer referencia a su segundo punto, en el que Europa no debería apostar por la reindustrialización porque debe centrarse en desarrollar en mayor medida, por ejemplo, el sector servicios o también apostar por la innovación. Bueno, pues esto choca directamente con nuestro argumento de simbiosis, donde explicamos, y ya voy a proceder a explicarlo, donde explicamos que Europa debe apostar por la reindustrialización porque el desarrollo industrial es la base de muchas otras actividades económicas, precisamente el sector servicios y el sector cuaternario, que es el I+D+I. Sin ella sería complicado mantenerlas en el mercado. De esto encontramos varias evidencias históricas, pues por ejemplo la industria permitió la construcción del ferrocarril, que a su vez supuso una mejora en el servicio de transportes y también un incremento en el empleo. Por otro lado, hay que resaltar también que el desarrollo industrial potencia la innovación y el desarrollo tecnológico, como ustedes dijeron, muy importante hoy en día, por supuesto. Pero es que no es solo eso, sino que el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico guardan una relación de simbiosis, es decir, una depende de la otra y entre sí se potencian. Así lo dejó claro Simon Kuznets, en este estudio, donde él afirma que los avances tecnológicos aumentan la productividad y diversifican la producción y esta a su vez los potencia a ellos. Por otro lado, voy a proceder a explicar de forma resumida nuestro argumento socioeconómico, donde hacemos referencia a que la reindustrialización permite una creación de mayores empleos y también la reducción del paro, pues, como se ve en todas estas gráficas del INE, del Banco Mundial, del SEPE, el sector industrial es el que más resistencia opone ante las subidas del paro en crisis económicas. Asimismo, la reindustrialización permitirá la subida de los salarios, pues el sector industrial, conforme a esta evidencia, también aporta los salarios más altos. Y con esto cierro mi intervención. Muchas gracias.
Hola a todos. Bueno, saben ustedes, cuando uno intenta tomar una decisión, a veces se complica y olvida que lo único que debe saber es si quiere y si puede. Y a continuación nosotros demostraremos que no podemos ni queremos reindustrializarnos. Con que una de las dos se cumpla, es suficiente para no hacerlo. Empezaremos por la posibilidad. Bueno, me llamo Gael y a continuación haré la refutación 1. Empezaremos por la posibilidad. Para ello estudiaremos 3 factores fundamentales que ya mencionó mi introductora. El primero de ellos son los altos costes laborales. Son en Europa de 29,10 euros la hora, la UE. Mencionaron los bajos costes laborales de Europa del Este, que son de, por ejemplo, en Rumanía, 8,10 euros la hora. Mientras tanto, en países como Filipinas, por ejemplo, son de 1,81 euros la hora. La diferencia es comparable. Estos datos son de Eurostat de 2021, no me los invento yo. Y bueno, seguimos con ello. Y es que este alto coste laboral se debe a una serie de regulaciones, además de la alta calidad de vida europea. Si queremos competir con ellos, tenemos 2 opciones: o rebajarnos a su nivel de vida, lo cual es imposible, o bien descartar por completo esas regulaciones e implementar grandes subsidios estatales, que es imposible, pues distorsionaría el mercado y es insostenible a largo plazo. Pues el tema del presupuesto también es un punto de gran importancia en este debate, porque el equipo rival propone nuevas medidas. Reindustrialicémonos, innovemos, también mantengamos una economía verde. Y ahora, con la remilitarización que está llevando a cabo toda Europa por la aislación estadounidense, también hagamos eso. El dinero sobra, no lo hace. Estamos justos y tenemos que invertir en lo más eficiente y aprovechar nuestro presupuesto, que no es infinito. Bueno, ¿qué queréis? Usted ha mencionado la diferencia de costes laborables entre Europa del Este y Asia. Pero ¿no ha evaluado usted la diferencia de productividad laboral? ¿Acaso el término relativo no es más importante que el absoluto? Es que yo no conozco los datos. Yo sé que las industrias individuales, el empresario busca la mayor eficiencia. Si existe deslocalización hacia Filipinas, hacia China, porque los costos laborales son realmente mucho más bajos que los de Europa del Este, y es así, pues esto se debe a porque obtienen eficiencia de ellos. Puedo asegurar que si el trabajo que uno realiza para trabajos de poco avanzados, realizan esa desindustrialización porque es lo que más beneficio les da. Y sigo, porque la destrucción medio ambiente no se ha tratado mucho por parte del equipo rival, la han ignorado, la han pasado un poco por encima, pero es que la reindustrialización y la transición verde son opuestos, es un imposible. La industria, previa reindustrialización, supone un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Es un valor considerable. Y por último, innovación, tecnología y servicios. Es en lo que se centra la economía europea. ¿Por qué debemos innovar? Debemos innovar porque nos permitirá controlar los medios de producción. Medios de producción extranjeros. Podremos maximizar nuestros gastos al mismo tiempo que minimizamos nuestras pérdidas. Si intentamos hacerlo todo a la vez, quedaremos olvidados, quedaremos atrás. Nuestro objetivo es innovar para aprovechar las ventajas que Europa presenta en este momento. Pues en 2024 las empresas europeas aumentaron 9,8% sus inversiones en I+D en 2023. En 2023 aumentaron 9,8% sus inversiones en I+D según la EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2024. Es un nombre un poco complicado, pero bueno. Y claro, lo que ellos proponen es reindustrialicémonos de nuevo, va a traer trabajo. Europa está en mínimos históricos de paro. Mínimos históricos de paro. Y no solo eso, sino que lo que llevó a la desindustrialización fue el aumento de la eficiencia de las fábricas, lo cual es algo que ellos defienden. Hagamos las fábricas más eficientes, y eso se traducirá en nuevos despidos masivos, que fue lo que nos llevó en un inicio a la economía de servicio. Es decir, daríamos un paso atrás para dar de nuevo un paso adelante. Todo son problemas. Es evidente que, primero, no podemos, por costos, industria medioambiental o la propia economía europea, y tampoco queremos, porque simplemente nos llevaría a estancarnos. Es por ello que la conclusión es clara. Tomemos esa muralla. Muchas gracias.
Parece que continúa la partida, ya se han sacado unas cuantas piezas, me tocará mover ficha. Muy bien, buenos días a todos, mi nombre es Dante Fernández y hoy vengo aquí en calidad de segundo refutador en favor de la tesis aquí defendida. A Europa le compensa la reindustrialización. Para empezar esta argumentación voy a proceder a refutar algunos de los argumentos que nos han llegado desde nuestro bando contrario. En primer lugar, cuando le hemos realizado nuestra pregunta sobre la productividad laboral, nos han dicho que no disponían de esos datos. Aquí presentamos una evidencia de la Comisión Europea, donde se muestran estos datos, que hablan sobre la diferencia de productividad entre los países europeos y el resto del mundo, donde podemos ver que los países europeos tienen una productividad laboral muchísimo más elevada que el resto del mundo, por lo cual, si comparamos el término relativo y no el término absoluto, la diferencia de costes no es la que el equipo rival propone. Además, el equipo contrario nos habla de energías verdes. Pues nosotros también hablamos de energías verdes. ¿Saben ustedes en qué tiene Europa ventaja competitiva siguiendo el aquí presente informe Draghi? En energías verdes y renovables. Son uno de los puntos más fuertes de Europa y por eso dentro de nuestra reindustrialización nosotros proponemos el desarrollo de estas energías. Además, nos hablan de que nuestro equipo propone inversión y más inversión. Si analizamos los datos que nos han llegado, los que han propuesto inversión en tecnologías de vanguardia, inversión en I+D, inversión en una gran cantidad de tópicos sin explicarnos cómo van a llevar a cabo semejante movimiento de capital, es el equipo contrario y no nosotros. Un momento y ahora respondo su pregunta. Y a continuación nos comentan que los costes de llevar a cabo nuestra reindustrialización son muy elevados. Pues si analizamos costes de un sector clave, uno de los más importantes en una industrialización, que es el sector energético, pues como aquí mostramos, las energías verdes, que parece que al equipo rival también tanto le gustan, son las más baratas, porque podríamos cumplir los bajos costes y la transición ecológica al mismo tiempo. Ahora, ¿su pregunta? Las energías verdes están presentes en Europa debido a la desindustrialización, porque las energías contaminantes están en los países externos. Si volvieran las industrias, contaminaremos mucho más. ¿No es así? Ahora vamos con ese tema y le voy a responder en la exposición de mi argumento. Hoy a ustedes les traigo un argumento de independencia. Un argumento en el cual, mediante un sector tan importante como el que he mencionado anteriormente, el sector energético, explicamos las ventajas de una reindustrialización. Para ello lo que le voy a traer es un gráfico de, una vez más, la Comisión Europea, donde se trata la dependencia europea de energías exteriores. Energías exteriores, como usted ha mencionado, contaminantes procedentes de otros países. Es del 60%. Aproximadamente. El 60% de lo consumido en Europa viene del exterior. ¿A qué nos lleva esto? A dependencia. Porque donde hay consumo exterior, hay dependencia de ese consumo exterior. De modo que los países, muchas veces incluso tiranías, como puede ser Rusia, tejen los hilos sobre los que se mueve la economía europea, manipulando a su antojo la energía que ellos poseen. De modo que nosotros proponemos una autonomía basada en el desarrollo de estas fuentes de energía, en el desarrollo de nuestra potencia energética. Y lo vamos a hacer basándonos en 3 puntos. El primer punto, la no dependencia, como ya hemos mencionado. El segundo punto, y un punto muy importante, es el de la ventaja comparativa. Como hemos mencionado en el informe Draghi y como hemos evidenciado también con los bajos costes de algunas fuentes de energía claves, las ventajas competitivas de Europa, esas ventajas competitivas que ustedes también aplican a servicios, ventajas de inversión, también las tenemos en la industria energética, también las tenemos en energía eólica, también las tenemos en energía fotovoltaica. Entonces, esto no solo permitiría un desarrollo de la industrialización y todas las ventajas que se han comentado que esto conllevaría, sino que también nos llevaría a explotar de forma eficiente nuestros recursos, ya que la forma más eficiente de explotar unos recursos es hacerlo en aquello que tenemos ventajas sobre los demás, no en lo mismo que realizan los demás, porque como vamos a ver, Estados Unidos y China también tienen mucha inversión en tecnología, como ustedes defienden, por lo cual simplemente estaríamos siguiendo el rebaño. Y finalmente me gustaría hablar del modelo de transición ecológica. Este fortalecimiento del sistema energético, aprovechándonos en las ventajas competitivas que hemos mencionado del informe Draghi, nos llevaría a una anticipación y a un desarrollo más potente de la transición ecológica, apoyándonos en energías verdes y renovables, como pueden ser la eólica, la solar o incluso la nuclear. Podríamos crear un modelo de tecnología, un modelo energético respetuoso con el medio ambiente.
Esta argumentación llega aquí a su fin basándonos en autonomía sobre el exterior, transición ecológica y, como hemos mencionado, pues, en producción energética. Muchas gracias. El equipo contrario nos trae una tesis que dice que una torre con huecos está destinada a derrumbarse. Pero nosotros, como un equipo en la postura de en contra de que Europa se beneficie de una reindustrialización, vamos a demostrar cómo esta torre, a pesar de tener huecos, podemos reconstruirla. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Begoña y vengo en calidad de refutadora 2. En estos 5 minutos lo que realizaré será una refutación de la línea argumentaria del equipo contrario, una contrarrefutación a sus refutaciones y una recapitulación de nuestra línea argumental. Me gustaría comenzar con las refutaciones. Nos traen un argumento socioeconómico que potencia el bienestar social. Nos dicen que existe una reducción de paro y un aumento de salario. Europa está en mínimos históricos de paro con un 5,9%, pero también gracias a esta desindustrialización os traemos una evidencia que demuestra claramente cómo hemos conseguido que también Asia pueda reducir su paro. Asia antes tenía un total de un 6% de paro y ahora tiene un 0,9% en la mayoría de los países. Y esto lo hemos podido conseguir a través de una desindustrialización. Nos dicen también que aumenta el salario. Pero el aumento del salario no viene dado de la mano de una reindustrialización, sino de una creación de nuevos trabajos y nuevos servicios, que esto lo hacemos mediante el sector terciario, del que Europa es potencia número 1 mundialmente, ya que cuenta que el sector de servicios es el 70% del PIB, y esto lo demostramos mediante esta gráfica sacada por la INE. Por otro lado, también nos traen un segundo argumento que es de independencia, que dicen que todo por y para Europa. Pero es que no se puede no depender de nadie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a traer las industrias de otros países para Europa, pero también para poder tener nuestras industrias nos tenemos que traer las industrias que producen estos materiales, creando un ciclo vicioso de contaminación, contaminación y contaminación. Y nos pretenden vender la moto de que vamos a cumplir todos estos objetivos, como el objetivo del Pacto Verde Europeo de no contaminar, pero es que trayéndonos todas las industrias que están en otros países, no vamos a poder cumplir esto. Vamos a tirar a la basura los proyectos y los trabajos por los que llevamos trabajando toda esta década, ya no solo el Pacto Verde Europeo, sino la Agenda 2030, el European Chip Act o el CBAM, por el cual la Unión Europea lleva trabajando año tras año estas últimas décadas. Por último, nos traen un argumento de simbiosis que nos dicen que el desarrollo es muy importante, que el desarrollo industrial viene de la mano del tecnológico, pero eso es mentira. Podemos innovar, crear nuevos productos tecnológicos sin tener por qué reindustrializarnos. Nosotros defendemos la innovación, defendemos una apuesta por lo que Europa la vamos a poner aquí arriba. Vamos a cogerla de aquí abajo y la vamos a poner aquí arriba a través del sector de los servicios, mediante la innovación, mediante la creación de nuevos productos. Como pasó en el COVID-19, Europa pudo crear de la nada unas vacunas inexistentes para poder mantener la salud de la población.
Y esto lo hizo innovando, no lo hizo reindustrializándose. ¿Sí, su pregunta? Sí. Ustedes hablaron de que la normativa en Europa es mucho más estricta que fuera, y ustedes hablan de que Europa estaría trayendo empresas contaminantes aquí desde fuera. ¿Acaso eso no permitiría que esas empresas contaminasen menos, ya que estarían sometidas a una regulación más fuerte que la que están sometidas en sus países de origen? Mira, Europa también cuenta con regulaciones que tienen que cumplir empresas europeas que están descentralizadas, que es lo que antes le decía en su pregunta. Por lo cual, esas empresas no les quedaría otra que cumplirlas. Pero si nos traemos las empresas para aquí, tendríamos que construir nuevas sedes, nuevas bases. Y todo esto, aparte de que sería un proceso muy largo, haría que fuésemos incapaces de cumplir estas regulaciones que Europa nos implanta aquí. Luego, por último, en este último minuto, me gustaría hacer una recapitulación de cuál es nuestra línea argumentaria. En nuestro primer argumento, un argumento de posibilidad, hablamos de cómo Europa se enfrenta a grandes desafíos para reindustrializarse, ya que los costes altos laborables, las estrictas regulaciones dificultan esta inversión, mientras que la competencia de países con menores costes agrava muchísimo más la situación. Además, el impacto ambiental y el riesgo de desviar recursos de sectores estratégicos como la innovación ponen en duda la apuesta de esta viabilidad. ¿Lo que pasaría con el Pacto Verde? Adiós. En nuestro segundo argumento, un argumento mortis causa, hablamos de por qué la reindustrialización europea ya no es que no sea posible, sino es que no es deseable. La desindustrialización fue una consecuencia positiva de la mayor productividad industrial, la que permitió que el crecimiento del sector de servicios, que es donde Europa está invirtiendo en innovación tecnológica, avanzase consecutivamente. Intentar reindustrializar se traduciría como una pérdida de la competitividad. Por estas y por muchas más cosas que comentaron mis compañeros, contestamos adecuadamente a la pregunta del debate y la postura de en contra, llevando la mayoría de los puntos de choque del debate a nuestro favor. Muchísimas gracias. A lo largo de este emocionante debate, el equipo rival nos ha vendido una fantasía, un burdo engaño del que trataremos de ir juntos en los próximos 3 minutos. Buenos días, mi nombre es Mateo y haré la conclusión del equipo en contra. Bien, veamos paso por paso la línea argumental del equipo rival y cómo la contrarrestamos. Ellos tienen un argumento socioeconómico, en el que hablan de que, claro, Europa compensa reindustrializarse gracias al empleo que genera. Pero Europa está en mínimos históricos de paro y eso continúa bajando desde los últimos años. ¿Por qué? Se lo explicó mi compañero en la refutación 1. Porque las industrias cada vez son más eficientes. Cuando una industria es más eficiente, despide a trabajadores. No queremos despedir a trabajadores, por esas industrias se van a otros países donde, por cierto, los costos son mucho más bajos. Ellos hablan de que los costos son relativos. Pero, ¿cómo va a ser relativo hasta 8 veces más el dato de mi compañero de Filipinas, 1,8, a Rumanía, que es uno de los más bajos de Europa, 9? Un trabajador puede trabajar 8 veces más rápido en una hora que un europeo, o sea, un europeo en una hora que un asiático en 8. No lo queremos posible. Bien, también hablan de la economía. O sea, de la ecología, perdón. La ecología. Dicen que la mayoría de las energías en Europa son verdes, pero eso también es gracias a la desindustrialización. Porque si las empresas vinieran a Europa, contaminarían muchísimo más. Que es la pregunta que yo hice y no supe responder correctamente. Porque trajeron una evidencia que nos da el favor, porque más de la mitad de esa energía es contaminante. Y eso que los industrias están fuera, si estuvieran dentro, sería mucho más. Además, la ecología es verde debido a las altas tecnologías y a las empresas eficientes que se desarrollan con innovación. Innovación fue otro punto importante en el debate, el cual también nos llevamos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se puede competir innovación con reindustrialización. Nosotros decimos que no solo no es posible, sino que no es viable. O sea, no es viable, no queremos, perdonen. No queremos porque, en primer lugar, si controlamos medios de producción, como dijo mi refutadora 2, ya controlamos completamente la cadena. Y eso se enlaza con que la independencia. Porque como un país ¿cómo vamos a depender de un país si nosotros controlamos su tecnología, si nosotros controlamos sus medios de producción? ¿Van a cortar un comercio tan grande como sea una Europa experta en lo bueno? ¿Han golpeado en la puerta? Perdone. Bueno, pues eso, además de eso, no es viable. ¿Por qué no es viable? Porque estamos en crisis, señores y señores. Estamos en una grave crisis energética y no podemos permitirnos una alta inversión en este momento tan conflictivo. La reindustrialización es un sueño
mejor dicho, una pesadilla, que no se puede permitir. ¿Por qué? Saben ustedes que tanto dinero solo derrumbaría nuestro mercado. Siguientes puntos importantes. La industrialización, según dijo mi compañero, la industria es un 40% de las contaminaciones de Europa, siendo muy poca porque solo es un 20% de la economía europea. Es decir, contamina el doble de la economía que ocupa. Es la economía menos importante. Y además, yo solo quería decir una cosa más, y es, señores y señores, esto, la muralla hay que tomarlo, ¿no? Y podemos tomarlas con deseos humanos y falsas mentiras, o podemos tomarlas con audacia y determinación. Conquistaremos esa muralla. Muchas gracias. Esta parte de la leyenda está muy interesante. Cada vez hay menos piezas y es más fácil que la torre se caiga. Podría intentar quitar alguna más, pero creo que si quito una más, la torre se cae, así que mientras tanto voy intentando acabar esa guerra. Buenos días, yo soy Álvaro y voy a realizar la conclusión del equipo 2 del Campus da Coruña en el presente debate. Nosotros nos hemos mostrado a favor de la moción planteada en el mismo. Y quisiera comenzar mi intervención haciendo un breve repaso a los argumentos que se han presentado desde el equipo contrario. En primer lugar, ellos han presentado un argumento de posibilidad, en el cual ellos afirmaban que la reconversión industrial no sería posible por los altos costes laborales que tendría para Europa y por las exigentes regulaciones que hay, entre otras. No obstante, nosotros hemos rebatido afirmando que, de acuerdo con el estudio del ERM Report de 2020, los costes laborales medios en países del este de Europa son bajos y podrían atraer la inversión industrial en esos países. Y también hemos afirmado que con el informe Draghi se puede ver que los costes de la energía verde en Europa son bajos y podría así promoverse una industria verde sostenible en el continente europeo. En segundo lugar, se ha presentado un argumento de mortis causa en el que se afirmaba que no abandonar el sector servicios y potencial e innovación debía ser la vía por la cual debía apostar el continente europeo. Y nosotros lo hemos rebatido con nuestro argumento de simbiosis, en la cual afirmábamos que la reindustrialización sumada al crecimiento, sumada al desarrollo tecnológico, podía tener efectos beneficiosos, tal y como afirmaba Simon Kuznets en sus estudios. Asimismo, nosotros hemos planteado 3 argumentos bajo la tesis «La torre con huecos está destinada a derrumbarse». En primer lugar, hemos presentado un argumento socioeconómico en el cual hemos afirmado que la apuesta de Europa por la reindustrialización puede permitirnos un mayor crecimiento económico y menores niveles de paro. Ellos han afirmado que los niveles de paro en Europa están en mínimos históricos. De acuerdo con estudios publicados por el INE, también nosotros podemos concluir que una mayor industrialización reduciría todavía más esos niveles de paro. También hemos presentado un argumento de independencia que nos permitiría reducir nuestra dependencia, por ejemplo, en sectores energéticos con el exterior y así aumentar nuestra autonomía estratégica, presentando datos de la Comisión Europea al respecto. Y finalmente, hemos presentado también un argumento de simbiosis que ya había explicado anteriormente, en el cual, de acuerdo con los estudios publicados por Simon Kuznets, podíamos ver cómo la industrialización complementada con el desarrollo tecnológico podían tener muy buenos efectos. Y finalmente, esta torre de Jenga es como la economía europea. Tiene varias piezas, las puedes ir quitando, parece que no pasa nada, pero hay algunas piezas que son más importantes que otras. La competitividad, la ausencia de regulaciones, los costes laborales y la industria son muy importantes. Y en el momento en el que quitas alguna clave de ellas, la torre se cae. No dejemos que la economía europea colapse. Muchas gracias. Moitísimas grazas a ambos equipos polo debate. Agora imos pasar a deliberar e despois xa vos atopamos por aí e damos vos. Se viene arriba.
Van sendo horas de comer, sorteamos a postura e así xa vos preparades. Damos vos 2-3 minutiños, vale? Así que se pode vir un representante de cada equipo. Hai moitos papeles de cagar. En contra. A favor. Gracias. Sí, no Santiago. Sí. Porque no está pensando, porque tiene el rollo más tarde. No, así. No, pero unos pedazos de patas aquí. A ver, ¿qué presentamos esto? Vamos a presentar los Sí, bueno, sí, pero vamos, por mantener un pouco de normalidade, que non porque me haga falta, tes toda a razón do mundo. Pois moi boas, benvidos a este último debate antes de xantar da edición do Parlamento Xove do 2025, que sabedes que está organizado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Tras o sorteo, o equipo de Compostela 4 vai defender a postura a favor e o equipo de Compostela 2 ides defender a postura en contra. Recórdovos a pregunta do debate, que seguro que tedes moito máis clara do que temos no xurado, incluso. Compensa a Europa apostar pola reindustrialización, así que, sen máis, desexámosvos en nombre de Alba Lorenzo, de Carlota Martínez e eu que son Dani Sousa, desexámosvos toda a sorte do mundo e vamos ver que pasa na próxima media hora. Ánimo. Bueno, estoy listo y voy a comenzar. Les voy a hacer una primera pregunta introductoria a todos los aquí presentes, y es si alguna vez habían visto un unicornio. Pero no me estoy refiriendo a este tipo de unicornio, que es al fin y al cabo es un pájaro mágico con un cuerno. Me estoy refiriendo a lo que en la jerga empresarial nos referimos a esas startups que superan los 1.000 millones de euros de valoración de mercado. Porque Europa, les digo yo, que ha visto muchos. Según datos del más que conocido hoy por todos informe Draghi, entre 2008 y 2021 Europa ha visto como un 30% de los unicornios volaban hacia Estados Unidos. Así que allí están. Esperemos que no se sigan marchando. Buenos días, me llamo Gael y pertenezco al Grupo 4. Junto a mis compañeros, Álvaro y Manuel, vamos a presentar por qué estamos totalmente convencidos de que a Europa le compensa reindustrializarse. Y vamos a partir de una tesis muy sencilla que todos serán capaces de comprender. Quien siembra industria, recoge progreso. Lo primero que deberíamos de realizar es una contextualización sobre lo que entendemos por lo que es la reindustrialización. La reindustrialización es algo muy claro, es volver a estar a la cabeza y a la vanguardia de tanto producción en productos sencillos como en la tecnología, porque ya les digo yo que la reindustrialización que proponemos de la cuarta revolución industrial es tecnológica. Los tres argumentos sólidos son muy claros, un argumento de autonomía estratégica, un argumento medioambiental y un argumento de oportunidad. En el primer argumento, en el argumento que tenemos que tener en cuenta de autonomía, simplemente les daré dos evidencias muy claras. La primera viene dada de un informe de la Comisión del 2022 que valora la situación de dependencia de la Unión. ¿Saben ustedes cuánto porcentaje de mascarillas se le compró a China en la pandemia? El 85% de las que se usaron. Es decir,
tan solo un 15 o menos fueron producidas aquí en Europa. Por tanto, claro, China decidió el precio que le ponía. Otro dato, nuevamente sacado del informe Draghi. ¿Saben ustedes del consumo de gas natural que tiene Europa cuánto se le compra a Rusia? El 45%. Es decir, dependemos de que Putin no nos quiera fastidiar de nuevo. Es, por tanto, más que necesario que Europa consiga tener una industria fuerte e innovadora que no solo le permita estar preparada para los porvenires del futuro, sino que le permita que cuando estos aparezcan, porque les aseguro que van a aparecer, sea capaz de competir contra ellos. El segundo argumento es obvio. Es la necesidad de reindustrializarse para tener un buen medio ambiente. Sé que puede parecer contradictorio, ¿no? Como juntar a un gato y un ratón en una habitación. Pero ya les digo yo que no, porque con la cuarta revolución industrial, que es la que se está viviendo, y hay algunos países que ya están muy avanzados, el medio ambiente es una de las principales cosas a tener en cuenta. Y a tener en cuenta para estar a favor de ello. Porque desde Europa se promueve, según un informe de la Comisión, en 2022, que para el 2050 el 80% del consumo de energía provenga de fuentes renovables. Claro ejemplo, si vemos el último informe del Ministerio de Energía de Dinamarca, ahora mismo en Dinamarca ya el 50% de la energía que se consume proviene de fuentes renovables. ¿Y por qué es importante esto? Si parece una tontería. Bueno, porque cuando Putin se levanta y decide aumentar en 200 metros el territorio que ocupa en Ucrania y nos decide subir el gas para cortarlo, ¿saben qué pasa en Dinamarca? Que la factura de la luz no sube tanto como sí sucede en España, que ya no se puede ni pagar. Y el último argumento para refutar esto es la oportunidad que vive Europa actualmente. La oportunidad de sí, volver a ser fuerte. Un informe muy sencillo del Banco Central Europeo de Inversiones nos dice que 5,4 billones de euros en crecimiento económico se prevén para 2030 si nos reindustrializamos en técnica, tecnología y fuentes renovables. Así que no solo una cuestión de competitividad, sino una necesidad estratégica. La necesidad de reindustrialización europea es el camino hacia una economía más fuerte, verde, independiente y preparada. Así que lo voy a volver a dejar claro por si no lo está ya. Quien siembra industria, recoge progreso. Muchas gracias. Velaquí unha maza, redonda, vermella. Ui, que puxo mal o tempo. Vale. Bueno, millor para mí. Velaquí unha maza, redonda, vermella, apetitosa. A mazá no arte, nos contos e na Biblia é santo e seña da tentación do demo. Tan perfecta que é imposible de pensar que traia con ela o veleno do inferno. Pero un só mordisco é suficiente para hipotecar o paraíso. Moi bons días a todos. O meu nome é María e xunto cos meus compañeiros Pablo e Iago representamos o equipo 2 do Campus de Santiago. Posicionámonos completamente en contra de que a Europa lle compense apostar pola reindustrialización, en base a 3 argumentos: poder adquisitivo, resposta social e trabas institucionais, que nos deixan máis que claro que a reindustrialización é unha trampa que nos atrapa na escaseza. Comencemos co primeiro deles, o argumento de poder adquisitivo, no que demostraremos que unha maior produción local carrearía unha serie de custos adicionais para as empresas que acabarían perxudicando o suxeito máis vulnerable da cadea, o consumidor final. Estes custos adicionais veñen da man de realidades que afectan actualmente a Europa, como poden ser a escaseza de materias primas, a ameaza arancelaria ou mesmo a burocracia excesiva, un virus que percorre o continente xerando perdas millonarias en todos os países. Dous exemplos paradigmáticos son Alemaña e España, aos cales o coloquialmente coñecido como papeleo rouballes anualmente 146.000 billóns de euros e o 3,5% do PIB respectivamente, segundo sendos estudos do Instituto Económico IFO e do think tank Juan de Mariana. Moitos requisitos e poucas axudas forzan as empresas a repercutir no prezo, e os que saen perdendo son os cidadáns. Cidadáns que non están moi pola labor de aceptar docilmente os proxectos de reindustrialización que lles impoñen as institucións, como defendemos no noso segundo argumento de resposta social.
As consecuencias medioambientais de crear nova industria son coñecidas para todos, pero compre lembralas, para que dista resposta social non semelle un capricho sen unha necesidade. A CEUP European Business School cita a contaminación atmosférica do aire do solo, hídrica, alimentaria, luminosa, visual. Sois de algo? Un exemplo que nos queda moi preto é o da macrocelulosa Altri, que miles de veciños rexeitan pola máis que fundada sospeita de ameaza sobre o paisaxe que ven tras a súa ventá, o seu sustento ou a auga que consumen. Iso, e máis, é o que os empuxa a manifestarse tenazmente, como o pasado domingo en Podra do Cabramiñal. Estamos seguros de que a cidadanía vai quedarse de brazos cruzados ante imposicións como esta? Se o consenso social é difícil de acadar, o institucional é pouco menos que imposible, como defendemos no noso terceiro argumento de trabas institucionais. Nun eido no que sería necesario un gran nivel de coordinación dos distintos países europeos, este brilla pola súa ausencia. E así o recoñece a propia Unión Europea, tanto no Plan de Acción Europeo de Defensa, que admite que a falta de coordinación entre os Estados custa a Unión entre 25 e 100 billóns anualmente, e, por exemplo, no famoso informe do señor Draghi, no que se lamenta do mesmo mecanismo de toma de decisións da Unión. Todos estes obstáculos, ben difíciles de superar, contrastan coa rapidez coa que se suceden os conflictos no mundo líquido que vivimos, que non poden ser resoltos a paso de tortuga. Recapitulemos 3 argumentos. Poder adquisitivo, trabas institucionais e resposta social. Por iso, e por moito máis, a reindustrialización é unha trampa que nos atrapa na escasez. Adán e Eva fixeron caso aos cantos de Serea e Serpe, as súas promesas de prosperidade. Morderon a mazá. En ese mesmo acto de morder, perderon o paraíso para sempre. Moitísimas gracias. Podemos comenzar. ¿Saben qué decía el famoso escritor Paulo Coelho? No mires al pasado, pues estás aquí, en el presente, construyendo el futuro. En esa encrucijada está Europa con una cuestión clave para su futuro, económico, político y social, la reindustrialización. Buenos días, soy Manuel Rodríguez y junto a mí realizaré los turnos de refutación en los que defenderemos que sí, que a Europa efectivamente le compensa, claramente le compensa optar por la reindustrialización. En este primer turno debo dejar claro nuestros 3 argumentos, que son la base de nuestra argumentación y de nuestra tesis fundamental. Porque sí, quien siembra industria recoge progreso. Comenzamos con un argumento de autonomía estratégica. Nos basamos principalmente en una cuestión que es un problema económico importantísimo y de una exacerbante conflictividad para el Estado de Europa. La autonomía estratégica. La autonomía estratégica es una de las partes que centra el más que famoso y conocido informe Draghi. Esta autonomía estratégica se debe basar en una política de industrialización que permita dejar atrás todas esas dependencias que lastran a Europa en el panorama internacional. Esas dependencias de las que hablábamos, las mascarillas, el gas ruso, que ante todo lo que provocan es unas ineficiencias y unos altos costes que Europa tiene que soportar. ¿Por qué lo soporta? Porque no hay alternativa. Ante esa falta de alternativa,
es imprescindible una política activa de reindustrialización que permita la creación de un nuevo sector productivo del siglo XXI, moderno, técnico y eficiente, que permita que Europa sea autónoma. Sí, por favor. Como abordaríades as dependencias que non se poden superar por imposibilidade material como son a dependencia de materias primas que non temos aquí en Europa? Mire, le podemos poner un ejemplo aquí sin más ir en la provincia. Hace poco se ha resignificado por la propia Comisión Europea una mina en Viana do Bolo que podía darnos toneladas y toneladas de coltán. Así ocurre, por ejemplo, en la mina de Touro. Así ocurre en muchos puntos de Europa, un continente grande y un continente evidentemente diverso, y que además puede explorar unas fuentes alternativas a las tradicionales. Se dice mucho que en España tenemos un gran potencial, y así ocurre en este país, y así ocurre también en Europa con nuevas energías renovables, los eólicos, la energía que proviene del mar y un largo etcétera. Gracias a eso podemos hablar de nuestro segundo argumento, el argumento ambiental. A pesar de que, como ha dicho Gael, puede que a algunos les resulte contradictorio, en una reindustrialización del siglo XXI debemos apostar efectivamente por una industria sostenible, una industria moderna. Y, por ejemplo, así tenemos un claro en Dinamarca. ¿Qué hizo Dinamarca? Dinamarca, según los datos dados por su Ministerio de Economía y su Ministerio de Energía, tuvo una inversión activa en políticas de reindustrialización en nuevos sectores, en sectores modernos y punteros. En esos sectores lo que hizo fue depender mucho menos de energías externas, crear nueva industria en un plano sostenible que le ha permitido crecer económicamente hasta ser uno de los líderes más punteros en innovación dentro del continente, y además a tener que más de un 70% de todas sus energías sean procedentes de esa industria. Eso es exactamente lo que queremos. Una autonomía estratégica, una gran oportunidad y una política de industrialización medioambientalmente efectiva. ¿Sí? Hai unha gran resposta negativa contra a mina de Touro precisamente polas consecuencias medioambientais que tería. Como afrontan eso dentro do seu argumento medioambiental? Lo argumentamos, como ya le he dicho, con una política de industrialización del siglo XXI, como ocurre en Dinamarca y como ocurre, por ejemplo, en muchos otros sectores en los que la industria lo que se basa es de unas nuevas perspectivas, una nueva revolución tecnológica que nos permita sacar todos los beneficios de las fuentes de energía que tenemos de la forma más limpia posible y la forma más eficiente. Solo así podremos aprovechar esta gran oportunidad que tenemos, porque si no, va a pasar irremediablemente lo que está ocurriendo, que muchos trabajadores aquí formados se están yendo a otros países donde sí que les dan oportunidades para desarrollar sus conocimientos, porque España, porque Europa, no está cogiendo el tren de la cuarta revolución industrial, porque esa revolución pasa por la reindustrialización. Si queremos adaptarnos a este siglo, adaptarnos a este panorama y ser el gran continente que una vez fuimos, el continente que hizo sino dos, sino tres revoluciones industriales, tenemos que tenerlo claro. Hay que apostar por la reindustrialización claramente. Chisquiño
investir en reindustrialización é como investir en máquinas de escribir en plena era da digitalización. Un esforzo insuficiente, inútil e ineficaz e que non ten cabida no noso presente. Boas tardes a todos os presentes, o meu nome é Iago Cabrera e neste debate teria o placer de realizar a primeira quenda de refutacións en contra en nome do equipo 2 do campus de Santiago de Compostela, non sen antes retomar a intervención do equipo contrario. Eles faláronnos de que quen sempre a industria xera progreso. Veremos ao largo destas intervencións se verdadeiramente progreso. En primeiro lugar, argumento de autonomía estratégica, que gustaríame relacionar con o noso primeiro argumento de poder adquisitivo. Concretamente, creemos que unha reindustrialización vai supor unha perda de poder adquisitivo para os europeos non só polo marco das tecnoloxías, senón pola escaseza de materias primas. Segundo esta evidencia da Unidade de Planeación Minero-Enerxética, amosa as materias primas, sobre todo en materias raras, en todo o mundo. Destaca Estados Unidos, destaca China, Singapur, Taiwán na industria dos microchips, pero Europa está prácticamente difuminada. Por qué? Porque non temos materias primas. Queren verdadeiramente vostedes apostar por unha autonomía estratégica se nin tan sequera temos os mecanismos suficientes nin as materias primas suficientes para reindustrializarnos? Con que medios nos reindustrializaríamos? A costa de que? Isto realmente é autonomía estratégica? Nos cremos que claramente non. Tampouco nos din como solventalo, porque nos din que dependemos 45% de gas ruso. Claro, e seguiremos dependendo diso se nos independizamos e optamos por unha reindustrialización en Europa. De onde sacaremos as materias primas? Os países dos cales dependemos xa deixarían de outorgarnos produtos e impondrían arancéis multimillonarios. Señoras e señores, Europa é un continente interseccional e interdependente. Tan só representamos o 2% da superficie mundial do planeta e dependemos exclusivamente e evidentemente de materias primas doutros estados. O informe Draghi, que vostedes o mencionaban, ben, o informe Draghi creado por él sobre o futuro da competitividade europea, que foi o presidente do Banco Central Europeo do ano 2011, o ano 2019 di da páxina 57 que as dependencias estratégicas tamén se extenden ás tecnoloxías críticas para a digitalización da economía europea. Di, e cito textualmente, que dependemos entre un 75% e un 90% da capacidade de fabricación de obleas, clave para a fabricación de microchips. Incluso di que a industria da inteligencia artificial europea depende do hardware producido en gran medida por unha empresa monopolística con sede en Estados Unidos. Señoras e señores, non temos autonomía estratégica e, por tanto, non nos compensa apostar pola reindustrialización. Por tanto, vemos como o primeiro argumento do tipo contrario cae polo seu propio peso e, polo tanto, gran parte da súa liña argumental. Non temos autonomía estratégica, non nos compensa apostar pola industrialización e sería prácticamente como un suicidio para o continente europeo. Por favor. Por eso mismo, si no tenemos autonomía estratégica, una política de reindustrialización no podría ayudarnos a avanzar en ser más autónomos dentro de un panorama internacional. Se estiveramos a par que outros continentes, sí, pero estamos en clara situación de desventaxe porque non temos as materias primas nin a enerxía suficiente, dependemos deles. E se optamos por unha economía proteccionista, e se optamos por unha reindustrialización en Europa, eles impondrán arancéis e romperemos acordos internacionais que temos en materias de importación e exportación con outros países. Estamos sós, estamos en desventaxa e por iso non nos compensa apostar pola reindustrialización e tamén porque necesitamos estabilidade para o continente europeo, para as políticas e para os cidadáns, porque son os cidadáns os que máis repercutidos se ven por culpa de esta reindustrialización que propoñedes vos, porque perden poder adquisitivo e son os que máis sofren todas as crises, como a crise do COVID-19 e tamén unha crise derivada da reindustrialización europea, ¿sí? Si no estuviésemos en desventaja, no habría debate. Entonces, ¿cómo propone usted competir con China si no nos reindustrializamos? O que estamos dicindo que Europa é un continente interdependente, podemos seguir tendo acordos internacionais con outros países e para os materiais e para os aspectos nos cales dependemos deles, pois chegar aos acordos internacionais necesarios e cunha boa diplomacia e políticas poderemos acadalo sen necesidade de crear e destruir economías de escala que temos producido en países terceiros, etcétera, etcétera. Tamén gustaríame falar do seu argumento medioambiental.
Temos unha evidencia, Univergi Solar, que é unha empresa hispano-japonesa que fala dos desafíos e barreiras das enerxías renovables que falades no vosso segundo argumento. Queredes saber o que di? Costes iniciais e de financiamento, dependencia de subsidios e políticas fiscales, limitacións tecnolóxicas, non temos educación e concienciación en materia de enerxías verdes, impactos ambientais locales. Polo tanto, o seu segundo argumento medioambiental tampouco é forte. Non investamos en máquinas de escribir, non nos compensa apostar pola reindustrialización. Moitas grazas. Decía Angela Merkel que Europa es un continente pequeño, pero es un continente con grandes ambiciones. Ya me conocen, ya me he presentado y ahora vengo a hacer la segunda turno de refutaciones. Porque sí, debemos contrastar los argumentos del equipo contrario y debemos saber por qué a Europa sí que le compensa la reindustrialización. En primer lugar, no podemos compartir y no debemos compartir esa posición en la cual todo parece que en Europa no podemos hacer nada. Parece que estamos en una situación de dependencia que no va a ir nunca mejor, que si China está mucho mejor que nosotros, que no podemos competir, que si tenemos que mantenernos en una posición, si tenemos que seguir poniendo la mejilla en las negociaciones internacionales. Pues no, señores. Europa tiene que ser ambicioso. Europa es el continente que más progreso ha dado, cultural, económica y socialmente en la historia de nuestro planeta. Ahora mismo eso no está pasando tanto y está en nuestras manos revertirlo. Y no es lo correcto quedarnos en una mentalidad, digámoslo, derrotista. ¿Por qué no podemos ir a negociar de tú a tú? Hablan ustedes de diplomacia. Pues una diplomacia eficaz es aquella que puede reducir nuestro superávit de materias primas, que ustedes dicen que es un problema. Pues entonces tengamos esa diplomacia que ustedes dicen, tengamos unas buenas políticas comerciales y podamos obtener esas materias primas que según ustedes nos faltan y así podemos tener la reindustrialización. Después quiero hablarles de su argumento de poder adquisitivo, sobre lo que lleva peor el consumidor, diciendo que la producción local es la que peor lleva el consumidor, es decir, la producción que no paga aranceles, la producción que tiene economías de escala, la producción que tiene menores costes de transacción. Sin embargo, vamos a buscar la producción desde China. La producción desde China que tiene que pagarse un transporte contaminante, por cierto, que tiene que pagar aranceles, un transporte que después, llegado al aeropuerto, tiene que volver y además por unas mercancías que están producidas en China, el país contaminante por excelencia. Ya me dirán qué va a salir más barato para el consumidor. Se lo digo yo, unos productos nacidos aquí, hechos aquí, en un proceso productivo, con productividad que pueda superar las economías de escala de otros países y que nos pueda hacer autónomos estratégicamente y no seguir dependiendo de China, como bien ustedes dicen. Díganme. Europa basea a súa política exterior económica na diplomacia. Como afrontan a ruptura de acordos internacionais por traer a producción a Europa en vez de externalizarla? Lo he dicho previamente. Europa no puede poner la mejilla. Europa tiene que ser libre. Y el liderazgo de Europa se consiguió en la primera revolución industrial, en la segunda, en la tercera. No está de nuestra mano volver a ser líderes. Sí que lo está. Quería comentarles en relación a su siguiente argumento de respuesta social. Su respuesta social se basa en el rechazo que va a haber desde varios sectores poblacionales hacia las políticas industriales. Pero es que creo que no han entendido bien el modelo hacia el que avanzamos. Avanzamos hacia una industria que sea respetuosa con el medio ambiente, hacia una industria de oportunidades y hacia una industria de este siglo, de esta cuarta revolución industrial. Ante eso, la respuesta social, ¿qué va a ser? Va a ser una respuesta evidentemente favorable. Primero de todo, con un paro como el que tenemos, uno de los más altos de Europa y uno de los más altos de nuestra historia, más industria significa más trabajo, significa mejores rentas, mejores salarios. ¿Qué queremos, eso? ¿O seguir viviendo con salarios pobres en base a sectores obsoletos, pero teniendo esos salarios que nos sirven para comprar productos de China?
Esos productos que, recordemos, pagan aranceles, esos productos que contaminan, están hechos en el país que más toneladas llegan a los océanos, que más ha dañado la capa de ozono. Aquí hay dos modelos claros, un modelo de seguir poniendo la mejilla o un modelo de invertir, de apostar, en definitiva, porque Europa sea grande de nuevo y que tenga un papel líder, un papel clave dentro del programa internacional. Hablábamos previamente de esto, de los unicornios. Sí es verdad que de un sentido distinto. Estos unicornios empresariales ya no se encuentran, por desgracia, en Europa, y es nuestra oportunidad de revertirlo, mediante una política de reindustrialización activa. Porque sí, señores, esto es una gran oportunidad. Y si no hacemos caso ya, puede acabar como este unicornio volando y escapándosenos. Ténganlo claro. Muchas gracias. Mito do cabalo de Troia, que amosa a reindustrialización como moi beneficiosa para Europa, pero que realmente agocha os inconvenientes dos cales aínda non somos nin tan sequera conscientes da metade deles. Non traicionemos a poboación europea, non nos compensa apostar pola reindustrialización. Boas tardes de novo a todos os presentes, o meu nome é Iago Cabrera. En este debate teño o placer tamén de realizar a segunda quenda de refutacións en contra en nome do equipo do Universidade de Santiago de Compostela. Gustaríame seguir retomando a intervención do equipo contrario, refutando agora o seu terceiro argumento de oportunidades de volver a ser fortes. Pero que, señoras e señores, en primeiro lugar, como vamos a ser fortes se esquecen aos cidadáns? Esquecen aos cidadáns porque non nos explican a compatibilidade entre a reindustrialización e a oposición dos cidadáns europeos. E isto gustaríame refutar o terceiro argumento de oportunidade de volver a ser forte porque choca directamente con o noso segundo de resposta social. Señoras e señores, por qué? Porque sucederon en Castilla-La Mancha unhas importantes protestas contra as macrogranjas e o biogás. E tamén no norte de Italia, en Turín, a liña que pretendía unir o norte de Italia con Lyon, polos inconvenientes medioambientais que isto traía. Como vamos a ser fortes se esquecemos a poboación europea? Como vamos a ser fortes se lles estamos deixando un futuro que non é nada transparente, que tan opaco, tan pouco nítido, señoras e señores? Non podemos deixar en mans da reindustrialización a Europa porque non lle compensa, porque todos veríamos afectados. É unha posibilidad, ¿sí? Pues si usted está hablando de respuesta social frente a macrogranjas, evidentemente sector primario, ¿no compensaría más irse a sectores modernos y punteros dentro del sector secundario en vez de protestar contra el sector primario?
En primeiro lugar, non podemos criticar por que se protestan os cidadáns. En segundo lugar, a reindustrialización pasaría, en todo caso, por todos os aspectos, pero ese é unha situación que vostedes terían que ter explicado a que vai afectar especialmente a reindustrialización que vostedes propoñen. E, ademais, tamén gustaríame seguir refutando o vosso terceiro argumento de oportunidade de volver a ser fortes. Señoras e señores, gustaríame agora amosarlles unha evidencia sobre reindustrialización, unha opción estratégica que presenta, formula a reindustrialización como que pode ter algún beneficio, pero que xa fala dos inconvenientes que trae de primeira man. O profesor Jonathan Holzlach da Universidade Libre de Bruselas di que a Unión Europea estableceu en 2014 que el sector industrial alcanzase en 2020 el 20% del PIB. Un obxectivo que segue vixente porque sigue incumplido, porque os Estados membros non queren facer o desembolso estratosférico que lles suporía apostar por unha reindustrialización. E tamén di que estes gobernos europeos necesitan máis medios, pero tamén persoas moito máis cualificadas en estrategia industrial, que non as temos. E que, ademais, di que a cooperación dos Estados membros debería de ser co sector privado é moi mellorable. Polo tanto, hai moitísimos especialistas que xa nos din que non nos compensa apostar pola reindustrialización, polo que non é unha oportunidade para ser forte, senón é de facernos máis febles ante a situación cambiante actual. ¿Sí? Pero yo entiendo, en base a lo que usted ha dicho, que esos son argumentos para decir a favor de que hay que reindustrializarse y hay que cambiar la política europea para alcanzar ese objetivo propiamente en la Unión Europea, ¿no? Pero que a Unión Europea non quere cambiar ese obxectivo e tampouco pode obrigar aos Estados membros a que paguen esas cantidades estratosféricas cando non o queren facer. E, ademais, se pagan tantos cartos para reindustrializarse, de onde sacaríamos eses cartos? A costa de que? Deixaríamos de darlle bolseiros ou becas ás persoas que os necesitan? Ou de invertir en políticas sociais? Ou de invertir en outros aspectos como o sector sanitario? Os orzamentos son limitados, e se os países europeos decidiron non apostar por este PIB do 20% en sector industrial é por algo. E eso no sector público. E no sector privado, se as empresas decidiron irse a países terceiros para abaratar costes, é unha decisión lícita, porque se abaratan costes tamén os produtos son máis baratos para os europeos e non perden poder adquisitivo, que é algo que nos preocupa especialmente. E tamén gustaríame falar do noso terceiro argumento de trabas institucionais. Deste instituto Elcano, que nos fala sobre a volatilidade de los precios energéticos e precisamente que esta volatilidade impulsada por factores xeopolíticos afectan a inversión industrial, que fai que as empresas intensivas en enerxía poderían verse obrigadas a trasladar a súa produción fora de Europa, en busca de costes enerxéticos máis baixos, o que afecta ao emprego e ao crecemento económico. Non nos compensa, señoras e señores. Non enganemos aos cidadáns europeos como fixeron os gregos aos troianos. Moitas grazas. Blancaneves, a mazá dourada que provocou a guerra de Troia. Vedes un patrón? Nós si que o vemos. Moi bons días, compañeros debatentes, membros do xurado. O meu nome é Pablo García e teño o prazer de facer a conclusión en contra deste debate que o meu equipo defendeu baixo unha mesma tese. A industrialización é unha trampa que nos atrapa na escaseza. Ben, comezarei por recordarvos que esta mazá que nos presentou o equipo contrario é un espexismo. Primeiramente, traíanos o seu argumento de autonomía estratégica, o cal
botamos por terra deixando claro que en Europa non temos materias primas críticas como son as terras raras, onde evidenciábamos nosa evidencia da gráfica minero-enerxética. E además explicábamos que a aparición, o intento de independizarse industrialmente provocará a aparición de arancéis que farán diminuir todavía máis o poder adquisitivo do europeo promedio. Falaban tamén dun segundo argumento medioambiental. Como ben apuntou a miña compañeira María, non nos explican como isto é compatible coa oposición dos cidadáns en exemplos como, por exemplo, a mina de Touro. E, ademais, explicábamos que os costes de produción e os costes ambientais de invertir en enerxías verdes fan que non compense. E, finalmente, un terceiro argumento de oportunidade de volver a ser forte, donde traíamos a evidencia dun experto de ámbito universitario que afirmou que no 2020 Europa acadaría un 20% do PIB en industria, dato que todavía non atopamos debido á falta de coordinación entre os diferentes Estados membros da Unión Europea. Ben, pasarei a recordar a nosa propia argumentación. Comezábamos cun primeiro argumento de poder adquisitivo, onde apoiados nas gráficas, no informe do Instituto IFO, e da gráfica minero-enerxética, evidenciamos o aumento de costes que suporía a produción dun ben en Europa, falando especialmente en dous sectores, a falta de materias primas e a falta de independencia enerxética, que ao final só fan unha cousa que é aumentar o prezo para o consumidor final. Despois, trouxemos un segundo argumento de resposta social, onde o informe da CEUPE evidenciaba todas as dificultades e toda a contaminación que xeraría a produción de nova industria. E aportábamos numerosos exemplos, como eran as manifestacións de Castilla-La Mancha, onde quedaba evidenciado que a poboación oponse fortemente a estes intentos de industrialización. Finalmente, un terceiro argumento de trabas institucionais, onde María explicaba, grazas ao Plan de Acción de Defensa e ao informe Draghi, que a toma de decisións europeas sofre un atraso importantísimo debido á falta de coordinación dos Estados membros. E así mesmo, Iago aportaba nosa evidencia de volatilidade dos prezos enerxéticos, que apuntaba a Europa como principal actor vulnerable das subidas e baixadas de prezos. Afortunadamente, nós sabemos exactamente o que pasará cando mordamos esta mazá. Señores, é momento de ceñirse á realidade e asumir que Europa non está preparada e non lle compensa apostar pola reindustrialización. Moitas grazas. Recuerden, si sembramos industria, recogeremos progreso. Buenos días, mi nombre es Álvaro Gil y yo voy a realizar la conclusión en representación de mi equipo. Durante la mañana hemos contestado a la pregunta de este debate con un rotundo sí. Antes de repasar los tres sólidos argumentos en los cuales mi equipo y yo nos hemos apoyado para mantener esta postura, me gustaría sacar a coalición algunos de los argumentos del equipo rival para confirmar que los hemos refutado. Ustedes han preguntado por la ausencia de materias primas. Nuestra posición es clara. Hasta la fecha, no se ha invertido en la extracción de materias primas porque no se consideraba rentable. A día de hoy debe ser una realidad y ya se están realizando proyectos en toda Europa de extracción a través de materias sostenibles, como es el caso de Finlandia con el caso y el proyecto Caliber. También habéis mencionado que debemos continuar con políticas y diplomacia para mantener una buena relación con China o con Estados Unidos. Nuestra posición aboga por el fomento de políticas comerciales negociadas de tú a tú, sin estar subordinados, sin estar sometidos a sus condiciones. Vuestro tercer argumento sobre trabas a la hora de la industrialización no habéis aportado ningún dato conciso donde se desarrolla, pero puedo entenderlo, porque no los hay. Sobre la autonomía estratégica, habéis mencionado el informe Draghi, informe que aboga por el fomento de la industrialización, donde se deja claro que o nos renovamos o morimos. Por nuestra parte, hemos mantenido la posición de que no hablamos de un gasto, hablamos de una inversión. Hablamos de volver a ser autosuficientes, pero a largo plazo. En cuanto a nuestra línea argumental, debemos basarnos en tres pilares. En primer lugar, la autonomía estratégica. Da una solución para resolver la encrucijada en la que se encuentra Europa a día de hoy. O fortalecemos la industria en pilares estratégicos y necesarios, o seguiremos dependiendo de potencias externas con lo que eso conlleva. En segundo lugar, nuestro argumento ambiental se basa en el espejo en el que Europa debe reflejarse ante el resto del mundo. Europa es innovación. Europa es sostenibilidad. Es calidad de vida. Debemos ser el ejemplo de apostar por el futuro de nuestro planeta. La fabricación de baterías renovables, de tecnología verde,
de una economía circular y sostenible hará que Europa lidere la transición ecológica sin depender de otras potencias como China o como Estados Unidos. Por último, sobre nuestro argumento de la industrialización como oportunidad, debemos entender que estamos ante un tren que no pasa más de 2 veces. Europa sabe que es el momento de actuar y debemos de ser decididos a la hora de afrontar el cambio y no tener miedo. Porque recuerden que los unicornios sí que existen, pero que hay que poner de nuestra parte para que no se vayan volando. Porque como puede suceder con vuestra manzana, debemos pensar lo siguiente, que en una situación de escasez y de necesidad, a pesar de correr el riesgo, se debe actuar antes de morir de hambre. Porque cuando en Europa no queden manzanas ni queden unicornios, nos arrepentiremos de no haber actuado antes. Muchas gracias. Pois moitas gracias aos dous equipos. Espero que disfrutarades do debate. Se vos parece, vémonos en 10 minutos ali na porta de entrada. Vale?
could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Bueno, boas tardes, benvidos e benvidas a este último debate da xornada do Parlamento Xove. Como sabedes, este é un programa da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. Pouco máis, vamos a proceder directamente ao sorteo de posturas para que así saibades quen defenderá a postura a favor e quen a postura en contra. Bueno, está ben que sexa un a favor e un en contra. Gracias. Os membros que encargados de xulgar este encontro somos Carlota, Tami e eu, que son Nerea. Así mesmo, o tema que hoxe nos trae aquí é se lle compensaría a Europa apostar pola reindustrialización. Tras o sorteo de posturas, o equipo que defenderá a postura a favor será o equipo Campus Vigo 1 e o equipo que defenderá a postura en contra será o Campus Santiago equipo 5. Sen máis dilación, pode comezar o equipo a favor cando queira. Moita sorte a ambos. Alguien se dejó un My Little Pony aquí. Los de Santiago. Bueno. Si les preguntara cuál es la parte más importante de una casa, algunos me dirían la cocina, el salón, la habitación. Una parte que muchas veces se pasa por alto y que es la más importante son los cimientos. Porque es la parte que evita que tengamos grietas por dentro y que podamos resistir las inclemencias del tiempo por fuera. Precisamente por eso vamos a defender que sí, con nuestra tesis, a Europa le compensa apostar por la industria porque le permite afrontar sus problemas internos y externos. Pero antes de meternos en los problemas hay dos términos importantes en este debate que tenemos que definir. En primer lugar, ¿qué entendemos por reindustrialización? Bien, reindustrializar es simplemente recuperar o desarrollar sectores estratégicos de la industria europea. Y en segundo lugar, ¿cuándo le compensa a Europa hacer esto? A Europa le compensa reindustrializarse cuando esto le permita ser útil o necesario para resolver los problemas que enfrenta. ¿Cuáles son estos problemas? Pues en primer lugar, los problemas internos que explicamos en nuestro argumento ad infra. Europa se enfrenta a una situación de crisis en la calidad de vida, con la inflación, las crisis recurrentes, la pérdida de poder adquisitivo. La generación de un empleo de calidad y un crecimiento económico sostenible es vital para el sostenimiento de la calidad y los estándares de vida europeos. Es en este punto donde la reindustrialización se presenta como una gran solución. ¿Por qué? Porque la industria necesita dos cosas. Primero, una extensa red de sectores secundarios y auxiliares que la abastezca de componentes y la provea de las materias que necesita para producir. Y en segundo lugar, de una amplia plantilla de mano de obra que trabaje en sus fábricas. ¿Esto qué quiere decir? Que como la industria genera tantas interdependencias con otros sectores, cuando el sector industrial se impulsa y crece, arrastra a todos los demás sectores de la economía y genera un crecimiento mucho más intenso. Y en segundo lugar, como la industria genera más empleo y más estable, permite a los trabajadores planificar a largo plazo, ascender en la escala social y evitar la trampa de la pobreza. Pero esto no lo digo yo, esto lo dicen las Naciones Unidas en su informe publicado en el año 2021, en el que se explica por qué el crecimiento generado por el sector industrial es de mucha mejor calidad que el generado por el sector servicios, generando periodos de crecimiento más largos y más intensos. Tanto es así que son el crecimiento industrial genera un crecimiento del 158% de media, mientras que el sector servicios solo del 110%. El sector industrial genera periodos de crecimiento de 18 años de media en lugar de los 16 años que suele durar el del sector servicios. Pero además tenemos un segundo argumento, y es un argumento ad extra. Y es que en un actual contexto donde cada vez Europa es más vulnerable ante un contexto político cambiante, con Donald Trump en Estados Unidos lanzando aranceles y amenazas a diario, con China en una guerra comercial constante y con Rusia amenazando nuestras fronteras, es más importante que nunca asegurar nuestra autonomía en dos sectores clave. Primero, la energía. En Europa, en el año 2019, según el informe Draghi, el 60% de la energía que consumimos se importó del extranjero. Esto genera una vulnerabilidad que ya han aprovechado otras potencias, como vimos desde el verano de 2021 con Rusia cuando nos cerró el grifo de gas natural. ¿Cómo podemos solucionar esto? Impulsando las energías renovables, donde Europa de hecho ya es puntera. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues como nos dice el séptimo informe del Estado de la Energía publicado por la Comisión Europea en el año 2021, una inversión en las energías renovables en Europa permitiría que para el año 2030 ya pudiéramos abastecer el 70% de nuestra demanda solo con las fuentes locales. Y un segundo ámbito, que es la defensa. Y es que
En el año 2024, el 80% del gasto en defensa que se dedicó a aprovisionar material, se dedicó a comprar material del extranjero. Esto nos hace tremendamente vulnerables a las políticas industriales de defensa de otros países y a que Estados Unidos supervise o no y apruebe o no nuestras políticas de defensa. Europa necesita poder abastecerse del material de defensa que necesita su política territorial y tiene la capacidad para hacerlo porque tiene la tecnología suficiente para abastecer esta industria. ¿Qué pasa? Que le falta la escala industrial suficiente para abastecer la demanda conjunta. ¿Cómo se consigue esto? Pues como dice el informe Draghi, con una inversión de 500.000 millones y un esfuerzo conjunto en respaldar la industria europea. Por todo esto, recuerden, los cimientos son lo más importante. Muchas gracias. Así vamos a tua intervención, teño que dar un aviso polo tempo para o equipo, sabedes que se non acumulades ningún outro aviso non ten ningún tipo de penalización. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros del equipo rival, miembros del jurado y mis queridas compañeras. Hoy os vamos a explicar por qué Europa sí debe, no debe apostar por la reindustrialización. En primer lugar, tenemos que definir una cuestión muy importante. ¿Qué consideramos como reindustrialización? Pues la reindustrialización no es más que el proceso económico, social y político en el que intentará traer la industria de vuelta a Europa. Pero nosotros no tenemos en cuenta cosas como pueden ser los avances tecnológicos, porque pueden ir o no de la mano con lo que viene siendo la industrialización. Nosotros lo encuadraremos dentro del ámbito del I+D+I. Seguidamente, quiero comenzar a deciros este tema. Os preguntaréis por qué tengo un globo en la mano. Este globo es la reindustrialización europea, llena de sueños y promesas y esperanzas que nos venderán los del equipo rival. Este globo nos dice que nos llevará arriba, arriba, arriba y nos promete llevarnos al cielo más alto. Pero, ¿qué pasa cuando lo llevamos a la práctica? Se deshincha completamente. Esto es porque al fin y al cabo la reindustrialización no es más que eso, promesas y esperanzas vacías, pero que al fin y al cabo, a la larga, se convertirá en una de nuestras mayores pesadillas. Porque queremos cambiar por lo que ha apostado Europa durante toda su historia, durante su historia más reciente, como puede ser la sostenibilidad y la innovación. Y queremos cambiar eso por energías contaminantes o por recursos como pueden ser las energías fósiles, que tanto se necesitarían en la reindustrialización. Yo creo que esto no es necesario. Yo creo que debemos apostar por lo que hemos estado apostando hasta ahora, por las políticas verdes, por mantenernos en el camino de la innovación. Y seguidamente con esto, lo defenderemos a lo largo de este debate, con nuestros 3 argumentos principales. El primero de ellos es el talón de Aquiles europeo. Porque sí, Europa no es simplemente fuerte y soberana, como nos quieren vender los del equipo rival. Nosotros no contamos con los recursos minerales necesarios para poder llevar a cabo una reindustrialización a gran escala, como nos quiere defender el equipo rival. Como podemos ver en esta evidencia, cuya fuente es el Consejo Europeo y la Agencia Internacional de Energía, China ocupa la gran mayoría de la cuota de mercado en los minerales estratégicos que se necesitarían para la reindustrialización. Y esto son los hechos. No es algo que podamos cambiar porque es de nacimiento geográfico. Seguidamente, nuestro segundo argumento es el socioeconómico, porque sí, las personas importan, y no simplemente como personas y tal, sino como la masa social. Nosotros tenemos aquí esta imagen que seguramente os suena mucho, en la Plaza do Obradoiro de Santiago de Compostela, que es una manifestación en contra de la empresa de la macrocelulosa Altri. Claramente la población está en contra de que se implante una nueva industria, como es en este caso Altri, porque es una manifestación popular que simplemente demuestra la falta de comprensión que tienen los del equipo rival con no solo esos beneficios económicos que tanto se quieren llenar con esos números y el crecimiento del PIB, sino hay que tener en cuenta el impacto en la población. Y este argumento también va de la mano con nuestro tercer argumento ecológico, que va a terminar de refutar mi compañera Itana, en el que, como podemos observar en este informe del IPCC, el cambio climático y la Tierra, podemos ver cómo el cambio climático ya está afectando gravemente a nuestro planeta y a Europa en particular. De hecho, ya ocupamos 1/3 de toda la masa potencial que tiene la Tierra y queremos todavía explotarla más. A mí no me parece coherente. Nosotros debemos seguir apostando por lo que Europa ha estado apostando más recientemente. Y remato con la tesis de nuestro equipo, que no es más que
Reindustrializar Europa es aferrarse al pasado, cuando el futuro ya está en la sostenibilidad y la innovación. Muchas gracias. Seguro que ahora mismo me está viendo mi madre, entonces me quiero acordar de algo que siempre me dice ella, que es que la verdad va siempre después de un pero. ¿Y cuál es el pero que precede a la línea del equipo contrario? Pues un error de base, un error en lo que es la actual industrialización. Parten de la base de que la industrialización es incompatible con las energías verdes y es sinónimo de explotar la tierra y de explotar todos nuestros recursos naturales. Esto no es cierto. Lo vemos en que Europa cada vez es más famosa por proteger al medio ambiente, aun si cada vez estamos invirtiendo más en industria. Por tanto, vemos que no es incompatible. Es cada vez más evidente que tenemos que apostar por una industrialización, pero que vaya de la mano con unas energías mucho más renovables, como vamos a explicar en nuestro segundo argumento ad extra. Y también nos explican que no podemos hacerlo porque no tenemos las suficientes materias primas que necesitaríamos para abordar esta reindustrialización. Porque esto tampoco termina de ser toda la verdad, porque existe otra cara de la moneda. Es justo lo que tenemos que hacer, porque la industrialización es la respuesta para ser menos dependientes de materias primas. ¿Por qué? Porque la reindustrialización nos permitiría, por ejemplo, ser mucho más eficientes, mucho más innovadores, reciclar mejor estas materias primas que ahora tenemos que importar completamente y que de esta forma podríamos aprovechar mejor y reciclar más y por tanto tener que importar menos. Pero vamos a verlo ahora sí con nuestros dos argumentos. Un primer argumento ad intra, en el que hablamos de la calidad de vida de los europeos y de cómo la reindustrialización la mejoraría. ¿Y cómo es esto? Pues nos lo explica este estudio del Economy Policy Institute en el año 2018, en el que establece que los salarios de la industria son un 13% más altos que el sector servicios. Y esto es especialmente importante pensando en aquellas personas que por sus bajos recursos no pueden acceder, por ejemplo, a estudios de grado superior. ¿Por qué? Porque la industria tiene unos empleos menos cualificados y, por tanto, permitiría a la gente con estos ingresos mucho más altos poder salir de la trampa de la pobreza. Y un segundo argumento, porque no solo mejora la calidad de vida, un segundo punto, no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores de la industria, sino de todos los europeos. ¿Por qué? Porque la industria nos trae unos periodos de crecimiento económicos más largos y más intensos. Más largos porque estos sectores son más resistentes ante crisis. ¿Por qué? Porque si yo soy un trabajador en una industria y de repente ocurre una crisis y por tanto baja la demanda, yo sigo aportando valor y por tanto no van a despedirme porque el producto se puede almacenamos stocks y luego esto se puede vender. Por tanto, sigo aportando valor, lo cual no ocurre en el sector servicios porque si no existe una demanda, no puedo aportar mi servicio y por tanto es muchísimo más probable que me despidan. Y un segundo punto, los periodos de crecimiento económico son también más intensos. ¿Por qué? Por lo que ya veníamos explicando desde la introducción, y es que está lo que conocemos como efecto locomotora. ¿Qué es esto? Pues que las industrias tienen tantos servicios auxiliares porque dependen de tantas otras industrias para su abastecimiento que cuando crece una, crecen todas con ella. Y por tanto, los crecimientos son muchísimo más intensos. Pero antes de pasar con nuestro segundo argumento, su pregunta. Habla usted de crecimiento económico, pero ¿qué relevancia le dais ustedes a las personas, como mostramos anteriormente en la imagen de alto? La relevancia del crecimiento económico no es que crecemos por crecer, es que crecemos porque de esta forma aseguramos una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos europeos. Entonces paso ahora sí con nuestro segundo argumento ad extra, porque aparte de mejorar la calidad de vida de los europeos, mejoramos la autonomía de todo nuestro continente. ¿Cómo? Pues en dos sectores estratégicos y claves para Europa. Un primer punto de energía. Sabemos, gracias al informe Draghi del año 2018, que más de la mitad de nuestra energía es actualmente importada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Apostar por lo que ya somos líderes, que es las energías renovables.
¿qué conseguiríamos apostando por esta vía según un estudio de la Universidad Politécnica de Finlandia del año 2020? Pues que si apostamos por esta vía para el año 2050, gracias a las renovables únicamente, conseguiríamos abastecer toda nuestra demanda actual, el 100%, y por tanto dejaríamos de ser vulnerables ante chantajes como ya hemos visto en el caso de Rusia y el gas natural. Y paso entonces con nuestro segundo punto de seguridad. El 64% de las armas que actualmente tenemos en la Unión Europea vienen importadas de Estados Unidos. Y esto tiene dos impactos. Primero, que la Unión Europea no puede tomar decisiones en su defensa sin la aprobación de Estados Unidos. Y segundo, que si de repente necesitamos defendernos en un contexto de crisis y de un posible conflicto bélico, somos dependientes a que nos somos vulnerables a que nos suban los precios o a que este tercer país no tenga el interés o la capacidad de seguir abasteciéndonos. Y por todo esto la reindustrialización sí que es la respuesta. Muchas gracias. Imagínense por un momento con este reloj en la mano, un reloj antiguo, de esos con engranajes visibles que suena el clic continuamente. Es una pieza preciosa, un símbolo del pasado que debemos admirar, pero si intentamos detener el tiempo y hacer que este reloj dure para siempre, sus piezas van a estar oxidadas, inservibles. Esto es Europa. Europa sostiene este reloj, un engranaje de fábricas obsoletas, donde sus piezas ya han dejado de encajar. Europa debe actualizar estos relojes, pero de la manera más sostenible posible, invirtiendo en I+D+I, no en una reindustrialización obsoleta. Como decía Einstein, la locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando de resultados diferentes. Europa ya ha probado este modelo y no le ha funcionado. ¿Por qué continuarlo? Buenas tardes, soy Sonia Vaqueiro y como expuso mi compañero Cristian, nosotros en este debate nos posicionamos en contra de la reindustrialización de Europa. En base con nuestra firme tesis, reindustrializar Europa es aferrarse al pasado, cuando el futuro ya está en invertir en innovación y sostenibilidad. ¿La pregunta? La industria es del pasado y está obsoleta. ¿No sería útil para Europa tener una industria farmacéutica que nos dé vacunas cuando haya pandemias, como ya pasó, o mascarillas, en lugar de pedirlas de China? Sería útil, pero lo que debemos tener es la confianza y los políticos correctos que nos lleven a unas buenas relaciones internacionales para que en situaciones de peligro nos podamos ayudar entre todos. Porque Europa, por mucho que lo intente, hay países que no podrán lograr esto. Aquí tenemos, enseñaba antes mi compañero Cristian, del Consejo Europeo y Agencia Internacional de la Energía, minerales relevantes para este tipo de acciones, de farmacéuticos, de transiciones energéticas, de energías renovables. ¿Cómo lo hará Europa si no cuenta con ellas? Relaciones internacionales. Pero si las destruimos para fabricar nosotros, ¿cómo vamos a obtener entonces estos recursos? Si nosotros queremos fabricar, dependemos de unos recursos. Si no tenemos esos recursos, no podemos fabricar. A continuación, y siguiendo nuestro hilo argumental, voy a defender nuestra postura apoyándome en nuestros dos primeros argumentos. El talón de Aquiles europeo. La reindustrialización tiene una falta de materias estratégicas que, por ambiciosa que sea, por ambiciosa que el equipo contrario nos la haga sonar, se estrellará con una dura realidad geográfica y geopolítica. Europa carece de yacimientos importantes. Se comentaba antes que estos recursos debemos sacarlos para poder prosperar. Pero le hago una pregunta al equipo contrario. ¿De qué país europeo sacamos el petróleo? Que es multifuncional, que lo necesitamos en el 60% de nuestras utilidades diarias. Si cerramos a ser Europa únicamente autonómico, ¿de dónde sacaremos el petróleo? ¿Qué país nos lo dará si perdemos las conexiones internacionales con ellos? Imaginemos un escenario de tensiones comerciales o conflictos internacionales. ¿Cómo podrá Europa entonces mantener esta autonomía estratégica de la que nos hablan y de la viabilidad de una nueva industria? ¿Sí? Dice usted que es tan importante mantener las relaciones internacionales. ¿No sería entonces positivo apoyarnos del apoyo internacional para abastecer nuestra industria de estos materiales que tienen nuestros socios? Entonces, ¿por qué dejaríamos de lado el poder sustraer de otros países el material hecho? ¿Por qué invertir en algo en lo que Europa ha visto que no funciona? Europa se compone de una diversidad de países. Quizás en Alemania pueda funcionar la automoción, pero ¿se han planteado cómo funcionaría la industria en España? ¿Que basa su potencial económico en el turismo? ¿O cómo avanzaría Polonia al nivel de Alemania? Les adelanto que no.
Además, un estudio encargado por la Comisión Europea en 2020 en relación con la política industrial de la Unión Europea encuentra que la reindustrialización masiva no será viable a largo plazo sin un enfoque que equilibre primero al I más D más I, servicios, en lugar de restaurar una base industrial tradicional. Europa tiene potencial para ser un gran líder mundial en el ámbito digital. ¿Por qué centrarnos en lo que no podemos ser? La biotecnología, los servicios basados en el conocimiento, estudios, inteligencia artificial. En esto es Europa líder. En esto debemos centrarnos. En segundo lugar, defendemos desde nuestro argumento socioeconómico, en lugar de simplemente hablar de estas diferencias entre países nombrables, hablemos de la desincronización. ¿Se imaginan ustedes la inversión que tiene que poner Europa en ciertos países comparados con otros? ¿Les parece a ustedes justo? ¿Les parece a ustedes viable? Además, a pesar de hablar ustedes de empleos, comentaban calidad de vida de los trabajadores. Gracias a la reindustrialización, podemos ver en un informe de la OCDE sobre la automatización del trabajo en 2020 que la reindustrialización podrá generar efectos negativos en el mercado laboral, ya que la automatización del trabajo, a pesar de que aumenta productividad, disminuye el número de puestos. Volvamos al reloj. Pensemos en Europa como ese reloj. En su momento fue útil. Podemos conservarlo y mirarlo con cariño, pero ¿lo llevarían ustedes a un examen? Yo no. Mi nombre es Iván Fernández y cuando preparaba este torneo con mi compañera Inés Túñez nos preguntábamos qué línea podríamos llevar en el en contra y se nos ocurrió una línea muy parecida a la del equipo contrario. Pero uno de nuestros asociados, Martín y Salas, nos corrigió esa línea con una frase muy sencilla que creo que se aplica muy bien a la línea del equipo contrario, y es que tenemos que debatir y no pintar pajaritos en el aire. Y es que eso es precisamente lo que pasa con la línea del equipo contrario. ¿Por qué? Porque nos dice que no debemos reindustrializarnos porque la industria es el pasado. Pero se olvidan de explicarnos una cosa muy importante. Si la industria es el pasado, ¿qué es el futuro? Porque necesitamos esa alternativa. Europa necesita un cambio, necesita progresar en ciertas materias clave, y esto lo podemos hacer de distintas formas, o bien mediante una reindustrialización en sectores estratégicos, o bien mediante la alternativa, que es el sector servicios en su totalidad. ¿Qué pasa? Que el equipo contrario nos vende las industrias como que son todo fábricas que van a estar llenas de robots y que los servicios son todo laboratorios. ¿Saben ustedes qué es la mayor parte del sector servicios? Turismo y hostelería. En lugar de fábricas, industrias que generan empleo y trabajo de calidad resistente a las crisis, lo que plantea el equipo contrario es un plan de desarrollo como el que está teniendo Mallorca, Málaga, que encarece los precios de la vivienda a costa de un turismo masivo que empeora la calidad de vida de las personas. ¿Ese es el plan que quieren para toda Europa? No, nosotros queremos un plan que mejore la calidad de vida de la gente. Esto me lleva a refutar su primer argumento, y es la falta de capacidad. Y es que nos dice que en Europa no se puede dar la reindustrialización porque hay una falta de materias primas. Bien, en primer lugar, una mayor inversión en industria permitiría generar las innovaciones suficientes para que la industria fuera más eficiente. De hecho, Europa ya es puntera en este aspecto, con tecnologías de reciclaje de materiales como el aluminio. Por ejemplo, que tenemos una fábrica en Alcoa que se encarga de reciclar material de aluminio y producirlo a gran escala. Entonces, invertir en industria nos permite tener una industria más eficiente que depende menos del resto. Pero incluso si estamos en una... depende de las materias primas de los demás países, la industria nos hace ser menos dependientes, porque si nosotros producimos aquí, dependemos de que nos suministren el material. Pero si nosotros les compramos a ellos, dependemos de dos cosas, de que suministren el material y de que decidan producirlo y venderlo en nuestro caso. ¿Qué es preferible? Que ante una pandemia nosotros podamos haber almacenado un stock en nuestras fábricas de mascarillas para que cuando la haya podamos seguir produciendo, o bien que China decida que aunque ellos necesitan esas mascarillas, de repente decidan vendérnoslas a nosotros porque les caemos muy bien. Pero creo que mi compañero no está de acuerdo. Habla usted de llevar a cabo la reindustrialización sin estas materias primas, pero le recordamos otra vez aquí con nuestra evidencia que nos dice que las materias primas estratégicas y claves para llevar a cabo esta reindustrialización solo están en China, no están aquí.
Ya, pero es que el problema es que nosotros vamos a necesitar depender en cualquier entorno. Nosotros estamos en un mercado global donde va a existir una dependencia. Pero ¿en qué entorno dependemos menos y estamos mejor situados? Esa es la pregunta de este debate. Y eso es en un entorno con la industrialización, porque si bien tenemos que depender de ellos para generar esta infraestructura en un primer momento, como por ejemplo para crear paneles solares, una vez están establecidos podemos generar esta energía de forma autónoma. Y si de repente Rusia decide cortarnos el gas natural, no tenemos un problema porque podemos abastecernos. Si China decide dejar de suministrarnos cobalto, podemos abastecernos con stocks de energías renovables para poder hacer frente a esta demanda, cosa que no pasa en sectores como los servicios, que no pueden acumular stocks, y como el actual sistema energético, que depende enormemente de las industrias fósiles. Pero en segundo lugar, es que nos dicen que no hay capacidad para hacer esto porque hay una inversión desigual. Oigan, la inversión desigual entre diferentes países de Europa, entre por ejemplo Polonia y Alemania, se da en cualquier caso. Porque si yo quiero desarrollar el sector servicios, sí, hay países más desarrollados que otros. Y si quiero desarrollar el sector industrial, hay países más desarrollados que otros. Por lo tanto, si yo voy a invertir, en cualquier caso siempre va a haber países más favorecidos que otros y eso no tiene que determinar qué políticas cojo. Y en segundo nos dicen que hay una falta de popularidad y nos ponen el caso Altri. Y esto es un poco pillo, porque si yo, por ejemplo, en lugar de hablar de industrias como la de la farmacéutica o la banca, les pongo sectores de servicios como directamente el sector turístico intensivo, va a parecer mucho peor. Pero la realidad es que la industria puede ser mucho más responsable. ¿Por qué? Y hablando del medio ambiente, que le preocupa tanto al equipo contrario. Porque ya se preguntaba Science en su estudio de 2021 cuál era el efecto y el impacto de la industrialización en el medio ambiente. Pues bien, era el siguiente, y es que a largo plazo no tiene un impacto significativo en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la industria, a pesar de que genera residuos, son muy sencillos de identificar. Yo puedo medir cuánto sale de la tubería de mi fábrica y poner un filtro para protegerme de ello. Sin embargo, en el sector servicios, como no es tan fácil identificar por dónde se generan esos residuos, a la larga hace que se empleen menos políticas y la ciudadanía esté menos concienciada de reducir estas emisiones. Es fácil que yo deje de comprar un producto para no contaminar, pero es muy difícil que yo deje de irme a tomar algo a un bar porque yo no sé cuánto contamina la luz del restaurante o el ordenador del funcionario. La contaminación de la industria no solamente se puede mejorar con las energías renovables, sino que es mucho más fácil de controlar y por eso a largo plazo no genera un impacto negativo. Y por último, nos decían para atacar nuestro argumento ad intra que la automatización es un riesgo. Eso también lo es para el sector servicios y eso no quita que los sectores estratégicos sean vitales e importantes para mejorar nuestra autonomía estratégica y la situación de Europa. Por todo ello, muchas gracias. Ecología, reindustrialización. ¿Son estos dos términos compatibles? La respuesta es simple y llana. No, no es factible compatibilizar la ecología con la reindustrialización. Buenas tardes, me llamo Aitana y, como ya les ha indicado mi compañero Cristian antes, voy a abordar nuestro último punto del debate, y es el argumento ecológico. Pues bien, reindustrializar Europa, a pesar de las promesas de sostenibilidad, supone un impacto ambiental inevitable, que no puede ser ignorado, como bien les indicó mi compañero Cristian antes, en este informe del IPCC, que se recoge el gran impacto negativo que tendría este proceso en nuestra economía europea. Crear grandes complejos industriales requiere un consumo intensivo de recursos naturales y la creación de grandes cantidades de residuos, lo cual supone una contradicción con los principios de economía verde que nos está tratando de vender la oposición. ¿Cómo puedes tratar de vender que está siendo limpio, tener un ecosistema adecuado y luego crear una macrofábrica para producir, por ejemplo, bolígrafos? La experiencia verde más reciente nos demuestra que los proyectos industriales que se presentan como tal, como verdes, con esa etiqueta, porque queda muy bonito presentar esa etiqueta, realmente pueden tener efectos devastadores en el territorio. Los conflictos medioambientales y sociales tampoco nos lo ponen muy sencillo defender esta postura de la reindustrialización. El ejemplo más claro, como dijo mi compañera Sonia antes, es Altri. Como ven, esta es una manifestación del pueblo en la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. El propio pueblo se opone a llevar a cabo la reindustrialización,
Y yo ahora quiero señalar, ¿cómo puedo implementar yo una medida si ni nosotros mismos, que seríamos los beneficiarios de la misma, queremos aceptarla? Pues bien, antes de proseguir me gustaría darle el punto a... Dice usted que el cambio climático es muy importante y como el cambio climático es global, le planteo la siguiente pregunta. ¿Qué contamina más, una fábrica en China o una fábrica en Europa con todas nuestras regulaciones ambientales? Pues bien, eso me da pie al siguiente argumento, y es que sí, los estudios, como ustedes señalan muchos estudios que dicen que sí, que no están contaminando, que son adecuados, pero yo me gusta más bien hablar de hechos, y este es uno de los mismos. Porque si tan bien es, si tan beneficiosa es, ¿por qué estamos en contra de la misma? Pues bien, nosotros defendemos que la industria es algo del pasado, que nosotros lo que tenemos que hacer es apostar por la innovación, por un futuro innovador. Y luego, a continuación, me gustaría pasar a refutar algunos argumentos de los que dijo la parte de la oposición. El primero de ellos es que no hay recursos ni financiación suficiente para llevar a cabo el proceso de reindustrialización. Referente a esto, Europa no dispone de los fondos suficientes para poder asumir esto. Y luego, otro punto importante es que ellos hablan de que en Europa disponemos de materiales suficientes para poder llevarlo a cabo. Realmente no demuestran con hechos que esto sea factible. Entonces, ¿sí? Que dice usted que la industria no es innovadora. ¿Cómo innovamos más? ¿Importando los coches de Estados Unidos o fabricándolos aquí y aprendiendo cómo funciona el proceso para mejorar nuestra industria verde en Europa? Esto ya no se trata de un tema de quién es más innovador, quién no. Se trata de un tema fáctico, de un tema de que Europa no sería capaz de asumir los costes en ningún momento. En China están produciendo bolígrafos que cuestan 50 céntimos. Para que Europa, para que lo figuren gráficamente, Europa, para poder producir esos mismos bolígrafos a ese mismo precio de 50 céntimos, tendría que desarrollarse muchísimo, tendría que alcanzar un nivel de desarrollo el cual, cuando nos pudiéramos poner a la altura de China, no seríamos capaces, porque cuando nosotros llegamos a la altura de China de 50 céntimos, China ya estaría produciendo a 20 céntimos. Es una situación bastante irreal, porque esto es una carrera de fondo. Y Europa no es capaz de asumirla. Es mucho más sencillo mantener buenas relaciones comerciales, como indicó mi compañera Sonia, que asumir esta situación de reindustrialización. Por lo tanto, nosotros decimos no a la reindustrialización. Muchas gracias. Bueno, finalmente, haciendo uso de mi rol de refutador, vamos a rematar este debate haciendo un pequeño resumen de los encuentros que hemos tenido a lo largo de este. Sí que hay que admitir que los compañeros del equipo rival y nosotros hemos tenido posiciones bastante cercanas en varios de los puntos. Nos hemos centrado sobre todo en temas ecológicos, en temas de seguridad y en temas de independencia, hablaron nuestros compañeros. Mientras que nosotros defendíamos temas como vienen siendo el talón de Aquiles europeo, la falta de recursos con los que cuenta Europa, además de temas como pueden ser la sociedad o la ecología. Bueno, a lo largo de este debate vimos varios enfrentamientos, como puede ser el suyo, hablando de que la industria sí que puede ser ecológica. Pues nosotros claramente decimos que no a lo largo del debate, y creo que lo hemos demostrado perfectamente con los informes climáticos del IPCC, que dicen que la industria, señores, no es viable de manera verde. No existe ningún ejemplo de empresa verde que siga a rajatabla los informes europeos de sostenibilidad ecológica. No existen y no nos los han traído. Mientras que nosotros mantenemos que esto es imposible y vosotros nos deis la razón. Seguidamente os preguntamos que si el crecimiento económico, vosotros afirmáis, después de nuestra pregunta, que el crecimiento económico va de la mano con el desarrollo humano.
Nosotros creemos que esto no es correcto. El desarrollo humano, como dijo mi compañera, va de la mano con lo que la gente quiere, con lo que la gente necesita. No es simplemente vamos a poner una empresa, pues todo el mundo estará contento porque hay más dinero. ¿Qué pasa con el impacto climático? ¿Qué pasa con las poblaciones afectadas? Eso es muy importante tener en cuenta. Y esa afirmación de que el crecimiento económico va de la mano con el desarrollo humano no es correcto. Y finalmente tampoco nos dieron ninguna prueba de que de que Europa puede llevar a cabo la reindustrialización hablando de la independencia, porque quiero mencionar que el compañero del equipo rival mencionó que Europa sí que al fin y al cabo dependerá, en parte, da igual que sea un poco, que sea mucho, dependerá de potencias extranjeras, porque es imposible que Europa lo haga todo. Y si la reindustrialización, el único objetivo es hacerlo todo, de verdad es viable, tiene algún sentido, porque como vimos, como bien mencionó mi compañera Sonia, no contamos con las materias primas, damas y caballeros, no contamos con las estrategias que son las que llevan punteras que son las que llevan a los grandes países punteros en industria, como puede ser China. Estos son los hechos, damas y caballeros. Si os traigo de nuevo el globo que introducía al principio, esto así como queda Europa tras la reindustrialización, llena de desesperanza, pesadillas como son la contaminación y las desigualdades en los distintos territorios europeos. Pero todavía hay una salida. La salida es la que nosotros proponíamos al principio del debate con nuestra querida tesis, que es que aferrarnos al pasado, la reindustrialización es aferrarse al pasado cuando el futuro ya está en la innovación y en la sostenibilidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Inés Túñez y en esta conclusión vamos a ver cómo podemos negar la realidad, pero no las consecuencias de la misma. Vamos a verlo primero analizando qué nos ha traído el equipo contrario. Nos trae 3 puntos. Un primer punto de que Europa depende de ciertas materias primas. Esto es cierto, pero ya le explicaba desde la primera refutación cómo gracias a invertir en esta reindustrialización podríamos ser menos dependientes por poder ser más eficientes, innovar más en este aspecto y mejorar cuestiones como, por ejemplo, el reciclaje de estas propias materias primas. Y aún así, asumimos y concedemos que esta dependencia nunca va a poder reducirse a cero. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Seguir como hasta ahora o apostar por la reindustrialización? Apostar por la reindustrialización, y les traía la respuesta a mi compañero Iván en la R2, en el que nos explicaba que ya que las materias primas son almacenables, seríamos mucho menos vulnerables que lo que estamos siendo actualmente, y ya hemos visto en numerosos casos como podría ser el tema del gas ruso, que no es almacenable. Segundo punto, la falta de popularidad, porque nos traen el ejemplo de Altri, que la gente no está a favor. Estamos completamente de acuerdo de que existen partes de un sector que la gente no apoya, pero tampoco apoya la mayoría de la gente el turismo intensivo, y no por ello decimos que el sector terciario no funcione o la gente no lo apoye en general. Y por tanto pasamos a su tercer punto del cambio climático. Pero ¿cuál es el problema con este punto? Lo que ya les veníamos diciendo desde la segunda refutación, que el sector servicios es mucho más difícil de regular, la parte que contamina, porque es menos visible y por tanto también es mucho más difícil de concienciar a la gente de que consiga contaminar menos y dejar una menor huella de carbono. Por tanto, vamos a ver ahora sí cuáles son las consecuencias reales que tendría la reindustrialización, y serían 2 y las traemos en nuestros 2 argumentos. Un primer argumento ad intra. Ante esto, el equipo contrario nos dice que la gente no lo apoya porque la gente no quiere el sector industrial. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gente sí que quiere mejorar la calidad de sus vidas, y esto se consigue específicamente mejorando el sector industrial en Europa. Y no lo digo yo, lo dice el Economic Policy Institute en el año 2018 y el informe Draghi, en el que nos explican cómo nos llevaría a una mejor calidad de vida gracias a un mejor crecimiento económico y unas mejores condiciones salariales para la gente, incluso aquella que es más vulnerable. Y pasamos entonces ahora sí con nuestro segundo argumento, un argumento ad extra, en el que nos dicen que nunca lograremos no depender de nadie. Pero ¿qué pasa con esto? Que no es suficiente para tirar abajo este argumento. ¿Por qué? Porque ya les decíamos que la Universidad Politécnica de Finlandia en el año 2020 nos dice que apostar por las renovables y la defensa conseguiría una mejor autonomía. Es cierto que nunca vamos a poder dejar de ser algo dependientes,
pero mejoraríamos la situación actual y, por tanto, eso es suficiente para apostar por la reindustrialización. Y por todo ello, le pido al equipo contrario que se centre en los cimientos de Europa, la industrialización. Muchas gracias. Moitísimas grazas a ambos equipos. Agora nos imos a pasar a deliberar e o antes posible intentaremos darvos o feedback para que quededes liberados. Moitas grazas.